Yo, 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 yo. ¿Qué está pasando aquí, gente? Me pregunto. ¿Qué está pasando aquí, gente? No sé. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero vamos al lío. Vamos al lío, gente. ¿Cómo estamos, chavales? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vamos todos con la moneta o qué? Hostia, no tengo el zoom puesto. Un segundo. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Como tenía puesta la otra escena. Ups, tanto zoom tampoco, ¿eh? A ver si está bien. Y se me movió la cámara. Ahí está. Perfecto, gente, perfecto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué se cuece por aquí, chavales? ¿Qué se cuece por aquí? ¡Hostia! ¡Un sub! Me pregunto yo, os preguntáis vosotros. Nadie se lo pregunta en realidad. Todo el mundo sabe lo que se cuece. Lo que se cuece es, gente, competitivo. Se viene el primer game. Highline Ravens versus Chivalva Storm. Se vienen cositas, gente, hoy, ¿eh? Hoy no será un día especialmente largo. Será largo, pero relativo. Porque en principio son al mejor de 3, creo, los partidos de hoy. Y son 3 partidos hoy, 3 partidos mañana. Y 2 partidos el sábado y 2 partidos el domingo. Por lo cual, a ver, se puede alargar a 9 games, pero no es como la semana... Bueno, aunque, a ver, si se alarga 9 games en LAN, puede estar cerca de lo de la semana pasada de 11 games o 12 games, ¿eh? Porque los otros eran directamente, los Pixibans eran rápidos, todo era mucho más ágil, ¿no? Aquí no es tan ágil, por lo cual cambia un poquito la cosa, ¿eh? Cambia un poquito la cosa. Así que bueno, ya veremos. Ya veremos a ver cómo va todo. Pero lo importante es que estamos aquí. Estamos vivos para ver la mamboneta, gente. La mamboneta. ¿Por qué? Porque con Mambo, in Mambo we trust. Ayer fue un gran día de rankeds, absurdamente, gente. Nos tuvimos que ir porque el destino así lo decidió. Íbamos a estar toda la noche hasta llegar a 3500 o perder un game. Pero no quisieron jugar games porque llegaron 3 o 4 seguidas. Y a veces hay que hacerle caso al destino y irte cuando te están diciendo que te vayas. En este caso le hicimos caso. Hicimos un directito nocturno, 4 horitas. Tampoco fue muy largo, pero fue nocturno porque habíamos empezado tarde. Y estuvo bien, acabamos entre 1406, creo, de MMR. Estaremos a 3 games, supongo, del cap. Porque, bueno, al final nos darán 43 y nos quedaremos a 10 puntos y nos cagaremos en todo, ¿no? Pero bueno, estamos a 3 games del cap. Yo calculo 3 games, 2 si tenemos suerte y 1 nos da más de 50. Pero lo normal es que den 40 y pico, así que... ahí está la cosa, 3400, estamos cerquita, estamos cerquita. Ya veremos a ver si lo conseguimos para el lunes ya o cuando sea. Pero estamos cerca al menos. Vale, a ver. Voy a poner un tweet. Clásico. Bueno, un ex. Es que ahora ya no sé ni cómo se dice esto, ¿no? Un post en ex. No lo sé. A ver. Estamos en directo, gente. Ahí está. Postear. Bueno, depende, Cilux, un poco. La verdad es que ayer estuvieron bastante bien los games en general. O sea, bastante decentes. No sé. He tenido mala época. En Ranked y esta, por ejemplo, ha estado bastante bien. Estos últimos días. No nos quejaremos. Sí que juega Mambo, pero el último partido del día. Pasa que ahora ya todos los equipos son muy buenos. Y se vienen ya directamente cositas frescas. Directamente. O sea, ya... está la cosa bastante curiosa. Está la cosa bastante curiosa. A ver. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Adiós, con los 15 besazo, crack. Muchas gracias por ver el canal. Dice, preparaos para la mamoneta, aunque toque esperar. Claro que sí, hombre, claro que sí.
Antes pago con los 3 mesados también, Gary con los 7. Bueno, y con los 11, muchas gracias, chavales, Muchas gracias. Melón de gato también antes, aquí otro día apoyando por 10 mesazos. Muchas gracias, guapos. Estas qualifiers son LAN, sí. Por eso va a ser todo mucho más lento. Cuando es en LAN hay pausas entre partidos. Luego están los Pixie que son mucho más lentos, mucho más tácticos. Pues eso, nos dan bastante la chapa a los casters. Suelen ser bastante lentos los games. Entre game y game, pues vas a mear o lo que sea, ¿no? Entonces son mucho más lentos todos. Cuando estás allí no se hace tan lento, pero cuando estás aquí sí. Voy a conseguir la skin de Willis esa nueva, no sé cuál skin. No sé cuál te refieres, la verdad. Pero literalmente, no sé cuál te refieres. A ver. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! A ver. ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¡Coleta! Con los 53 mesazos, crack. Muchas gracias por ver el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. Grande. ¿Estáis preparados o qué, gente? ¿Vosotros estáis preparados en la pregunta? I have a question para todos vosotros. Are you ready? ¿O qué? Porque se viene competi, pero es que encima se viene 4 días de competitivo. Luego descansamos 5. ¿Qué ha sido eso? No, descansamos 4. Lunes, martes, miércoles, jueves. Y el viernes vuelve competi. O sea que ni siquiera 5 días sin competir va a estar. Y encima se viene el mundial. O sea, lo más esperado del año. Encima se viene con un parche guapo. Porque ha habido cambio de meta. Y vamos a ver colisión de varios metas. Meta de quizá build de tableta para matar tanques con Warriors. Alguna gente seguirá jugando algún mago en la solo, probablemente. Algún calenturrio. Tendremos meta de posiblemente gente inventando cosas también para intentar clasificar como sea. Porque hay equipos que saben que son peores y tienen que inventar cosas. Porque si no pierden. O sea, van a haber muchas cosas. Va a haber muchas cosas. Eso es lo interesante. Y Samu, muchas gracias, 3 mesazos, crack. Muchas gracias por ver el canal, tío. Thank you so much. Así que nada. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, gente. Eso es lo bueno. Pues estaba mirando aquí que no tengo puesta la duel de hoy subida. La duel de hoy no está subida, así que vamos a subirla ahora. Porque si no, no habrá duel hoy. Y aunque hoy vamos a estar un montón de horas en directo disfrutando el competitivo de la gente que le apetezca ver la duel, pues que se la vea también. ¿Qué paso están, hombre? ¿Qué para eso están, hombre? Vale. De lujo, pongo esto aquí y ya está ready. Últimamente va un poquito raro de programar los vídeos bien esto, tío, en YouTube, pero bueno. A ver. Un poco rarete, pero no nos quejamos del todo. Solo un poquito rarete. A ver. Ahí está. Perfecto. Va. De lujo. Sí, sí, claro que sí. Y de hecho, en principio hay como drops especiales, ¿no? Para estos días. No solo hay puntos de espectador, sino que hay drops tochos, en principio, creo. No sé cuándo empezarán, si a partir de las 5 o qué. Pero creo que hay drops guapos. ¿Ves que si va a ganar a Highline? A ver. A ver, gente. ¿Dónde está esto? Tenemos, ¿vale, gente? Mientras empieza esto. No salen, tío, está bugueado. Me trolean. Pero esto debería salir. Espérate, los pillo de las... ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Quizá lo puedo pillar de la SCC. Vale, me sirve. Me sirve. Tenemos, gente. Enfrentamiento. De rosters, ¿vale?
Highland Ravens, Hadix, Scream, Veneno, Hurriwin, Zapman, ¿vale? Por un lado. Y tenemos Tekber, Radmil, Gyobe, Happen y Shinigami por el otro. Debemos tener en cuenta que Xibalba demostró muy buen nivel. Tekber jugó muy bien. La rata bastante fina, la verdad. Gyobe estuvo bien. Y Happen creo que quizá fue el más flojo. Shinigami también estuvo fuerte. Ahora, creo que jugaron bastante bien. Jugaron bastante bien. La cuestión es, ¿será suficiente para ganar a un equipo de SPL? ¿Qué ha sido eso? Este equipo, los Ravens, con Zapman son más flojos que antes, realmente. Antes tenían un roster un poco más fuerte. Este roster siguen teniendo buenos nombres. Tienen a Hadix, tienen a Scream. Yo creo que son los fuertes del equipo. Veneno tiene sus más y sus menos. Hurriwin creo que es el peor. Incluso... sí, creo que tienen bastantes carencias en la dúo aquí, por ejemplo. Mientras que, por ejemplo, Shinigami se le ha visto muy dominante en la dúo. Por lo cual quizá pueden tirar de que tiene una dúo más fuerte para sacar ventaja. Yo creo que si la dúo de Ravens o consiguen hacer algo para que la dúo de Ravens gane, gana automáticamente Ravens. Por lo que hemos visto. Porque creo que Xibalba puede dominar desde la dúo y ahí sacar ventaja. Pero... eso, es que han tenido un downgrade, yo creo, los Ravens en general. Entonces, son peores que antes. Pero no sé si sean tan malos como los Xibalba, ¿sabes? Que no es que sean malos, sino que, aunque sean los peores de SPL o de los peores de SPL, no sé si son... esta gente tiene el nivel suficiente, ¿sabes? Pero bueno. Jamás no te parece bueno, no veo desde la Season 6. Nunca me ha parecido especialmente bueno. Siempre me ha parecido bastante sobrevalorado. Ha tenido sus más y sus menos. Ha tenido épocas de top AD Carry. Pero nunca me ha parecido top 3 AD Carry, por ejemplo, Zapman en la liga. A pesar de que lo tenían súper inflado. Nunca me ha parecido top 3. Ni siquiera. Sé que la gente lo valoraba muchísimo, pero yo nunca lo valoré tanto. O sea, era un buen AD Carry. Considero un SPL AD Carry, pero para mi tabla baja siempre fue como AD Carry. El hecho de que haya ganado 3 mundiales es, para mí, jodidamente sorprendente. ¿Sabes? Literalmente. Son malas calls que da. Puede que sea un buen shot caller. Puede que eso sea la clave de Zapman. Puede ser, ¿eh? Pero no lo sé. Literalmente no he jugado con él nunca para saberlo. ¿Sabes? Esa es la cosa. No lo sé. A lo mejor a nivel de calls es muy bueno y te hace ganar. A lo mejor no. No lo sé. No lo sé. Cualquier caso, como no he jugado con él, literalmente era un equipo para saber. Así que ya está. Entre Zapman y Netroid, ¿quién quiere ganar? Netroid, yo creo que gana 100%. O sea, Zapman yo creo que es tabla baja de SPL. De hecho, lo echaron de la SPL, Zapman. O sea, literalmente está en un equipo de SPL porque se ha ido Barracuda. Literalmente ha dejado el competi. O le han invitado a irse también, ¿no? Una de dos dijo que le salió un curro o algo así. Pero literalmente Zapman estaba fuera de la SPL. Lo echaron de su equipo. O sea, es tabla baja completamente, ¿sabes? Han echado del equipo. A pesar de que, como digo, puede que sea un buen shot caller y tal, a mí se me ha parecido bastante sobrevalorado, que no significa que sea malo, que son cosas distintas, ¿sabes? O sea, la gente confunde algo que esté sobrevalorado con que algo sea malo. Y es como, no, la gente lo pensaba que era como el top 1 casi indiscutible, como un nivel de Adapting en su prime. Y es como, chico, no te equivoques. Adapting en su prime era literalmente faker. ¿Sabes lo que quiero decir? Y Zapman, pues es Classic Zapman, que era tinteaba o te salía una buena partida, yo qué sé. Tiraba cara a cruz, ¿sabes? No es lo mismo, no es lo mismo. Así que nada. Vamos a poner ya el sonido. Un poquito. Ahora pillaré algo para ver. Ya está. ¿Sigue un Betty Panic? Sí, están en el... Han quedado top 3, pero tienen un muy buen roster. Para mí están entre los 3 favoritos a ganar el mundial. En top 3 favoritos para mí a ganar el mundial son Sticks. O sea, top 1 favorito es Mambo, pero eso es de corazón. Pero a nivel de equipo, yo creo que seguramente gane o Sticks, o Levis, o Oni. Y Pani está en Oni. Diego, muchas gracias por ser mesado, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. Lo siento, Grizzly. Hoy sigue sin ser posible. Kendrick yo creo que es el mejor sub, la verdad. Sí, lo es.
Lo que pasa es que está completamente majara. Yo creo que se le ha ido el tarro. Porque intenta buscar maneras de ser más útil o algo así y se intenta inventar cosas raras en vez de, yo qué sé, jugar un pick muy sólido y cosas así, ¿sabes? Seguramente fue él el que inventó cosas rollo invadir los backcamps y cosas así para sacar más ventaja, ¿sabes? Que está invadiendo ahora, ya sabéis que en Competi se está invadiendo mucho el campamento este de los backcamps. El de al lado del morado, ¿sabes? El del oro. Seguro que lo hizo él. Pensé que los Kings estarían sólidos este año. No están sólidos porque no debieron... Si no hubiera sido por Genetics, Kings jamás por nivel de individual hubiera ganado un mundial. Genetics con calls y con buenas decisiones, a pesar de que tenían carencias a nivel mecánico, ganaron un mundial. Porque la season pasada se podía ganar un mundial con carencias mecánicas. Este no. Este tienes que ser bueno también. No solo a nivel estrategia. Tienes que hacer buenas teamfights y jugar bien las líneas, ¿sabes? Un meme Warchi y para quitar los anuncios. Bien hecho, bien hecho. Juega Julio ahora. Juega el tercer game del día. Juega el match 3. Ahí lo tenemos. Gladiators contra Hexman, la mamboneta. Pero es el tercer game. Todos en Kings menos Twix son buenos mecánicamente, hombre. Yo creo que Variety está un poco ya oxidadillo, cabrón. Some good matchups coming to you. Highland Ravens versus Shabalba Storm to start us off. Gilded Gladiator Sex Mumble later in the day, of course. But I think to start things off, right, we've got this matchup. Highland Ravens, I think we're one of the teams that were maybe on the edge of qualifying the Worlds, maybe that 5th seeded team that we're thinking about for, but they're going up against the Shabalba Storm, and you got to think the Storm have a tough matchup ahead of them. Yeah, in this case, you got to think that the Ravens ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Jin, muchas gracias, otro mesado. Crack, muchas gracias por apoyar el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. Es bot 3, sí. ¡Vamos! Is that we don't see a defensive game from the Storm, right? I want to see them play their own version of Smite. They like to get active, they like to get involved, and if they do that, sometimes you can knock the SPL squads off their rhythm. Absolutely, we've seen it before. We've seen it countless. ¿Cuándo juega la mamoneta? El tercer partido del día, gente. Aquí también por eso, gente, hemos visto, como decimos, cuando ha clasificado a esta gente a esta competición, hay que tener en cuenta que los hemos visto. Mirad, lo de Shinigami era criminal, tío. Diveando ahí. Es que sin respeto directamente. Se metió a divearle, tío. Y casi se lo carga el otro, pero porque, bueno, lo hizo bastante bien el otro también, pero vamos. Este meta va a ser muy distinto del meta actual. Igualmente, Dekber estuvo jugando mucho el Tsukuyomi solo, ¿no? Estuvo jugando bastante y le salió bastante bien. Pero ahora que hay Warriors, no sé yo qué tal estará, ¿sabes? Quizá no puede sacar eso de paseo ni nada. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Y de Joel, muchas gracias, otro mesazo, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Sin respeto. A ver, que si le hubiera dado el Knight directamente hubiera sido mucho más clean, pero bueno. Ahora mismo Tsukuyomi no está mal porque recibió el buff del 2 que le hace la inmunidad al knock-up y ha hecho que sea otra vez jugable. Eso es cierto. Y eso es un punto muy importante y muy a favor, ¿eh? Para ellos. Porque creo que es un cambio muy tocho para ellos. Pero vamos, muy, muy tocho. That's right, and really the first thing I want to bueno. do with this event, it's how you got here, because you know the thing that was really interesting for both the Storm and the Wardens is that we got the bottom seeds of North America. Pues dijo que Suku le daba miedo. Es que el tema Tsukuyomi no es nada más, o sea, contra Tiri Hércules, por ejemplo, no está nada mal. Ahora que tiene inmunidad al knock-up, está bastante bien. Y con el 2 también tienes inmunidad al knock-up del 2 de Hércules. Entonces ahí está la cosa. ¿Qué pasa en el techo? Nada, es que tengo aquí, gente, una pantalla. Tengo una pantalla aquí gigante. Literalmente gigante. O sea, completamente enorme. Entonces cuando miro aquí, estoy mirando otra pantalla. Era mi pantalla con la que estaba jugando yo. La verdad es que, nena, ¿cómo estaba yo jugando con esta pantalla?
strong estaba jugando yo con against esta bottom pantalla? four SPL, top four SEC, but Es in que mira qué regard to the gigante two es, EU tío. SEC teams are SPL caliber as well. So, Ya. I mean, it's a very tough tournament, but Es gigante. we're just gonna play our best and hope for the best. Y por eso, And that los brings us Stark vale, to porque this era matchup, ultra right? wide, You're going up pero... against the Highland Ravens. What are your thoughts of them as a Vaya opponent? pantalla, gente. Mirad, os la enseño. I mean, you look at their squad, they're Para que os about hagáis a la 30 idea, ¿vale? right? A ver, un They've been segundo. with the scene very long. So you know they're bringing in a ton of experience to Sí. to A the ver, un scene. segundo. But yeah, I mean, we're just gonna try our best, you know, play our game. I mean, a lot of us will be here first Para time. que se vea full You cam, know, not aquí. much really else to do, but tournament, but now they've had a couple months to regroup, want to bounce back here in this first matchup. They absolutely do, and they have what I like Quita to otra call pantalla the más. Batman Es que passive. tengo Of course, he dos has his own una passive. pantalla para uno, dos pantallas para un ordenador y otra pantalla para The Batman passive on himself is he's gonna para win otro. games, but he's still gonna O sea, play dos pantallas para uno y una para The otro. Batman Es que tengo dos passive ordenadores, is- gente, ya lo sabéis. It's World's time, right? You gotta Vale, pues ya está remember esto the puesto three bien, times sitting in that más o booth, menos. which means they bring a certain level Ya está. of competition to events like this, right? Sure, in the regular season didn't look too Tremendo solid, monstruo, and ¿eh? it was Tremendo used to monstruo a roster de change, pantalla. you know, dropping Barracuda is never gonna be an easy role to fill, but I have seen the Highland Tiene una pantalla para comentarios que ni lee. No, no. Tengo en esta pantalla tengo los chats, gente, ¿vale? En esta tengo 3 chats abiertos. Y arriba tengo simplemente la secundaria del PC main. Lo que pasa que normalmente no la uso mientras juego. O sea, es la secundaria, cabrón. Es para tener, yo que sé, un streaming puesto o algo así mientras estoy de fondo mientras juego o algo así, ¿sabes? Off stream y cosas así. We are delayed a little bit because I think they tried to remake the lobby. They're putting together the picks and bans, and Haddix had Globe blocked on the other side, and so Ahí está bien. they're delaying a little bit. We're trying to get into the match. I think that maybe speaks a lot to the mental state of these players who've played before. I guess they're running into each other in ranked. Como veis, aunque solo sean 3 games hoy, hay mucho tiempo de este de calentamiento, digamos, ¿no? Y de preparación. As you said, maybe that plays into the matchup a bit. Haddix like, dude, get that Janus away from my lane. I don't want to deal with him. Like, En la cartilla pone Warchiwar. ¿En qué cartilla? So now we're getting ready for ¿Qué es la cartilla? I mean, thinking about this tick, right? We have the Highland Ravens. They got to select their first pick going into this, and this is maybe the biggest analysis point, the biggest question. These are the first matchups that we're going to be seeing on this Worlds patch, and there were some big changes that came through. If you remember those patch notes, I mean, we got a whale in the game. That's a big deal. But for this event, I'm more focused on these mage happenings. We got some nerfs there, some nerfs in the items. I mean, how do you think the meta... Uno que dijo que le puso tu nombre a su perro. Ah, bueno. Ah, vale, Warchi, te quiero, mi perro lleva tu nombre. Vale. Bueno, pues sí, se llamará Warchi y ya está. Te puedes poner el nombre que quieras al perro. El mío se llama Quero. Lo que pasa es que es un poco raro, ¿no? Llamar a tu perro como tu dios es como rarete, ¿no? Some warriors back in the solo lane. The warriors axe change has been insane. Things like Nike have been at the top of the food chain, which usually was not the case. That was a god that completely got shut down late game by Sunder, but the strength of Nike just in lane has been so dominant in the ranked queues. I wouldn't be surprised if we ¿Cuántos años tienes? Yo, 20 y pocos. Échame tú más o menos. Because of his solo lane presence, and he took some heavy nerfs towards base damage, so you can't build him as tanky anymore. You need some DPS if you're trying to play picks like Poseidon. So picks and bans throughout, I imagine, will be a bit different. Esa me ha gustado, Knight, ¿eh? ¡Hostia! Un sub. Esa me ha gustado. No es tan raro, al fin y al cabo, Doc Scott al revés. Bien visto, bien visto. Aquí hay gente con potencial. Shadow con los 3 meses, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. 18 como mucho. A ver, que aún no puedo beber alcohol, cabrones. I do expect to see those guys as well. I mean, some of those powerful picks, I would agree with you. I don't expect a ton to change in some of those other roles, dual lane, mid lane, maybe keeping
Si me dice que tienes vendido, yo ciegamente te creo. Bueno, puedes quererme ciegamente, pero no. Tengo 18 cotizados. Exagerados, tío. Casi, casi. Casi, casi ya. Ese Wizi con los 5 regalos, crack. Muchas, muchas gracias. Tengo 32, gente. 32 añitos. Estoy en la flor de la vida, gente. En la flor de la vida estoy, gente. En la flor de la vida. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Sí, Wiz. Del 91, la mejor generación, la verdad. No te voy a engañar. Es como la peor generación de One Piece. Pues la mejor generación, la del 91. When you're an SEC team and you're trying to play to an SPL team's level, you know, you haven't proven yourself. ¿Qué ha sido eso? You haven't been able to make that ¡Hostia! leap ¡Un to the sub! Pro League. Playing the same style that they are playing can sometimes be difficult because usually the big ¿Cómo que Mr. Dowie? Buena pregunta, tío. the SPL teams can play. ¿Y esa sub que le han regalado a Mr. Dowie será de que alguna vez se pasó? ¿Qué ha sido eso? Are you trying to ¡Hostia! No creo que ¡Un sub! esté, ¿no? better? That's going to be difficult. But if you play, you know, whip out some spice, as you said, if you go for a different pick, they're not expecting something they haven't practiced against. That's when you can really knock them off their rhythm. So I do hope we see the Schwalbe Storm, you know, well, that's something interesting. Picks and bans for game number 1 here, and we'll get to see if they want to pull out some spice, if they want to just stick to their identity. We're going to look at the Ravens first. As Me equivoco de escena. they got the pick choice here. They chose Ese es- this first slot. And you have to imagine they've done research into their team as well. Highland Ravens, it's been more than a month since we've seen them play. But they got to see the Storm play in the tournament just, you know, last month in December. They've gotten to see how this squad likes to play, what they like to prioritize. Vale, gente. So as we start to see A these ver. demands roll through, I ¿Tocará hacer predicciones hoy o qué? No. The Athena and the On-Her may be coming through, but also some targeted picks. The Ratatosker taken away from Ratmill. I mean, Rat is one of the strongest junglers in the meta currently, but you gotta feel like that one hurts a little bit. You know what I'm saying? Like, Ratmilk not getting his namesake, that one is gonna be a little bit ¿Tocará predicciones, no hoy o qué? Hay que gastar Warchi-puntos, gente, que se acumulan, sino que se acumulan. ¿Cuál serán los picks más baneados? Pues Nike baneada, gente, porque no, o sea, yo no lo he visto, ¿vale? Literalmente no lo he visto. Pero dicen que hay gente haciendo una build rara con Nike, ¿no? Como con Executing y cosas así. A ver, tengo 43 años. ¿Crees que hay gente con mi edad? Dime que sí. Si no, me voy y no quiero ser el abuelo de stream. Seguramente Catupán hay mucha gente con gran edad también. Sí, sí, sí. Parece una locura, pero yo me acuerdo que yo cuando tenía 20 y pico, que empecé en esto, ya directamente, y fui a un evento y me saludaron unos chavales, un grupo de 3 o 4 chavales que tenían 30 y pico. Y yo tenía 20 y pico cuando empecé. Entonces, pues los de 40 están por ahí aún. Ya, pero señor, si es que no hay ni buenos servers en LATAM como para hacer publicidad para LATAM. ¡Hostia! ¡Un sub! Alcio, muchas gracias, mesazo, crack, muchas gracias por el canal. Se pueden ver pues en Smite Pro o en Smite Pro de SCC. Yo mañana tengo 24 y además cumplo 8 años aquí. Joder. Lo que es la vida, ¿eh? 16 años cuando estabas aquí. O 15. 16, ¿no? Joder. ¿Verdad? Es que la gente, yo siempre lo digo, yo estoy aquí a día de hoy gracias a que la gente es muy fiel ¿Qué ha sido eso? y ¡Hostia! ¡Un sub! simplemente han crecido conmigo. O sea, gente que no tenía para regalar la sub literalmente para suscribirse, ahora trabajan y se pagan su sub. Y por eso tengo gente aquí, ¿sabes? Tal cual, ¿eh? Tal cual. Si no fuera por eso, estaría donete. La apuesta es cuando acaben los Piximans, gente, como siempre. Por cierto, estoy tapando a un Barón Samedi, ¿vale? Hoy juega la Mamboneta, sí. Hoy juega la Big Mamboneta. ¿Qué ha sido eso? Y venimos. ¡Un sub! Muchas gracias por los 15 mesados, crack. Muchas gracias por ver el canal. Y tengo calor, que flipo. Voy a quitarme esto, tío. Tengo una calda aquí importante. No sé qué coño pasa, tío. Hoy ha hecho un día más caluroso, que haya salido el sol y tal. Y joder, estoy achicharrando aquí, la verdad. Está puesta la calefacción y hace calor. ¿Qué ha sido eso?
¡Hostia! Cuando normalmente pone la calefacción ya está frío. Pero no, se está bien. Bomberman, muchas gracias, Tomesazo. Crack, muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. Muchas gracias. Wrap it up into the ultimate, either forces Yamoja into beads, or you gotta worry about the follow-up afterwards. So I'm curious to see what Zapman goes to. Jugamos por eso la calor. Ah, amigo, está caldeado el ambiente, no era eso. Era eso. ¿Has pillado cola? I'll be looking towards the bands there, but it's also decent follow-up to that CC that Baron can provide. I'm liking the dive as well, though. Thor and Wukong to the backline, double dunk squad pretty much. It's not as if Wukong provides that same level of CC off the dunk, but Somersault Cloud can definitely get you there. Second wave of bans come through, but the Highland Ravens, they're also happy with this top three. Make no mistake, this is a very aggressive early game focused composition. Bans come through, Thoth and Zeus taken off the board for the Javalba Storm. Maybe worried about the Nanu. Ese banda Willix medio random. Bueno, la verdad es que es rarete, pero será por alguna razón concreta, ¿no? Scream juega mucho a Willix y ya está, ¿no? Sin más. Lo que hay tapado es un varón Samedi, gente. Es un varón, ya lo digo. No quiero mover la cámara, me da pereza. Soy así, ¿vale? Podría moverla, pero entonces tendría que moverla también en el TikTok y me da pereza moverla en todos lados. Así que prefiero no moverla ninguno y ya está. Os digo yo el pick que hay y soy feliz. Porque si no tengo que moverla, porque en el otro lado es que tapas los bans, o si no es que tapas la cara del Julio, si no es que tapas como van, 0-0, 1-0. Y como siempre tapo, lo que voy a hacer es tapar lo que me salga a mí de los cojones. Y ya está. Que no me quieres ver. No me veas. Si te estoy tapando. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Finger, muchas gracias, crack, por el regalo. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. I gotta go towards ranked as well. Certainly been annoying for a lot of teams to deal with. This Cuckoo has been something. Ya sabéis que siempre hago la broma cuando la gente se empieza a quejar mucho. Warchi, mueve la cámara, tío. Mueve la cámara, que molesta, no sé qué tal. Y empiezo, ¿sí, molesto? ¡Ah! ¿Sabes? Y me vuelvo completamente loco. ¿Qué ha sido eso? Ya me sentí mal tantos años y pocos meses. No era necesario, Cami, pero se agradece igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. La comunidad no es solo los suscritos, es todo el mundo. Suscritos, no suscritos, todos hacen piña para que podamos seguir en esto. ¿Qué comes? Pues estoy comiendo pasta. Dirás, a las 5:20 es la merienda. Se me ha alargado el desayuno, gente. Y ya pillo. ¿Qué coño? ¿Qué tengo aquí? ¿Un pelo? ¿Es pelo? Ah, que tengo pelo, que no soy calvo. Gente, lo hemos hablado antes, ¿vale? Predicción ready. Lo hemos hablado antes. Podemos ver dos tipos de metas. En este caso estamos viendo Baba Yaga no tiene buen secure. Con Warrior en la solo. Los dos equipos, Baba Yaga va a ser muy bueno contra Warrior, contra Wukong realmente muy bueno porque tanquea mucho, porque se hace el ítem de defensa. Y luego por el otro lado vemos el Kukulkan, típico secure. Típico secure, gente. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. ¿En cuánto año empezaste a subir contenido? Yo empecé con 24 así. Antes no tenía fibra óptica para hacer directos. Y mucho menos para subir un vídeo a YouTube estando yo jugando o mi hermano. Era inviable eso.
play because Wukong is just so hard to lock down. Yeah, it'd be tough to game Tal cual. over there, and we'll see if it En cuanto pillé la fibra óptica en 2014, empecé a hacer directos, tal cual. ¿Qué pasa? Yo soy un viejo, pero hubiera empezado antes. Pero no podía. También te digo, estaba estudiando antes, o sea que... Giving us the view into game 1 in Mifflin. I'm torn. A, I'm just really excited to be back. B, I'm real excited for this matchup. We're getting 2 worlds, man. And it's Antes no había... with the qualifiers. Como ahora que parece todo muy sencillo decir, joder, si me dedico a jugar a videojuegos podré dedicarme a esto. Es como no. Estudiabas porque dices, cuando se me acaben los videojueguitos, a currar. And so now I'm just wondering if they can do it again. Yeah, how far can they take it? You know, Gore, I really wasn't expecting to see this many Warriors this quickly in the event. I know Warrior items are much Ahora juega better Julio now. Aprox, no hay una hora plata. Es el tercer partido del día. Dependerá todo de cuántos games se jueguen. Si van 2-1, si van 2-0. And that's why we're seeing mages in mid that aren't exactly going to be building any sort of lifesteal. We got standard Baba Yaga and Kukulkan. That's a stacking game. That's a slow game. See in about 15-20 minutes once their ultimates are 100-0ing. Until then, just farm, just hang out. So I think I agree with the desk a bit. Keep your eyes on jungles for early rotations. Scream in particular. Yo soy gracias de poder abrirte tu duda en stream. La verdad es que está guay, Secretly aggressive on both sides. Happen and Shinigami not hiding their hands at all. That is an aggressive duo. But between Ram and Baron, Era el goal, gente, era el goal del Subatón. Sauce in there. There's some potential for some early kills. I'm just a sucker for ROM play, right? And it's No quiero grabar dudas, si está por ahí, creo. Por Twitch. Happen getting aggressive walks and not able to steal away the purple, but like you said, close. Por ahí se puede ver. En un vídeo. La ceremonia, solo por eso. El resto se grabó fatal. I was wondering how that was going to affect him, especially going up against a bunch of veterans. But Mifflin, as far as gameplay is concerned, they seem to be stepping up just the same way they were a few weeks ago during the qualifiers. Might cause some trouble, as you said, aggression in the duo lane. And a quick pause. Ya empezamos. Over there by Tactical pause ya. Another thing that kind of, you know, Wukong was, I want to say borderline. It was kind of, if all the mages that are really good in solo are banned and just not available, yeah, you know what, maybe grab me a Wukong and we'll see what we can do. But he wasn't necessarily doing too much. Hombre, el Kukulkan ahora mismo está muy fuerte, Wukong, ¿eh? Se ha visto muchísimo, muchísimo, muchísimo en los clasificatorios de la SCC. I feel like it is duo lane. That soul lane matchup is really hard to get things rolling in. Before level 5, plenty of kill pressure if a jungler shows up. After level 5, Sun Wukong's essentially the god of safety and doesn't exactly. No le funciona el mouse. ¿Qué va? Tiene pinta de que se ha olvidado cambiar algo del HUD o algo. With the global presence of Thor, probably just want to play a little bit elsewhere on the map. So, opportunities for the Storm to try and shut down Wukong. Bueno, Dani, eso solo es algo positivo. Una época. What we call him, the god of running away. Like he's really, eso really season 8. good. Yeah, but like, un sub. He's the best way to say it is god of survivability. Maybe now is the better way to say it. Is he just lives. ¿Te hace que no se usan entre ellos? Los cascos insonorizan bastante. Si no tienes el micro puesto, no se llena. Nible, muchas gracias 25, crack. Outside of beads is just on ultimates for a lot of these guys. Unfortunately for Rat Milk, a lot of them also have beats, so you have to be able to time it and you have to use it. And as we've seen, cooldown, even with Jotuns, pretty long for a Hunbats to try and work with. Whereas Thor, you can see there, double tap, good damage. And that, I guess, is kind of leaning into why you said screen. La verdad, no sé por qué han perdido la versión de Mojaistar. No sé qué ha pasado. Para que pierdan, de verdad. No sé qué ha pasado. My immediate question is, who else is burning beads? Is there potential for someone else to do it to make it easier for Rat Milk? And the answer ¿Le habrá metido el Hurry Win en un combat Shinigami y le ha puesto el debuff de ataque speed o algo? Es que si no, no lo entiendo. O sea, Yemoja y Star con el 1-1 pues se queda a gusto. Y Yemoja también. No sé. Sungo está perdiendo línea, es normal. No puede ganar un Aquiles. Está rotísimo ahora mismo, Aquiles. Y la línea da asco. That's the only thing that's going to burn Relics away. It's the only threat we have. And you go through, you burn the beads, and you say, well,
I can't exactly rotate back to the duo lane while those beads are down because I have to clear right side jungle, defend my blue buff. That's not going to be an issue here for the Storm. I trust them to be able to find some sort of opportunity to get Rat Milk some value ultimates early on. Now, the real question is just going to be where and when. Because like you said, it's going to be relatively slow for a lot of them. If you're stacking, admittedly, Globe's passive might help a little bit with it, but Vin's not going to be looking for too much outside of the ult. It really is just duo where a lot of that damage is going, and we've seen so far the healing from Yamoja has been a godsend for Shinigami, at least in terms of keeping him topped off. Junglers haven't been doing too much. Scream now, at least getting a little evasive, a little aggressive. Goes in, good double tap onto Tegvir, and that might... Buen double tap, pero lo que ha hecho es meter presión, pero el otro se ha hecho el blue, o sea que... Lo que pasa es que aún no ha tepeado el Tegvir, ¿eh? Ahora va a quedar con TP, Calif. But one of the biggest issues I feel like we've always seen from SCC teams going up against SPL teams has been farm in general. Se está haciendo el Aquiles la build del Jotuns, tío. O sea, a mí me parece ridículo. Que, o sea, imaginaos cómo está en realidad de mal planteado. Ojo. Imaginaos cómo está de roto, gente. El Jotuns mejorado que lo tomas como ítem de sustain. Un Jotuns mejorado. Ole, ¿qué ítem? No, ¿qué ítem te ha puesto sustain? Soul Eater, no, no hay un Jotuns. No tiene sentido. Pani está en Oni, pero Oni ya está en el mundial clasificado. Quedaron como terceros en el clasificatorio de la SPL, vaya. Buen daño, ¿eh? I think caught out by Vision. They're not going to be playing any aggressive here on the Ravens. They're going to stay under the tier 1, get some poke while they can. And maybe even go for a little bit more. Hurry goes ¡Oh, la han baiteado, cabrón! ¡Qué buen baiteo! Ha sido un baiteo, ¿eh? Literalmente se ha dejado piquear por la ulti para que no tenga la ulti luego. Uf. ¡Qué buen baiteo! Como miro lo game de hoy, pues abriendo los ojos, Dante. No, se pueden ver en la página de la SPL. Se pueden ver. High commitment from the Ravens, utilizing both their duo ultimates, and they come up empty-handed. And being able to get that first blood, maybe even looking for a little bit more. Tegvir has Rat Milk. Again, no ult here for the Hunbats, but the damage is what you're looking for. Overhand smash helps to get a little bit, but Scream getting aggressive, and with Hades coming back in, that has to be retreat. Han pasado cositas aquí, ¿no? Han pasado cositas y hay un puto Kukulkan por alguna razón, así que van a tener que perder aquí el blue. There's not going to be too much to be said about the pressure. Invade successful for the Ravens. Happen just getting bullied in lane. Going for the purple buff and answering back, right? When you play aggressive like this, Myth, it's something that you got to see, and they're going to be successful. Roban ahí el bufo, Qué bien. So far, first blood, purple buff, invade, dual lane. Hemos dicho que si Valva pueden llegar a ganar es gracias a la duo diff. Buen gang de Scream. Ese tío ha grideado mucho, no estaba super low, creo. No ha vaqueado. Jotun's Wrath first item. That seems to be the meta right now. Keep my eyes on ranked, but it does make you very susceptible to early rotations, whereas Haddock's going down that hammer tree has just a little bit more tank stat line to play with and already safer on the Sun Wukong. Snipes from Zap, not looking for kills, maybe a small invade opportunity, but not finding that either. The big question that actually is standing out to me, you know, casi eso. Ha jugado Julio el tercer partido del día, gente. Y nivel mucha hora 25 antes, crack, ¿eh? Ya casi no veo Smite o veo Twitch. No juego Smite o veo Twitch. No podía perder el mundial, eso nunca, tío. Eso nunca. Muchas gracias con el tío mesado, crack. Muchas gracias por ver el canal. ¡Hostia! ¡Un sub! ¡Oh!
hard. Haddix is going to go up into the somersault cloud. He's going to live through this one. The Storm going to be kicking themselves Esa patinada, all tío. day for that drop. Tagveer is not going to get many opportunities like that. You have to secure those kills. I mean, it was perfectly placed. Ratmilk puts out the CC just in time. And there was time to line up the shot. Haddix had zero opportunity to get up into the air to avoid the fatal strike. He just Se movió bien rico. Sí, pero ha sido patinada, ha sido patinada. And just gets out of there. Little bit of damage in mid from Globe. Y esa es una gran cagada, porque ahí ahora... Esa kill era lo que te daba bastante ventaja, digamos. ¡Hostia! ¡Un sub! Dormelas, cortime a crack. Muchas gracias, crack. Is definitely struggling. Screams back over. Muchas gracias, crack. You've got Vin rotating in. Blue again. It seems like the Ravens have isolated where they want to be, and they've figured out their strategy for it. Now, what can Ratmilk and the rest do with no ultimates? Qué putada, la presión ahí en el blue. Es que le están dejando por detrás a saco. Aquí ellos están haciendo buena presión, por eso... esa es buena. Shinigami está pillando bastante, ¿eh? Sobre todo lo que está haciendo, fallando todos los básicos Shinigami. Literalmente, o sea... Si no hubiera fallado 18 básicos, hubieran ganado. Pero ha fallado todo, tío. Mira que me subo un perfil horrible. Es súper bueno para diviar a la backlane. Es como un asesino, básicamente. Es como un asesino. Buah, ahora mismo... Es que mirad la situación, gente. Que te esté ganando un Wukong Aquiles es terrible. Es terrible ya. Le han invadido varios blues encima. Es que le están controlando muy vasto, ¿eh? Alex con los 14 crack, muchas gracias. Será nervioso Shinigami. Sí, no, había fallado y ya está. O sea, son cosas que no te puedes permitir porque si acertabas esos básicos te llevabas la kill. Simplemente pues la has liado y ya está. No es que se acabe el mundo, pero la has liado. Los otros igualmente tenían tienen una muy buena pelea, ¿eh? Porque el varón le ha estampado al otro y le ha metido el combo, le bajas ataque speed, le curas a tu compi, o sea, complicado. Pero el late Aquiles puede ser más molesto que Wukong, ¿no? Relativo. Aquiles es un ejecute con patas. Y eso no es poco, ¿sabes? ¿Molesta? Sí, pero si vas por detrás, mucho menos, ¿sabes? Pero el ejecute es la hostia. El ejecute es la hostia. O sea, puede ser muy clave de one-shotear directamente a Hurriwin, por ejemplo, que no tenga bits. Es un varón. Ya miras tú qué escape tiene varón. Ninguno, ¿sabes? Muerto. Lo que no sé es por qué no ha saltado y ha ulteado instant, tío. Ha querido gridear demasiado. Uf. Ha conseguido esquivarlo por poquísimo. Ult from Vin thrown down at him. Scream with a great stun, but they TKO him, knock him back to the base. That's going to give him a little bit of pressure. And Hurry is going to use that pressure. Goes for Shinigami, forces the dash, forces the CC immunity from the ult, and forces Shinigami to fall back under the tower. Happen as well. And that's eso. Bueno, de momento Ravens dominando. Ravens dominando bastante fuerte este early. 3-1, Scream está haciendo muchísimo más que Ratmilk. Han dejado muy por detrás a Techver. Y en la dúo no han aprovechado la ventaja de llevarse una kill con un buen ganqueo del mono, la verdad. Ha dudado muchísimo Scream, ¿eh? Ha dudado muchísimo y acaba gastando la X. ¿Va a morir ahí? Sí, está muerto Happen. Igualmente un 1 por 1 bastante worth it porque ha sido mid laner por support. Así que ni tan mal. ¿Qué hace el Shinigami? ¿Qué hace este borracho? Right now, buying time has Zap and Scream paying attention. Nobody's looking at the Gold Fury.
No. Somebody. Okay. They had to. O sea, no entiendo nada. O sea, literalmente Hadix ha gastado el blink ahí para llevarse una kill. O sea, no entiendo nada directamente. Era, muchas gracias por el Prime Crack, muchas gracias por ver el canal. Gabardina con los 12 mesazos, muchas gracias. Y Bedia con los 75 también, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué ha sido eso? Hostia, un sub. Yo creo que ha sido en plan, he tepeado hasta aquí, dame la kill ni que sea, ¿no? The team fight's gonna look good for the Storm, but you have to make sure that you're dame la kill ni que sea. by the time you get to that team fight, and level disparity starting to really establish in the jungle and the solo lane. 2 levels out of the jungle, 2 levels out of solo. Sí, hoy juega, hoy juega. Front line, I think, for the Highland Ravens gonna be a massive contention. El Julio, el tercer game del día. Not exactly a peel heavy team. Happen can do some of it, but he's also a major part of the initiation. So I could see a world where Globe is just praying that he gets tanky enough from Prophetic in third slot that he can survive a dunk from Scream. Ya no era directo apenas el primer match. Bueno, en realidad 54, o sea, ni 40 minutos en el streaming oficial. Lo que pasa es que siempre la presentación tarda mucho. El primer día suele ser un... O sea, el primer día más que un primer día es como el primer game o el primer set de cada equipo suele ser muy largo porque te hacen la presentación, te explican los rosters y te hacen toda la chapa, te meten toda la chapa. Luego están los Pixie Vans que son más lentos. Es lo que tiene que ser en LAN. Todo mucho más lento. ¿A qué? Muchas gracias por el Prime Crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Fuck, ¿sabes? No fake. Fuck it. Buena ulti de Happen, ¿eh? O sea, lo que está tanqueando el Happen ahí, o sea, el focus que le han hecho, brutal, ¿eh? En realidad, brutal. Lo que pasa es que va a salir bien porque está Hadix ahí que ha rotado y se los va a cargar a todos y ya está, lo que hay. Es la rotación de un Sun Wukong lo que ha sido clave. Lo que ha aguantado Happen ha sido criminal, pero al final son 4 para 5. El TP mejorado, hace work, se los cargan a todos y ya está. Ya ha sido un 4 por 1 más un Gold Fury. Had the Shibalba Storm been allowed to disengage off the kill from Hurrywin, they would have been just fine. They likely lose the Fury, but they at least get their 1 kill and don't lose out on the entirety of their team. But because Haddox is behind them, Nah. La partida está muy sentenciada ya, ¿eh? Podría ser que se liara. Nunca demos imposibles, ¿no? Pero pinta complicado. O sea, pinta complicado, pinta que no van a dejarse... No van a dejarse ganar. De hecho, ahí si hubiera tirado agresivo el Scream, ha paniqueado porque ha dicho, coño, este tío acaba de dashear in, seguro que viene más gente. Pero literalmente, si se hubiera tirado, se lo cargaba de un cate. Tal cual, ¿eh? El otro ha baiteado de en plan, no estoy solo, por eso dasheo in. Pero en verdad dasheo in en plan, estoy borracho. ¿Sabes? No, no, esto es el LAN, directo, trucos. Esto es el LAN y en directo, gente. Están todos en Arlana. En Arlana. Like you said, they're going to start up the fire. They've got Vin, they've got the ult. They might not have too much to worry about. Haddox going for the zone immediately. Bueno, tienen el Secure Vulcan. Rivers Rebuke goes up. They've still got eyes on the FG health. It's getting low. Watch Venenu for the ult. Throws it out. Storm managed to take that one away. And they get a kill. A ver. Not going to make it out of this one, but the se la ha llevado un 1 de Yemoja, tío. Needs to find something. Try to get the FG up a couple more. Tío, o sea, out of there. A good stun creates the distance and the tier 2 secures the deal. They lose. Nah, es imposible que remonten. Acto seguido. Regalamos un fire. Joder, tío. Makes his way into the fire giant pit and steals it with 82 damage on that first ability. Unfortunate timing for the Highland Ravens, who had played it incredibly well up until that point. I believe it's burning the beads off of Globe that essentially guarantees the Madre mía, tú. Vaya troleada. Vaya troleada. Encima es como que ha tardado 200 años en ultear, ¿no?
Pillamos un Kukulkan. No nos podrán robar objetivos. Yemoja, aguanta el cubata. ¿Sabes? No, tío. De locos. De locos, de locos. Really, the thing that could be the opener. Es lo que hay, tío. El 1 de Yemoja, la burbuja. Sí, el 1 de Yemoja. Sale arriba a la izquierda, donde pone ahora lo de Power Play. Aquí encima, gente, ¿vale? Eso de Power Play y tal, pues en el momento en que se muere el Fire, si tú miras ahí, sale qué es lo que lo ha hiteado. Para ver si lo han asegurado o no lo han asegurado y con el daño que lo ha hiteado. Y literalmente lo ha hiteado con 81 de daño. Way better. And like you said, way better. Still struggling in experience. 2 levels for solo, 3 levels in the jungle. And so my eyes are on Ratmilk because that was a huge contention point to see what could be provided for the Storm and the setup. What we haven't seen from the Storm yet, Gore, is a true 5-on-5 engagement. We've seen a 4v5 where Tagveer is not at the Gold Fury. We've seen a 4v5 where Shinigami split pushing. We have not seen all era game. O sea, aún están muy por encima. Muy por encima. Pero ha sido tremenda inteada. O sea, literalmente van 2 levels en la jungla, 2 levels en la solo, 1 level en el support, 1 level en la EC y 1 level en medio. Aún hay ventaja. Pero eso era ya cerrar el game directamente, ¿sabes? Era cerrar el game. Aquí, por ejemplo, van a forzar pelea. Cuidado que Veneno puede asegurar. Bueno, no lo creo. ¿Lo ha robado? ¿Quién lo ha robado? Vamos a verlo, lo han robado, ¿eh? Por eso. Le ha robado el 1 de Kukulkan. El 1 de Kukulkan ha robado gente. Lo que está aguantando es la rata. La Ratmilk. Esto lo están ganando ellos, ¿eh? Por eso. Y de bastante, además. O sea, Hurriwin está muerto. O sea, han inteado por ese robo, ¿eh? Han inteado por ese robo, gente. Y Scream acaba de gastar el 1, ¿no? Pero no creo que pueda hacer mucho más. ¿Pueden tirar medio? Tienen minions. Tier 1 tower, maybe you go in towards the tier 2, but with Pyromancer spawning, it'd be a much easier target. Only 3 there. A ver, siguen 4K, siguen igualados. Esa gol por 3 kills por 1 más o menos así igualado. Pero en cuanto a experiencia les renta mucho, ¿eh? En cuanto a experiencia les renta mucho. En cuanto a oro no tanto, pero experiencia se nota. No, aún no se han jugado el último del día. Le ha robado el veneno con el 1, por eso, ¿eh? Ha sido un poco rarete. Shibalba Storm with Fire Giant, asterisk, with Fire Giant, was still able to fight back in from a massive deficit. And all of a sudden, that massive deficit's cut once more. This next Fire Giant isn't as guaranteed for the Ravens. One mistake on Secure may have cost them a lot here. Well, and the biggest difference, I think much to the point you made just a couple minutes ago, all 5 of the Storm were there, right? Like, that's the first time we've actually gotten to see all 5 of them in one place. You get a massive ult from Ratmilk, like, it feels really good. Sí, no, ha sido 500 de damage, pero ha sido raro el hecho de que se lo dejen robar, en plan, con un 1, tira la ulti mojantes, no sé. A ver, que luego la han encerrado y se la han cargado, pero claro, yo qué sé, cositas. Cositas, ¿sabes? Aún así se han recuperado bastante para cómo estaba este game, que estaban para perder hace literalmente 8 minutos. Están para perder ya, han pasado 5 minutos del Fire y están ahora mismo mucho mejor que antes, a 3K solo. Con 3K, la gente llegando bien de level ya, siguen estando por detrás, sobre todo el Thor level 20 es el que más pesa. Scream puede meter un carrazo tremendo. Level 20, el que es más alto del otro equipo es 18, ¿sabes? Es mucha diferencia, mucha diferencia. Pero bueno, hay que verlo. Ulti de Vulcan no da a nadie. Ha sido ulti de Monja por ulti del Hurriwin. Y ha sido el ulti de Vulcan también. Está muerto, lo van a ejecutar.
Ahí está. ¿Qué ha sido eso? Hostia, un sub. Ahí cae el Thor. Y ya es un poco lento todo, pero bueno. Puede salirles bien, no lo sé. Lo que está aguantando ahí el otro, ¿eh? Uf, a ver. Con el Blink 1. Un poco triste. Pero bueno, ha sido un 1 por 1. ¿Qué ha sido eso? Hostia, un sub. Visito con los 4 mesazos, muchas gracias, crack. Y salud guapo también. Y Guido con los 51. Después de 51 meses parezco los plazos de financiación de un banco. Feliz año. Que no iba a pasar ahora aquí. Feliz año también, crack. Y muchas gracias por el apoyo. Van 3K abajo solo. Ahora los Shivalba no van tan mal. Y tienen que seguir farmeando. La cosa es que tienen que seguir farmeando. Fijaos los otros que están haciendo. En vez de seguir forzando Fire, han dicho, vamos aquí a splitear un poquito, vamos a robar farmeo. Están llevándose cosas, están llevándose bufos. Están dejándoles un poquito fuera, digamos. Se van a llevar esta gold. Se llevan tan... Están por encima aún y lo saben. Saben que tienen ventaja. Los otros tienen 3 level 20, los otros 0. Van a tener pronto 4 level 20 si sube el Zapman. Van muy por encima, ¿eh? Muy por encima. Buenas, sí. Admittedly, just more gold in pocket, right? That's been the biggest thing for the Ravens, it feels like. This gold lead has not really gone under 3,000 for like They've controlled the game. minutes. Yeah. So really, they have been in the lead. They've been in control. The items show that. And this is really where Power. Por cierto, me están hablando a mí por WhatsApp, gente. No es a vosotros. Si tenéis dudas. Still 19, looking for a little more on the Storm. Yeah, but take a peek at some of the relics on the Ravens as well. Scream has been getting really aggressive with these dunks. 60 seconds till he can do that. Both Beads and Aegis synced cooldown there. Por si teníais dudas. Recipient of that dunk last time around has his relics burned at the exact same time. So expect a slower pace to this fight. Maybe the Ravens can pull the objective of Haddix is going to be a stone wall. Alcancé a ilusionar. Sí. Es para jugar con las ilusiones de la gente. Cuidado, se viene Venenusecure. Vision for the Storm right now. The Ravens, though, are the ones that step up to the Fire Giant. Half health already. Haddix stunned out. Buah, ha tenido que gastar la ulti defensiva, Tekber. Pues la ulti de Mono ha sido muy buena, ¿eh? ¿No pasa que Tekber va a morir? Sí. Le han metido ahí a saco. ¿Cómo tiene la ulti este pavo después de acabar la teamfight ya, prácticamente? O sea, esto está mal. Mal de cojones. O sea, ¿qué cojones? Ha tirado ulti el mono, han tirado de todo. Y tú tienes la ulti todavía. ¿Qué coño ha pasado? Ha sido raro, ha sido raro. ¿Qué me parecía raro? Para baitear, gente, para baitear. O sea, no son falsas esperanzas. Simplemente... Yo qué sé, pues que os ilusionéis un poquito, que es Navidad, coño. Está bien, está bien. La ilusión, joder. No, ha sido una paliza, ha sido una paliza. Esta teamfight. No tiene sentido. La paliza que les han dado no tiene sentido. Pero es que ahora mismo están el Haddix y el Scream reventando a todos. Ahora toca defender. No es Fire del 30, por lo cual se puede defender. Sí, se puede. ¿Sabes? La cuestión es... No tienen tampoco la mejor composición en defensa. Está bien, pero tampoco es una locura. No es un Kukulkan, no es... Yo qué sé, un Merlin, ¿no? Ese tipo de picks que en defensa son muy buenos. Baba Yaga, ¿está bien defendiendo? Sí, está bien. Pero no es tan bueno como otros. Simplemente. Un top defendiendo, por ejemplo, también es muy bueno. La capacidad de one shot. You could just stop this siege in its tracks immediately. So I'd like to see the Storm play a little bit more aggressive. Because those relics are down, the Highland Ravens aren't going to walk into a bird. Yeah. If you want that fight, it's going to have to be in a tier 2. El tío ahí usando el especial, el Haddix. I'm going to give it
maybe 5 seconds. Keep your eyes on Rat Milk, and that's just because that's where the Beats He's got timer's blink. at. Is pretty far away from the fight right now, and is about to walk right over a ward. So that ping comes out. They know where he's at in terms of vision. Or Look maybe how safe they're stance playing. on the side. Yeah, I think that's exactly what it is, right? Just shows up, and it's just enough to recognize. Un poquito de it's gonna split be push. rough. You've got 12 seconds left if you're going to try to find the carry. Tienen que regalar esa tier 2 Green. Split pushes. Tier 2 on right. y ya está. Rest of the Que no tiene Ravens más. knock down tier 2 in mid. ¿Qué pasa, quiero? That is going to be another Guapo. heap of gold. 11,000 now up for the Ravens. Está muy fuerte el revivir. El start de revivir está muy bien. Desde que le pusieron que revives con el 40%, se compra mucho. Sobre todo porque es el baiteo. De, ¿voy a morir? No. No mueres, ¿sabes? Y cuando se juega con Kepri es especialmente bueno, por ejemplo. Porque mueres primero y luego te revive el Kepri. Entonces, para evitar ejecutes, por ejemplo, aunque te ejecuten, el starter revivir funciona, ¿vale? Porque da igual que te ejecuten. La cosa es que te matan. Entonces pueden matarte con un ejecute y luego el Kepri te revive, por ejemplo, ¿sabes? Te revive después, cuando vuelves a morir, digamos. Porque puedes volver a morir después. Pero está muy bien porque no tiene que apurar tanto la ulti, ni tiene que arriesgar tanto, ni nada, ¿sabes? All the tier 2's gone, Gold Fury off the map, Runic Bomb in pocket, and the Highland Ravens have already spent up all that gold, meaning that they are in a very strong spot right now. Massive power spikes hitting on a few of these targets, full build for Scream. No countera el ejecute. O sea, literalmente te mata. Si te vuelven a ejecutar, pues te matan del todo, coño. El no countera el ejecute, te mata, pero luego revives. O sea, pero no revives por el ulti de Kepri, revives por el starter. Es decir, si el ejecute espera a matarte y luego te ejecuta el ulti de Kepri, sí. Pero si te matan, revives sin más. No debería activar su segundo ejecute Aquiles porque no cuenta kill. Simplemente resucita, gente. Es un tarde cuando muere, resucita. No sé, no para tanto. No te han matado si has resucitado, ¿no? Ya está. Es como si fuera la ulti de Kepri, pero en starter, un sub. Pero no se puede counterar con un ejecute, si no sería un ítem de mierda. Te ejecuta, ¿qué significa ejecutarte? Que te baja a 0 de vida, ¿no? Entonces, si tenías un 30%, te ha matado. Te ha quitado un 30% de vida de una skill. Sigue siendo mucho daño. Y luego revivirás al 40. Ya está. Pero ya te ha matado una vez. Finrod. Pero no cuenta kill, por lo cual no se resetea ni esas cosas, ¿sabes? Pues lo que pasa es que la ulti de Kepri no desaparece. Se queda activada mientras estás muerto resucitando. ¿Le ejecutea o no te mata con eso? Supongo que te ejecutará y seguramente Akwang vaya al cielo, probablemente. Pero no estoy seguro de cómo funciona el resucitar. Probablemente luego resucites tú abajo, ¿sabes? Sí, es como un guardián ángel del LoL, sí. Claro, claro, o sea, estás quieto, literalmente. O sea, no es que sea el revivir la puta hostia, loco. Está bien, pero tampoco... How confident are we in burning this? I think we're pretty good at burning it. Han puesto el sonido. In the comms, it is all calm, collected, and Fire Giant started up. Now you have to wonder. Your Scream going up to the sky again, both relics, and has been finding massive kills. Dunked down, doesn't find the Se lo llevan los Ravens. A ver qué tal la pelea. Bueno. Hasta luego, Radmilk. Ese se va a revivir. Esa es la cosa del Alternative Timeline, ¿no? Ya está, el Alternative Timeline. Ha muerto, pero revive. Ya está. No tiene más. Lo que pegó es el Rama. Es el problema de que vaya un Rama críticos y le meta un par de básicos al jungla, porque ha tirado bits a la ulti del mono y le ha pegado hostias y ya está. No ha jugado la típica de no voy a tirar bits y a X y correr. No, no. Te mato. Fin, ¿sabes? Y ya está. Lo ha hecho muy bien ahí el Zamban.
Oh, looks for a little bit of damage. Not sure you can find too much. Not saving the KD this No. time. His alternate timeline, Brox, doesn't have the same result. Ravens, game 1, win 1 of the groups. And as we heard in their Bueno, es todo lo que se esperaba realmente, ¿eh? Se espera un 2-0 de Ravens. Son favoritos. No creo que Xibalba tenga el nivel de ganar a Ravens. Ya lo hemos dicho. Pero bueno, veamos las predicciones que habéis opinado vosotros. Pues parecido, ¿no? Parecido. Y Finrod, muchas 12, crack, ¿eh? Hice un añito ya. Porra para ganador. Se está haciendo aquí un poquito de apuesta. Estamos haciendo, gente. Perdieron por el problema mouse. No, el problema mouse lo han tenido los de los Ravens. Eran los hacks. Se estaban poniendo los hacks. Y sí, espera que Highland pierda. A ver, pueden perder, pero realmente... Bueno, han carreado los que he dicho que tenían que carrear, que ha sido Hadix y Scream, básicamente. Ha pasado exactamente lo que he dicho que tendría que pasar. Para que ganara Xibalba tenían que estompear la dúo. No han conseguido estompear la dúo. De hecho, los otros han estompeado la solo y la jungla. Por lo cual, eran los buenos los que han carreado. Fin, ya está. ¿Sabes? Y al Aquiles no ha hecho el YouTube mejorado. Eso ha sido raro. Porque eso es lo que te da el sustain en la build, ¿sabes? Ha sido raro. Buena, Julio, ¿cómo estamos? Well, that's the thing to keep your eyes on. Game 1 goes to the Ravens. We'll find out what happens in Game 2 right after this. Sí, pero es que creo que ha paniqueado demasiado el Aquiles con las ultis suyas. O sea, ¿realmente explotaba one shot sin ultear? No lo creo. Y Aquiles sin ulti ya no vale para nada. Y más cuando va por detrás, ¿sabes? ¡Hostia, no! Nos hemos trabado la música en la primera ya de cambio, tú. ¡Wow! Nos ha pillado a contrapié, tío. Uf. Donete. No pasa nada. Estamos bien. Estamos bien, gente. Estamos bien. ¿Cuáles son tus expectativas, Warchi, de este SWC? Hombre, yo creo que campeono. Sinceramente. Ah, no, espera. Si yo no juego. No sé, ¿qué quieres que te diga, tío? ¿Expectativas de qué? Yo creo que ganarán. Para mí el top 3 favoritos, que si es lo que te refieres eso, son Styx, los Levis y los Oni. En ese orden, aunque para mí son el top 3 y podría ganar cualquiera de esos 3. Porque creo que entre ellos están tan igualados como para ponerlos posicionados. ¿Sabes lo que quiero decir? Posicionar uno por encima del otro es bastante poco realista. Porque puede ganar cualquiera un BO5 de ellos. ¿Sabes? Entonces yo creo que... Yo creo eso, sin duda. ¿Sabes? A tomar por culo, tú. A tomar por culo. No hay sorteo. No hay sorteo. Bueno, ha habido predicción, gente. Habrá que hacer algún sorteillo y tal, ¿no? ¿Sorteamos algunos o qué? ¿Cómo lo ves, Bill? ¿Sorteamos algunos on chest o qué para la gente? Estaría bien, ¿no? Que se llevaran algún chest aquí por ver el competitivo. ¿O cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos, gente? ¿Sorteamos unos on chest ahí de 400 gemitas o qué? ¿Se sortea o no se sortea? Gente, para participar en el sorteo, los que estéis en YouTube tendréis que ir a la plataforma morada, a.k.a. plataforma morada, para participar. ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? O si queréis entrar un momento a participar y os vais. Víctor, muchas gracias, 14, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. Muchas gracias. ¿Va un día te modras traje? Hombre. La tradición es la tradición, gente. La tradición es la tradición.
Pero me tiene baneado. Bueno, algo haría Jerónimo. Algo harías, tío. Que por cierto, ¿cómo que está baneado? Pero no tendría que desbanear yo a todo el mundo ya. Que ha pasado el año, tío. A ver. A ver. Si ya, de hecho está todo el mundo desbaneado. ¿No los desbaneé hace unos días? Creo que los desbaneé el mes pasado. Desbaneé a todo el mundo el mes pasado. Pues no sé si estás en el móvil, si no te metes en la web y ya está. Venga, gente, exclamación sorteo awesome para participar. Todo el mundo, exclamación sorteo awesome. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? En el chat de la plataforma Hostia, morada. un Con sub. Dora. Con ese Prime. Muchas gracias, crack. Ya sabéis que los subs siempre tienen por 5. Algunos siguen ban por el tema de Twitch. Están como bugs. ¿Sí o qué? Pero eso es como los desbaneo. Sino con el unban all. A ver, barra bans. Pues no lo sé. Pero yo ya he hecho el barra unban all. ¿Sabes? No puedo banear a más gente o desbanear a gente. Si alguien está baneado, que mande un MD o algo al Bill. O yo qué sé. En realidad no podrán escuchar esto, ¿no? Si están baneados, pero es lo que hay. Es lo que hay. Por cierto, ya están los drops especiales, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo va esto? De los drops. A ver que lo mire. Sí, los de Group Stages, ¿no? Day One. No está mal. 10k de favor, 10k de viewer points por 4 horas. Están bien ricos, ¿eh? Esos drops, gente. Están bien ricos, gente. Están bien ricos. Pues haremos unos cuantos sorteillos, ¿no? A lo largo de esta semana finde. Hay que ir haciendo unos cuantos sorteitos, sí, sí, sí. Haremos cositas ricas, gente. Haremos cositas ricas. Y si en el mundial se vuelve loca la peña, a lo mejor nos volvemos locos nosotros también, ya sabéis. Así que ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! And the Highland Ravens, man, they are fighting in there in game number 1. That looked, outside of maybe that Fire Giant steal, I mean, that looked like a pretty dominant game number 1 from the Ravens. Yeah, early game, had it locked in, really no question. There was a bit. ¿Ahí sabes de cuándo Final no juega con Petty? Está clasificado, no creo. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Iron, muchas gracias, mesado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Saca el polvo a la ruleta. A lo mejor habrá que sacar la ruleta de paseo, sí. A lo mejor sí, ¿eh? If you look at the draft, which is where you got to start, it didn't seem like there was enough to sort of stop Scream, who was the driving force behind this squad. At one point, just 7-0, dominating the map, and continued to ¿Qué ha sido do eso? so. Y Pequito, con lo bendice, mesado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. That Fire Giant steal, Scream was still on point, so we're gonna need more answers. It can't be, hey, you banned Ratatosker, Rat Milk's done. You know what I mean? Like, I'm ¿Qué te sure refieres, he's got more Trueno? No guns in entiendo. back pocket. It was just the Hunbats. It just takes so long for him to be able to do that same level of DPS that Thor has. Right, and then he's maybe the only one trying to burn those beats when we got to those late game team fights. But I mean, there's a reason that they first picked this Thor. They clearly have been putting the screams, putting in the reps on it, and I think you can see it come through with the amount of
Venga, gente, que está el sorteo activo todavía. Últimos minutos para participar. Last minute opportunity, gente. Así. Last minute opportunity. Por ejemplo. Si os parece bien. ¿Crees que el equipo Julio tiene oportunidad de ganar la competi? Yo creo que van a clasificar al mundial. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! Con gran porcentaje de clasificación, sí. Creo que tienen el nivel para estar en el mundial. Creo que pueden perder en cuartos o semis, pero ganar el mundial lo veo lejos. Pero ojalá, ojalá. Máximos, muchas gracias, me has dado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Dice Last Minute Opportunity, ahí aprovechando la Last Minute. Con la sub de 6 meses ahí, consiguiendo chances extra, ¿no? Más chances. High chances de llevarse el awesome. Bien hecho. All eyes on the Storm to see where those adaptations come through, and eyes on the Ravens to see if they try to run back some of those composition strengths and weaknesses that they had, right? Obviously, I think if they can get the Thor again, they'd like to go back to it. I don't think Scream would be complaining about that one, but we'll see if the Storm decide to ban it away. And already, I mean, they've got a little bit more space for target bans. The Wheelish was something that they banned out in game number 1. Maybe causing it was the final ban of their 3 selections from that second pick slot. I was questioning a little bit, and now the first ban here on their side, and the Aphrodite as well. Some unexpected bans coming through. Well, they're clearly trying to first pick something that doesn't love the Afro, the Awelix. I mean, it wasn't as if the Shivalba Storm comp was good into Awelix, right? They had Yamoja, they had Baba Yaga. There was a lot of leaps. The Riptides can be annoying, so maybe they always knew that was a pick that they would look towards. It seems like that's the idea here as well. Nike makes perfect sense, and of course the Highland Ravens not letting that rat through, which means Scream does not get his hands on Thor this time around. Thor para ellos, esta vez. Thor para los Shivalba y Aquiles para los Ravens. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! ¿Quién es el mejor solo laner del momento? No lo sé, solo Troll probablemente. Pero depende, si te toca solo o Troll. ¡Un sub! Todo depende cómo te toque. Carlos, muchas gracias te me estado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Adelante montados en el Lamborghini. Bien hecho, bien hecho. Adelante montados en el Lamborghini. Eso siempre. En la mamboneta, gente, la mamboneta, que cabe más gente. Benquito con el Prime, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. El Lamborghini va. Es mi plaza, no me gusta, tú. ¿Sabes? Me gusta más la mamboneta, todos para adentro. Vamos ahí, suerte a todos, dale Bill. A ver quién se lo gana. That alternate timeline was at the end of the game. Maybe not so much for Globe, right? Yo, Vents went crazy. Vents did go crazy, and you get the Kukulkan able to survive to the end of the game, and maybe that's the idea around Zeus. You get that second life in that crucial team fight. You also see the Warriors come through. Achilles, we saw in game number 1, have some success to execute onto the tanks, but then this Kukulkan coming ¿Cómo? Me carga muy lento el chat de Twitch, o me lo parece a mí. ¿Solo soy yo? Yeah, the last time we saw Kukulkan, it's been a minute. He has LOL! As well as build buffs since then, right? The Warriors Axe plus just buffs to his abilities, so he is going to be a force. Me va fatal el chat, tú. I will say, this Thoth was top of the meta before we left. He's still fantastic now, and you're up against Zeus, who just does not have the range to deal with him in lane. You will be. Voy a abrirlo de nuevo, me va fatal el chat de Twitch. And you even want to get close to farm. Ven, as far as I'm concerned, is going to have ample opportunity to find a solo kill this game, just by nature of Thoth outranges Zeus by so much. And there's plenty of setup already for it. You can set up yourself with the evade and punish. Zeus has not much movement to get away from it. Add the Achilles into the mix, add the Mon stun into the mix, and we haven't even seen Haruin's pick, so there's going to be lockdown. The positioning
for this Zeus is gonna have to be top tier, and that's still gonna be difficult to survive. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! Ahora me va. Hagan al Wiz, gente, hagan al Wiz. Sí, carga lento, me va raro. Lo he reiniciado a ver si se arregla. Manu, con los 44, crack. El Wizi no está por reroll. Está el Wiz. Lol. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres el awesome chest o qué? Está. Si quieres el awesome chest, ya está. Te lo doy y ya te lo daré. Cuando me conectaré en Smite. Es su gato caminando por el teclado. Muy bien, pues apunta al Wiz y ya está. Es que estoy en una duel. Era más importante el awesome chest que la duel, ¿no? Bien hecho, bien hecho. Hay prioridades, tío. Hay prioridades. Of the tier support, it can get you some good lane pressure. It's got fantastic clear on the early buffs because you get a second ability, but you lose a little. Pues hace tiempo de eso, ¿no, Mati? Me cago en todo. Can this tier get a lead and hold it? If so, I got no problems with the tier support. If you get behind, the pushes start doing a little bit less. You can't really get in the backline. Yo no me puedo quejar, Bill, que últimamente estoy ganando todo, así que no diré sí, es verdad, porque literalmente estamos entre 1400 de MMR en Conquest, así que no me quejo. Estamos ya a punto del cap. A ver si acabamos, tú. Se firma. Venga, predicciones, gente. La pongo. Prediction. Pum. Pum. Una más 100, tío. O sea, no tiene sentido, tío. ¿Cómo gané más 100 en Conquest, tío? Pensaba que era una duel. Era Agni-Proki, aunque luego me banearon el Agni, sacamos el Kukulkan sin Proki y ya tomar por culo, ¿eh? También estuvo bien. He tenido simplemente suerte con el matchmaking, sinceramente. Me han tocado buenos equipos por lo general. Entonces, al final depende de eso. Han salido buenos lobbies. Switched around here. Ben's gonna have to watch his positioning. He's gonna have to watch the sky because you can't be getting landed on without your beads up. I do think the Shibalba Storm have the ability to play through mid lane if possible, but it's all gonna be about is Globe even able to. Todo mi punto para Ases Club. Bien hecho, bien hecho. You show up, you get poked out, you go back to base and kind of continue that process. That's what it feels like. All eyes on the Zeus pick. All eyes on the Shibalba Storm, as they're looking to fight back and force a game number 3. The Highland Ravens, though, looking to take this one in a clean 2-0. And we'll see it in game number 2. Highland Ravens looking to take it. Shibalba Storm looking to fight back. And we'll throw it over to the casters. Thanks so much, Frog and Trelly. It's Gore, it's Myth, it's Doug as we jump into game 2. And it's not the end of the road if the Storm lose this one, but the road gets rougher from this point. Segundo game del día, gente. Y puede ser el último del set, porque realmente los Ravens... A ver, tienen una setup sólida, tienen todo, Tyr... Tienen cositas, Tienen cositas. El Globe va con un Zeus, que tiene un Maui, que no está mal el Maui para aportar. Pil, la verdad, con el 2 y tal, le puede sacar de un apuro. Pero ya veremos, Ya veremos. Sí, te queda. Es el primer set del día. Yo creo que quieren pillar ese Zeus ahí para sorprender, pero el Todd va a joder mucho, O sea, Zeus es un personaje que tiene una pelea muy fuerte y demás, pero Todd es un personaje que no te quiere pelear. Te pega desde Cuenca y ya está, ¿sabes? Entonces, yo qué sé. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. So I think there could be a lot of concerns for Globe throughout this game. One of the silver linings for Shibalba Storm in Game 1 was how aggressive their duo lane was, how much pressure they had established. Le han hecho muy rápido, Lo han hecho muy rápido. Y es un puto Tyr support.
Ojo, eso no me lo esperaba. Aunque no es el primero que vemos. Realmente para ganar presión lo ha usado Genetics mucho, o sea que... Pues Finger, espérate a que venga la Mamboneta. Verás tú los puntos. Verás tú los puntos en la Mamboneta. I'm also really excited to see it happen on Maui, and part of that's just because I love ¿No te sabías que Cuenca es una ciudad de Ecuador? No lo sabía, pero también es una ciudad de España. I do want to ask though, so you know, we get Shinigami on Hachi. It feels like for a long time Hachi was just like the next one up, right? Like he was never the top pick, except for that one stint where he was the top pick. But then he was also Luego cuando pones el paquete, ¿no? Que te lo manden a Cuenca, ¿y dónde llega? A Ecuador. Pues claro, normal. De ahí la expresión. De ahí la expresión. Is looking for maybe a little more than just the shield buff. He's going for Shinigami. He's got a little bit of damage. He forces the beads. And they gets a little bit of poke on to happen as well. Should be the shield buff over to the Ravens. And I believe the cooldown buff over to the Storm. So small trade in neutrals. But how do you feel about the tier early on and maybe just in general? Porque utilizan también Pekín, porque China está muy lejos, tío. China está muy lejos, tío. Y ya está. Entonces está en China, está en Pekín, está lejos. Fin, ¿sabes? La gente de Cuenca pues usará está en Pekín o está en China, no está en Cuenca. Porque si dijeran está en Cuenca y te dicen ¿en qué parte? No, me refería lejos. Pero si Cuenca está al lado, una parada de autobús, cabrón. Ah, pues entonces no sé. Ahí no tiene mucho sentido, ¿sabes? Pero está lejos también pueden decir eso. Yo no invento las expresiones, gente. O sea, ¿tengo pinta de ser yo aquí el que inventa las expresiones? Pues no. Así que yo solo las utilizo. You're getting smacked around by any amounts of CC, Hurry can just ignore it for the most part, right? It's going to be very, very minimal in terms of impact. We'll have to see. It was the early Se ha puesto modo Jotuns en la solo. Se usa para sustain, pero se usa con la mejora. Sin mejora no tiene sentido, porque no da sustain, ¿sabes? El tema es que la mejora es como si fuera, pues, hacerte una especie de Soul Eater prácticamente, porque estás todo el rato proqueándolo, porque se proquea al 60% y es muy loco. Es un Soul Eater sin necesidad de stackearlo con 20% de cooldown, ¿sabes? Esa es un poco la idea. Y la mejora, además, da una movement speed que yo no sabía ni que daba, literalmente. Y da mucho, un 15 o así. Cuando se va la luz en España, como dicen, ¿se fue la electricidad? No, decimos se ha ido la luz. Que en realidad se ha ido la electricidad, pero se ha ido la luz. El Jotuns mejoraba en rojo, gente. La mejora roja. No creo que haya... esa ulti ha sido muy buena, ¿eh? Qué buen combo. Lo han hecho espectacular, sinceramente. O sea, igual que la partida de antes, primer gank en la dúo, en este caso, sale súper bien y lo han hecho súper bien todos, incluido Zapman tirando la ulti para evitar la ulti de Maui. Quizás tendría que haber cancelado un poco antes, pero ha estado bien igual. Está bien igual. Saúl Crack, muchas gracias por el Prime, tío. Muchas gracias por ver el canal. Bienvenido a la familia. Si no hubiera estado el Hurrywin ahí, se lo podría haber cargado seguramente, porque no tenía mana Scream. Y mira que ya sabéis que yo soy fanboy de Maman, ¿eh? That Shinigami would have been able to walk himself out of there, unfortunately for him. Just got enough for that first ability to come back up. De la mejor start de Super que el Sentinel es distinto. La bandera la usas cuando quieres jugar agresivo. Simplemente.
heavy emphasis on the dual lane from Scream so far has put him in a slight deficit. Now about a half. F por los que somos daltónicos. Es que no sé en qué lado está. Y de hecho a veces si tienes el juego en español o en esto sale en un lado o en otro, ¿sabes? Así que ni idea. Ni idea. Es la mejora del lifesteal. Si lo leéis, ¿sabes? Si leéis la mejora, pone da lifesteal cuando proquea. Y la otra pone da cooldown. Pues ya está, la del lifesteal. Por eso se usa para sustain, porque da lifesteal. But that's a building block, right? Now you can talk about maybe a gold fear. You can talk about a couple more invades, another kill. There's a lot of potential for this to grow much further beyond where. No sé leerlo. Gente, tenéis ojos. Sabéis leer. Se confía. No pasa nada. Haddock similarly susceptible has gone for that aggressive build in first slot. So, if the Chihuahua Storm can keep their pressure on the right-hand side. Y los que no sabemos inglés, ¿qué es cooldown? El cooldown es daño. Ya está. Se tuvo que decir y se dijo. Zapman estaba muerto 100%, la cuestión es cuándo iba a morir, esa era la pregunta. No, won't be able to get much done here instead. Just trying to keep that wave out of tower, farm up a little bit on his own. Ah, maybe. Cuando algo te dice, esto da 20% de cooldown, ¿qué te está dando? Daño. Es así. Es así. Just hovering the jungle, collecting farm as he can. Chihuahua Storm doing a really good job. I thought we'd see much more emphasis from the Storm elsewhere. ¿Puedes explicarme en términos Ladam qué significa la peña? Pues, a ver qué pasa. ¿No tenéis comprensión lectora ni comprensión de las cosas o qué pasa? ¿Qué puede ser la peña, cabrón? No sé. A ver, uy, están boxeando ahí como locos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Dios! ¿Pero qué haces? ¡No! ¡No! ¡La choqueada, cabrón! ¡Tremenda choqueada! ¡Dios! ¡Diablo! ¡Ay, Dios! Pulled back into the tower. Zapman rolls in, thinking he just needed one more auto attack. Bad match number 2, unfortunate for him. Loses his life. Now all of a sudden the Chihuahua Storm are in complete control of this game. Diabólico, cabrón. Diabólico. Tremenda inteada. ¿Por qué Zapman se ríe? Porque ¿qué vas a hacer? ¿Llorar? Después de esa mierda solo puedes reírte. Es lo único que te queda. Nothing screams early Gold Fury, or at least once for an early Gold Fury like that. Maybe a little worry for whether or not Scream will show up and cause some trouble. But Shinigami, man, oh man, things have just been going well. Now you have to be a little worried. You've got your ult, and you're going to be fine. Se viene. You might actually be better off. Se viene. El daño del Happen, ¿eh? En verdad me gusta el nombre de Happen, ¿eh? Está curioso. Happen. Y sin más, ¿sabes? Y cuando hace mierda, pues shit happen, ¿sabes? Está bien, no pasa nada. Maybe in a little bit of trouble. Haddock's Scream, they're going to be going in. Haddock's holding the tower as long as he can. Scream, looking for a little bit more damage. Qué clean lo ha hecho, a Tekber para salvar el diveo. Lo ha hecho muy bien todo. Three-man fearless from Hurry. It looks great. It's not going to mean anything for him. In fact, it might just be his death. El Hurry hubiera ¡wow! Vaya fearless a trecha. Bueno, sirvió de nada. Ulti de rama, por eso ha sido. I like that call from the Storm. Don't leave it up to risk. They're in such a good spot now. Happen. Just in a reaction. Se lo lleva el Zapman encima. Zap ready for it. Avoids the ultimate himself. But keep your eyes on Scream. Happen's real low here. Could be an opportunity to fight back in. Scream spotted out. So disengage from the Storm means they're just buen disengage. Tenían wards por ahí, ¿lo han visto? ¿Se les está complicando el game? No diría. Están solo un K abajo y de hecho con esta gol van a estar más o menos igualados.
get Bueno. themselves the gold. And the Storm have to get out with their lives. That's going to help alleviate a lot of the pressure. I mean, Van muy igualados todavía. Sí que es cierto que la dúo va perdiendo, pero no van mal. No van mal, así que no hay drama. Resets, it's unlikely the Raven pull the objective whatsoever. If they reset before they go to the wave, pretty unlikely that the Ravens can go to the objective. But because both reset after being shown on wave, I mean, that is the freest objective pool the Ravens could have asked for. There's just not enough numbers in the Storm to fight back in. Ratmilk goes for the only play in the book for him, which is, I'll just do Hail Mary steal, maybe my hammer does it. Unfortunately for him, comes up empty-handed. Fortunately for the Storm, though, Dios! Fights on right, still going well. Ratmilk up into the sky. Is he going to go for Scream or help the team? It's going to be a split fight. Hurry on Tegveer. Dunk down. Does not find the stun. Hurry. Flips himself out of there. Gets out no problem. And there's going to be a couple of ults, few relics. Ha sido ulti. Está la cosa igual ahí, ¿eh? Massive over on the right-hand side. But Myth, 5 kills separating them, right? 6-1. A lot of that's been in the Está la cosa igual ahí ya. Spent that time farming up. Vaya basiquito, se le está pegando ahí frescos. And we had just mentioned how the gold lead virtually collapsed Ha cedido. entirely by that Fury. The Ravens, while the big numbers Ha on the board cedido. maybe don't look quite in their favor, are in a pretty good spot to try and fight back, and the Storm need to figure out where they're going to find that control again. Yeah, and I wonder if the Storm are disincentivized to play around their lead. Do you want to play around Shinigami and put him at risk when he's 4-1? He's not even exactly ahead of Zapman, and Zapman sitting at 0-3 would just absolutely... Esto es el clasificatorio para el Mundial, que el Mundial es la semana que viene, Destro. Hay 4 equipos en el Mundial ya y ahora clasifican 4 más, básicamente. Son los qualifiers para el Mundial. You've got a bit of a lead, but you don't want to play with it, so you play elsewhere on the map, but things are more even elsewhere on the map as well. Hard to say. Stygian Beacon would be a great simplified engagement, but it's not a great leap from Happen. The last time we didn't get to see too many engagements around this happen. In trouble, Island up. Maybe blocks him out. Ratmilk comes dunking down, does not find the stun. Instead, they're just collapsing. The Storm are getting torn Ha sido apart. completamente borrado, cabrón. Looking for a little more. Shinigami barely Ni se ha visto el makes it out of Zeus that ese, one ¿eh? alive. Ha The desaparecido. Ravens just get to march forward down mid, take this tier 1 and have complete control. Man, the Storm are playing with the power of friendship. Me personally, Happen gets caught out like that. See you later, buddy. Okay, you shouldn't have walked that direction in particular. Pues hace que limpia más rápido nivel 2 o 3. Pues Izanami siempre. No, we need that guy. He's our initiator. You don't need that guy. You got killed as well just by Ven staring you down from halfway across the map. The Ravens. ¿Cuántos equipos están en clasificatorio? 8. ¿Quiénes ya clasificaron? Jade. That's about it. Uy, uy, puede morir ahí Hadix, ¿eh? Un sec. La han hecho muy clean, la verdad. Pasa que parece que van a morir probablemente. Sí. No pueden salvarse, hay una rotación de 4, haces un buen gank, pero te rotan 4 y ¿qué haces? Pues lloras y ya está. Y dices, ¿por qué tengo Zeus medio? Y ya está, ¿sabes? Típico ranked player, tío. Y ya está. ¿Este game nunca gana F6? A ver, tampoco está perdido, ni mucho menos para darle F6, se va un K abajo. Beads off of Scream, sure, but good luck figuring out where Scream is. So it's a little bit more difficult for the Storm to figure out where to put their next fight. With Fury spawning so soon. Te quejas porque haces un buen diveo. Ha sido muy clean el diveo, la verdad. Ha jugado muy bien el Hadix para ganar tiempo, pero el diveo ha sido muy clean. Pero claro, te aparece un Todd, te aparece una Maman con Blink también, te aparece el Tyr también, y es como, tío, ya vale, ¿no? Porque hay tanta gente aquí, ¿qué pasa? Essentially has to be a dunk, I think. If it's not Ratmilk starting the fight with a dunk on the Ven is going to do too much poke damage before the engagement even starts. That's the danger. You know, we got to see it a lot actually in the SCC and the European qualifiers in A as well, where Thoth and Kukul Khan were just the top run mid laners that you could have. Did get the dash, did get the ult. Ha sido bastante más. Si no hubiera cortado el dash al Shinigami, seguramente entraban más all-in. Habiendo dasheado ya esa Maman, si hubiera ulteado ahí el Hachi estaba casi 100% muerta. O al menos le forzabas el Beats. Porque realmente ya no tenía nada. Ya no tenía nada, Maman. El dash es bastante pochardo, la verdad. Si no lo usas para entrar a reventar.
sneak that out from under the nose of the Sigue jugando Mom después de Nerf. La probé y me gustó. Pero ahora estoy jugando a Agni solo. And by a large magnitude, right? I think Pero me gusta Maman. Creo que sigue estando muy bien. Of what Ven's ultimate's going to do at a full charge, so the margins for stealing are so narrow for the Storm. They'd have to hope for a miss Casi confirm eso. from the Ravens. Hostia. Silex con los 31 crack. Muchas gracias por ver el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. Force engagements on neutral objectives at every opportunity. And Pyromancer, it's a simple one. Force the fight here, grab yourself a free one, and it makes it easier to grab whatever neutral objective you go to next. They're going to pick that one up. Hurry's actually going to pick up Tegveer, push him against the wall. Le ha quitado como bastante, ¿eh? From the team, and like you said, maybe Literalmente negativo. to really want to commit to. Now Pyro's gone. It's like a coin flip, right? In that moment, if a fight happens and it goes well for the Ravens, which now we get the 1v1, Zap's a little low. Beats de Zapman los ha forzado muy bien ahí. Lo que pasa que tenía que pirarse con la ulti porque sabía que le podía venir gente. Pasa casi un poco pánico la ulti, quizá. Pero bueno. Zap's hurt. Zap is hurt. We'll see how well the fight goes. Zap does have ultimate though. Fury a little over half. Zap up into the sky looking to rain some hell from above. Y es que Globe está... Sí, está muerto, sí. Digo, el Zeus se va a ir lejos. Procede a ir literalmente a 1 milímetro, ¿sabes? A 1 milímetro. Menudo wombo combo, ¿no? Literalmente para no hacer daño. Nah. Pues hasta luego. Y todo por pillarse un Zeus, ¿eh? O sea, ¿por qué te pillas un puto Zeus de mierda? Los otros un Tot y tú un Zeus. Es que es como, no sé. A mí no me desagrada Zeus con Kepri. Pero claro, ya tienen Aquiles. Entonces ya no funciona tan bien, ¿sabes? Have really lost the threat on this one. 8-8 does not do it justice. The Highland Ravens in complete control right now, but there is still potential to fight in the jungle. I think. Mi punto son que ya sabía que los iba a perder. Solo quería robar puntos de otra gente, ¿no? Globe got jumped on in that fight. Sits in the mystical Lua, says finally Happen's peeling for me, and realizes Happen was just floating 3 feet above me and to the right a bit, so doesn't even get too. ¿Kulai no basura ahora? No, es un pick jugable bien. He's got just enough damage that I think he Está bien, es jugable. Targets, Haddix to a certain extent, Hurrywin to a certain Es mucho mejor Aquiles, extent, pero es jugable. The win condition for the team fight is King Protect Globe. Buen blink de Hurrywin ahí, la verdad. Salva, And that should be a good disengage from the Thor. Now maybe a bad positioning Vin and a little bit of danger has to fall back. Está haciendo mucho peel, mucho peel el tier, tío. Con esa frontline la verdad es que jugar Maman tiene que ser un puto placer, te lo digo. O sea, tienen un Aquiles y un tir para tirar para adelante. Y tú ahí de free pegando, ¿sabes? ¡Buah! Tiene que ser la hostia. Sí, sigue el loser bracket. Mañana, de hecho, juegan losers y el cuarto partido que no se juega hoy. Hoy en principio no se elimina a nadie. Irán a losers. Básicamente. And admittedly, I mean, Miff, you kind of have to, right? You had mentioned it. It's now 8-10, the Ravens with the kill lead. Shinigami is cooking them, to be fair. True. And you know what? From like minute 1 as well, right? He has been controlling that lane. Zap has not wanted to fight. It has not gone too well. Zap's 0-4. And it's still not been able to get too much. And it was, you know, now 10 kills for the Ravens, 8 to the Shibalba Storm. It was 6-1 in favor of the Storm. I mean, you know, to lose that amount of pressure, that's gold Fury. It turned this entire game on its head. Now tier 1. ¿Ya jugaba moneda? No. Tercero. Este es el primer set del día, gente. Empieza a las 5, son 6:30, o sea, tampoco ha dado tiempo a mucho más, gente. Watch how quick he falls. And look at this damage. Oh my god, and they don't even need the execute. Here comes Rat Milk, and it might not be to your benefit, Hammer buddy. aggressive? You come just crashing down into what surely is going to be your own demise. Haddix has the chase. The teleport's good.
But the blink might just be a little bit better this time around. Haddix Están un poco scoops it up, donet, and that's 2 gone on the storm in the blink of an eye. And where's that, man? That ADC always tells the truth on where you're going. Fire Giant. Highland Ravens with 2 dead on the Están side un of the poco storm. donete. Have easy confirm here. And 2 on the left-hand side showing themselves on wave. Globe's not even going to walk up and try and steal. I mean, that is 0% odds for him. Tough stuff, man. The Storm once more caught out A ver. Soul Lane. Rotation from Scream just doing too much. Xibalba era el peor roster, creo yo, que ha ido al clasificatorio del Mundial, ¿no? De hecho, bueno, sí, probablemente sean el peor roster, ¿no? SCC, DNA, pero que es que recordad, gente, que los favoritos de la SCC, los 2 favoritos cayeron eliminados. O sea, los que se supone que tenían más nivel cayeron eliminados. Quizá por el meta, quizá por lo que sea, pero cayeron eliminados realmente. Entonces, qué buen combo. Muy buen combo, ¿eh? ¡Qué buen combo! Van perdiendo 8K, pero el combo ha sido bueno. Entonces, SCCDNA, pero no era ni el top 1 ni el top 2, gente. Por lo cual, realmente se espera que pierdan. Realmente, se espera que pierdan. O sea, no es como en Europa que han ido el top 1 y el top 3, ¿sabes? Aunque el top 2 o el top 3 están más igualados de nivel, que acabaron ganando unos, pero podrían haber ganado cualquiera, ¿no? Entonces, eso es lo que digo. Han sacado Pastuki aquí. Esto no está mal. Lo que pasa que ha sido porque los otros han inteado, ¿eh? Literalmente se han muerto los 2 carries ahí en un combo y a la mierda, ¿sabes? ¡Yo! ¿Qué pasa con los Secures? Que te lo roba un 3, tío, del bicho este que quita 150 de vida, cabrón. You've got eyes, you see them backing, you've got Zap and Scream going to push over the tier 2 on right, and only Ratmilk who would be able to respond. So pressure for the Ravens is there, but where is it going to ¿Está be? muerto Zap? No, ha tirado buena ulti. And the snipes get a lot of damage, teleport Buena ulti el Zap, ¿eh? Porque no tenía bits. and that gives just enough space to Pasa que keep muere that igual, ¿no? tier 2. No, Sí. it falls. Zap loses his life for it. And that might be the big opener you need. Didn't have the FG. A ver, el Zaman está troleando un poquito, pero bueno, al menos están tirando objetivos. Beats de Scream, ¿eh? Pero que hace tan reventado el Glove, tío. ¿Muere? No. No, ahí no puede llegar. Poco mala la ulti de Maui, ¿no? Pero bastante mala, ¿no? No, ya no existe el torneo de consola. Ya no hay mundial de consola. Tendría que haber muerto ese Aquiles, porque no puedes escaparte del Maui, de su ulti. No tenía nada para escapar bien, pero ha troleado un poquito. Sí, los muros del mapa o algo típico que... bueno, pasa muchas veces que a veces no puedes blinkear o cosas de esas. O sea, no es algo poco común, ¿sabes? Típico de en plan, quiero saltar aquí, que mata. Y te pones a gritar como loco porque no va, ¿sabes? Y ya está. Si quiero llevar a mi team y somos de equipo full, pues seguramente no lleguéis a ninguna parte, cabrón. No, a ver. Tienes que presentarte a la misma competición que los de PC, sí. Es la misma. Es la misma. Los console players se pasaron ya a PC. Los buenos, los top players, se pasaron a PC hace ya tiempo. Porque en mando se juega peor, simplemente. Da igual donde juegues, pero juegan en teclado y ratón, ¿sabes? Porque con mando se juega peor. That should be the entirety of Ratmilk's focus. Can I jump on a Scream? Where is Scream? Does he appear on a ward? I'm going to set up my ultimate. And if you can knock down Scream before the fight starts, that might be the only way to put the Chihuahua Storm in an advantage state going into this Fire Giant. While they have a little bit of space, especially with Haddix not finding the stun,
I feel like Zapman is the epitome of the meme that shows like calloused hands on one side and then well manicured hands on the other side. Like Ya, no, hay gente que juega mejor con mando que con teclado, ¿eh? O sea, una cosa es con lo que tú juegues mejor y otra cosa es con lo que sea mejor jugar. Son cosas distintas, ¿sabes? En el caso de este tipo de juegos es mejor jugarlos siempre en teclado y ratón. Pero tú puedes ser mucho mejor en mando, para ti mismo. Look at that. He's doubled up the next guy. He's more than the entire enemy team put together. That's the Z-Man factor. He's got the job done. And right now that job's going to be knocking down the Titan. Simplemente no se puede jugar tan bien y no pasa nada. Es que está handicapeado. A mí me gusta que siempre ha habido esta discusión mucho tiempo porque la gente de consola se quejaba que no somos malos en consola, no sé qué tal, no sé cuánto. Cuando han unificado las rankeds se ha visto claramente quién era de consola y quién era bueno con consola o con mando y quién era de PC. O sea, y sí que había unos cuantos players concretos que incluso con mando pueden estar en el nivel de máster. Que está muy bien eso, llegar a nivel de máster con mando, teniendo en cuenta que están jugando con un handicap, ¿sabes? ¿No de verdad que siempre ganan los mismos? En realidad no paran, son los mismos, pero son la misma gente relativo. O sea, van cambiando los rosters y demás, ¿sabes? Los rosters van cambiando. Knocks him around, but doesn't quite knock him down. Instead, it's Haddix looking for the execute up into the sky. Great play from Happen, but the Phoenix viene el Happen, pero pierden porque no sé, no hay daño, ¿no? Literalmente no quitan vida. Bueno, Shinigami lo está intentando, ¿eh? Shinigami lo está intentando fuertemente. Está muerto. Pero está muerto porque es que... ¡Hostia! ¿El Zeus ahí? ¿Va a hacer pupa o qué? No. Lástima, porque es un Zeus. Not quite the confidence or the tankiness to run into the Titan room. Instead, the Ravens, small reset. Globe maybe feeling hungry for something. If you can catch out Vin, it'd be massive. Just needs to connect one tick of Chain Lightning. Just needs one bounce to hit Ven. And that's his live. Zapman didn't see him. Chain Lightning doesn't find the target. Doesn't have the damage. Instead, Globe is the one who eats a majority of it. Zap, Vin, both incredibly low. Both seemingly unworried. Instead, getting aggressive, burning through the Phoenix. Partially burning through. Vaya. Vaya. Tenía que tirar el 2-1 y ha fallado el 1. Nico, muchas gracias por crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. Muchas gracias. ¿Ha fallado el 1 el cabrón? ¿Mañana tiene crossplay? Sí. Tiene crossplay. Por eso unificaron todo, vaya. Unificaron hasta las rankeds. El crossplay lleva ya tiempo, pero ahora unificaron las rankeds en esta season. Globe says, well, if I get forced back to base and I haven't used my ultimate, I get no value in the fight. So uses it and still only finds like maybe 1 or 2 ticks onto Hurry Wind. With Globe unable. Deben estar muy nerviosos de Shibala. Probablemente lo estén también. Aunque creo que alguno de estos me suena haberlo visto ya en LAN, ¿eh? Algunos de estos me gustan ya haberlo visto en LAN. Someone tanked the Phoenix for a little bit too long. Someone took a little bit too much poke, and Shinigami's always going to be there to clean it up. Lo de Play también, sí. O sea, crossplay sí. Lo que no hay es cross progression con Play, gente. Es decir, no compartes tu cuenta de Play con la de PC, pero sí que juegas con gente de Play. So you can do it a few ways. You can either choose on the Storm, okay, look, my front line's not that tanky, but someone has to create space. Hay más matches después de este, por supuesto. Quedan 2 sets más. Este es el primero del día, gente. Aún queda la mamboneta al tercer game. Y Kings juega en el segundo. Ahora viene un game bastante curioso. Solar contra Kings. Have Ratmilk go for those dunks into the back line a little bit earlier in the fight. We've seen him chase out Zapman after the engagement. We've seen him try and finish off Ven when he's low, but we haven't really seen Ratmilk say, I'm going to start the engagement myself. There has to be something the Storm can do to keep Globe involved. Que los Solar... Keeping my eye mainly on the ult for Globe, right? You know, when we talk about Zeus, you had mentioned the Chain Lightning, but like, ults are so massive for mages that could... Los Solar solo desde Walker y demás, ¿no? Ojo. Es que no hace absolutamente nada el puto Zeus, tío. No hace absolutamente nada, tío. Completamente useless el pick, ¿eh? Porque miras al cielo. Porque ahí es donde está el límite, mi niño.
low. They only took down one. Globe's got 35 seconds before he's back. Sounds like Rat Milk up into the sky. Where is he going to dunk? Zap taking a lot of damage. Has to get out of here. Tengo una pantalla aquí, simplemente. Starting to look great for the Shabalba Storm. Rat Milk gets taken out. Titan, like you said, halfway down, but the Ravens are just as low. La verdad es que este equipo, o sea, está Shinigami intentándolo y el resto, pues no, la verdad. El resto, pues no. Keep the base alive. Titan down a half. Right side Phoenix on the mend. Mid Phoenix not too far behind it. But your Titan doesn't regenerate until all of your Phoenixes are back and available. So, gonna be a while until the Shabalba Storm are confident in the safety of their own base. Highland Ravens, though, I mean, the plan is clear. If it's true that the Shabalba Storm can't keep Globe alive, it's similarly true that the Ravens are. Sí, ha habido Team Diff en general, pero es la troleada de piquear el Zeus, ¿no? Es como un poquito... Literalmente no estás haciendo absolutamente nada. Para jugarte ese Zeus, jugate un Kukulkan, ¿no? Supongo estaría baneado algo, quizá. No lo sé, jugate un Kuku, tío. Tiene buen Segure, tiene buen Clear, ¿sabes? 0-7 Zaman iba a ganar, pero está haciendo buenas calls, tío. Diremos, ¿no? Diremos. No lo sé, no lo sé. If you're going to make a big play, you need to make it here, make it now, but you're getting split up by the Ravens. Tech Veers alone. All you need is someone hasta Ray mejor, completamente, completamente. But the snipes, Zap's looking for him. One more shot does not connect. And Tech Veer blinks on out of here, stays alive. Ratmilk's been defending the base as best he can, but that should be the FG over to the Ravens. Does not seem like the Storm want to drop it and let it go, though. The Storm lose this Fire Giant. They lose the game. Is it Globe again in the back? In execute range, but makes himself a scarce target. Fire Giant low, Ravens looking to secure that one, no problem. Y se nos peta, cabrón. No me jodas. No ahora. Que no iba a pasar nada interesante. ¿Qué ha pasado, tú? Ojo, ojo. ¿Veneno? ¿Puede morir? Muere, muere, muere Veneno. Shinigami ha laseado in como un puto kamikaze, pero lo ha hecho muy bien. Ulti de Zeus parece que puede hacer algo de daño. Ha apretado el 3 y ha hecho algo. No me lo creo. Lástima. Han perdido igualmente. ¿Cuántos se quedan para que juegue Julio? Queda este y otro más, pero este acaba ya. Así que queda uno más. Juegan el tercer set del día. Lo tiene. Globe se la marca. Se la marca, se la marca, se la marca. Míralo, míralo, míralo. No, Globe. Solo tenías que hacer una cosa. Y era perder el game. Así que lo has hecho muy bien. Muy bien. Nada, nada. De puta madre. Al siguiente set. When they overstay on left, there was punish from the SWC representatives, and that gives me a little bit of hope as this tournament starts to develop in their favor. But the Highland Ravens are clear favorite in this group. Diabólico. La gente que quería robar puntos con este match, tío, dudosísimo, gente. Los Shivalvers, tío. Los Shivalvers, ¿qué pasa, tío? Los Shivalvers, ¿qué? Hay los brackets, sí, juegan mañana otra vez en principio. Os enseño la bracket, gente, para que veáis. Bueno, bracket más que bracket, os enseño el schedule. Hostia, espera, muteo ya, que si no me como otra vez la música. Schedule. Mirad. Primer game ha sido 2-0. Ahora Camelot Kings contra Scarabs. Se viene. Va a estar interesante este set, yo creo que va a estar guapo. Y luego Gladiators contra Mambo, que este va a estar guapardo también. Pero vamos con Mambo a muerte. Luego, los Hounds contra los Wardens. Este es mañana. Y luego, los losers del match 1 versus loser del match 3. Y el match 2 versus loser del match 4. Estos ya son directamente eliminatorios. De esta loser ya no se sale directamente. Aquí si pierdes estás fuera. Es decir, Julio, como ganará hoy, jugará de nuevo contra los Ravens el sábado. Y esto es como winners, digamos. Y luego, ¿qué pasa? El winner del match 1 contra el winner del match 3 ya clasifica directamente, creo, ¿no?
Esto ya clasifican, si no me equivoco. Creo que el sábado ya clasifican, porque no hay mucha bracket. Pero estos ya son al mejor de 5, ¿eh? Sábado y domingo son al mejor de 5 ya. Pueden perder una vez, sí, en principio sí. Porque los winners del 6 y el 7, winner del, mejor dicho, del 5 y del 6, pelean contra el loser del 7 y del 8, que son estos. Puedes perder un set y aún así clasificar. Para clasificar hay que ganar 2 sets. Para perder hay que perder 2 sets, básicamente. Solo tienes que ganar 2 sets para clasificar. Parece fácil, ¿eh? Pero no lo es. Son sets competitivos, BO 3 y luego el sábado y el domingo BO 5. ¿Cuándo empieza el otro match? Ahora empieza ya. En breves. En breves instantes empezará. Voy a pillar algo para beber. Y seguimos, gente, seguimos. ¿Hacemos otro sorteo o qué? Bueno, va el próximo set. El próximo set, que si no... Bueno, va, vamos a hacer otro sorteo. Bill, ¿estás por ahí? Hacemos otro sorteo, Son, va. Sí, vamos a hacer otro, Son, va. Que sí. Estamos de celebración, joder. Estamos de celebración. Que estas fechas solo son una vez al año, ¿eh? El mundial solo es uno al año. Luego está el clasificatorio mundial, que es God, pero bueno. Vale, a ver, voy a preparar el sorteo. Que creo que Bill no está. A ver, dame un segundo. Y lo pongo yo. Vamos la pechea. Vaya, Martino, tío, no sea café. Aquí estamos todos en la puta mamoneta, cabrón. Como si la mamoneta no tiene ruedas, me da igual. ¿Sabes? Como si tiene que ir con la llanta solo o incluso cuesta abajo lo empujamos. Cuesta arriba también. Un trozo de hierro ahí, sin ruedas, lo empujamos para arriba. A la puta cima, cabrón. A la puta cima. No puedo poner aquí modo oscuro en el Nightbot este para no quedarme completamente ciego. Ahí ya lo está haciendo, vale, vale. ¿Se puede poner modo oscuro, Bill? Pero espérate. La gente está poniendo eso sin más. El sorteo son si aún no ha empezado, ¿no? La gente se ha vuelto loca. Si no hay ningún sorteo, relajaos un poco. Nada, se han vuelto locos, Bill. Sí, que iba a preparar yo el sorteo y digo, está por aquí Bill, no sé qué, y de repente todo el mundo empieza a ir sorteos. ¿Lo pones tú? Por cierto, ¿el Nightbot se puede poner en modo oscuro? ¿O simplemente te quedas ciego y ya está? ¡Qué locura! Vale, pues ahora vengo, gente, voy a pillar algo para beber. Y nada, volvemos ahora. Pon otro sorteito, Bill. Sorteo, Son, va. Estamos de celebración.
Ya estoy por aquí, mi gente. Ya estoy por aquí, mi gente. ¿Cómo ha ido ese sorteo, Som? ¿Se sortea o no se sortea algo aquí? ¿O era todo mentira? Para manteneros en vilo. Si aquí no hay sorteo, si aquí no hay Som, si eso no existe, me lo he inventado yo ahora mismo. ¿Te imaginas? Ah, no, que siga hay uno. Que siga hay uno. Que está Vila al mando, como siempre. He estado jugando, gente, a un juego con Juguita que se llama Kingdom to Crowns, ¿vale? Es bastante rarete, pero engancha que flipas, tío. Engancha que flipa, la verdad. Es para 2 players. Se puede jugar solo, creo. Pero lo suyo es 2 players, yo creo. Hashtag. No, la verdad es que no me pagan. Encima es un juego que vale 5 euros. Es más indie que la hostia. O sea, literalmente. Es un juego que eso no es ni nada, mira. Ya he dicho, por eso, yo lo primero que digo cuando un juego que es rarete es porque es de los que me gustan a mí, pero no tienen por qué gustar a vosotros, ¿sabéis, gente? Típico juego que dices, juego indie, ¿sabes? Y ya está, mirad. Así es el juego, ¿vale, gente? Literalmente. A ver, se ve un poco mejor que esto porque... Bueno, no, más o menos se ve así. Se ve un poco menos borroso, creo. Un poquito menos borroso, pero es el juego así, ¿vale? Y es como que tú vas construyendo aquí y te van viniendo oleadas y tú tienes que hacer como cosas y ya está, yo qué sé. Es que es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Pero tienes que defender oleadas y vas haciéndote soldaditos y tu castillo y vas consiguiendo recursos, consigues monedas, yo qué sé. De 2 players mola bastante, la verdad. De 2 players mola bastante. De un player no sé cómo será, pero de 2 mola bastante. Pones pantalla dividida en la misma pantalla compartiendo con el tal y está guay, la verdad. ¿A jugar y Take Two? Sí, me lo pasé con Guita. Muy chulo. Muy chulo. Te has explicado bien. Es que es muy difícil de explicarse. Es un típico juego que es de construcción horizontal, ¿vale? Entonces tú tienes que explorar para la izquierda y explorar para la derecha y hay cosas distintas. Hay bastantes juegos parecidos a ese. Yo aquí ya jugué a uno que era de zombies también, de que te venían oleadas de zombies. O algo así, en unas cloacas o una cosa rara. Y más o menos es del estilo así. Entonces, pues este es lo mismo, pero que vas cambiando de islas. Y hay como distintas upgrades, cada vez puedes llegar más lejos porque vas desarrollando nuevas tecnologías y tal. Y está bastante curioso, la verdad. Vas explorando islas, vas descubriendo cosas. Tienes que ir llevándote entre islas a personajes. Por ejemplo, puedes perder personajes. Nosotros hemos perdido varios. que te dan upgrades. Y dices, de repente ahora se me ha muerto ese tío. Pues ya no lo tienes porque se ha muerto, ¿sabes? No es que respawné ni nada. Se ha muerto y ya está. Era el ingeniero, ¿sabes? Y ahora se ha muerto. A tomar por culo el ingeniero. ¡Hostia! ¡Un sub! La de las plantas. Las plantas se murió y también otro más. No, el ingeniero no lo tengo. Ahora solo tenemos al panadero. Nunca hemos tenido un ingeniero. Solo se murió la tía de las plantas. La de las plantas y alguien más se murió, creo. No. Solo el ingeniero. Solo el O sea, ingeniero. son las plantas, bueno. El lobo y hemos perdido una montura. Ah, el lobo y una montura y las plantas hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido muchas cosas. El lobo solo te avisa. Joshua, ¿estás por aquí, Cacanao? Rating, muchas gracias, mesazo, muchas gracias por el canal. No sé hablar, pero muchas gracias, crack. Muchas gracias. Se llama Kingdom 2 Crowns, que es Reino 2 Coronas. Y entonces es para jugar con 2 personas en remote play o algo así. Es divertido, ¿eh? Bretan Fred. No lo he visto. No lo he visto. ¿Cómo que Joshua? No sé, ponía algo Joshua. Ah, no, es cualquiera menos Joshua. Es verdad, es verdad, es verdad. Me he liado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién coño ha ganado? ¿Dónde está el mensaje? No lo veo. No, que ponía cualquiera menos Joshua. Pero es que como lo ha puesto el Nightbot. Es por exclamación, tongo. La ilusión de Joshua. Le daremos un cofre de 15 gemas a Joshua. Apúntalo. Un emote de esos. De 20 gemas. Apunta a Joshua. Apúntalo. El Elite tú me lo he jugado, me lo he pasado con Cuquita y he jugardo. Apúntame a Joshua, que le regalamos 20 gemas. Perdón, Un emote de esos. me he puesto modo cine.
Ganó juego del año, normal, normal. Es que es muy guapo el It Takes Two. Es un juego que yo he disfrutado muchísimo cuando estuve jugando con Cuquita. Lo disfruté muchísimo. El hecho de que cambiara de juego constantemente, ¿sabes? O sea, constantemente. De repente estaba jugando un juego normal, de repente estaba jugando un MMO en vista aérea, de repente estaba jugando uno de puzzles, o ajedrez, no sé qué. Estaba muy chulo, muy chulo. Fran, está por aquí, Fran 710. Si no estás aquí, cuidado. Ah, sí, sí que está, dicho que está. Let's go. Enhorabuena, crack. Y a Joshua dale el cofre. Apúntalo, tío, a Joshua. A las gemas. Bueno, gemas, para el emote ese. Cofre de emote. ¿Qué ha sido eso? Ese chaval con los 49, crack. Dice, ¿y yo? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Muchas gracias por ver el canal, grande. Ahora me llamo Joshua. A ver, yo no te diré con que te sientas... O sea, si te sientes Joshua, pues te sientes Joshua y yo no te voy a juzgar por ello, ¿vale? O sea, a mí no me importa. Yo me llamo Warchi, de hecho, y en verdad no me llamo Warchi, entonces tú te puedes llamar Joshua si quieres. Así que, ahí lo tienes. Me alegro, Kagami, tío. Me alegro. Sigo disfrutando. Por suerte sigo disfrutando mucho de este juegardo, la verdad. Sigo disfrutando. La verdad es que estoy disfrutando como nunca el Smite. Esta season, ya lo he dicho, para mí ha sido la mejor season de Smite. Lo estoy disfrutando como nunca. Y bueno, pues a ver qué es lo que sigue, ¿no? La próxima season, si es tan buena como esta. Ya hablaron de año 11. No sé en qué patch notes ya hablaron de año 11. Como diciendo, va a ser otra vez una multiseason, ¿no? Y eso me motiva mucho, porque realmente me ha molado mucho que haya tanto cambio, tío. ¿Sabes? La multiseason me ha molado mucho. Ha habido muchos cambios de meta, nos hemos podido adaptar, ¿sabes? Está muy guay, tío. Está muy guay. O sea, ya las solo lo comentaron un poquito por encima, ¿no? Como que iba a haber... Dijeron Year 11, no dijeron nada más, tampoco... ¿Sabes? Pero si dices Year 11 y este ha sido el Year 10 y ha sido multiseasonal, pues entendemos que el año 11 también será multiseasonal, ¿no? Que no será Season 11, sino año 11. Croce, muchas gracias, crack, por el tier 1. Muchas gracias por regalar. Entonces, como digo, a mí me ha encantado y he disfrutado mucho. Y he hecho series que me han gustado mucho. La verdad es que la Road to 3500 me han molado mucho. Hacerlas en todos. Jugar Just y tal, ¿sabes? Luego hemos estado jugando hasta Just con el Witcher J también, de chill. Han estado muy guays. No sé, ha estado muy bien, en general. Muy contento. Pues Julio juega después de este set. Ahora toca un set y después de este juega Julio. ¿Cuándo? Pues cuando acabe este set. Es un bot 3, así que dependerá 2 o 3 games. ¿Qué ha sido eso? Y Selenior, muchas gracias, me has dado, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thanks so much. No, creo que está muy bien, King. De hecho, lo de los bans de duel no me desagrada, porque las duels que he estado jugando ahora en el Road to GM 3500 han sido más distintas que nunca, ¿no? La verdad han sido muy distintas y me ha gustado eso también. Hay gente que está inventando cosas, probando cosas con sus dioses en diamante, de en plan, mira, me he inventado pues un Surtur, me he inventado un Hércules, que no, este está baneado concretamente, ¿no? Porque ya estaba más que inventado. Pero me he inventado, yo qué sé, una Nith. Otro que juega mucho Istar, otro que juega no sé qué, ¿sabes? Y como hay mucha variedad de picks buenos, no hay solo uno. Y puedes banear muchos picks, así que... Claro, había unos 20 rotos, banearon 44, esa es la cosa, King, que han dejado mucha más opción todavía. Baneas 44 y te quitas, o sea, has quitado 30 o así, o 30 y pico. Y luego puedes banear 10 más y es que te queda súper guapo la duel. Te queda con mucha variedad de picks y no siempre los 3 picks de mierda de duel, ¿sabes? Ukok, muchas gracias, mesado, crack, muchas gracias por el canal. Dice, mamoneta full capos. Claro que sí, joder, claro que sí. Ahora se viene el match 2, Camelot Kings contra Solar Scarabs. Este es un match bastante intenso que yo creo que, sinceramente, se irá a 3 games, ¿eh? Yo... Hablamos de SCCDEU contra SPL, pero los Kings han decepcionado bastante. Y la SCCDEU siempre ha demostrado un gran nivel. Así que si algún equipo puede destronar a los de SPL, son los de SCCDEU.
Sinceramente. ¿Que puede pasar que la SPCDNA también sorprenda? Puede pasar, puede pasar. Es menos probable. Porque además no son ni los favoritos los que pasaron. Pero que no sean los favoritos ni significa que sean peores, porque ganaron justamente. Pero el meta ha cambiado. Entonces, claro, quién sabe. Creo que juega que Mambo y los Leviatanes. Los Leviatanes juegan la semana que viene. Que están clasificados para el Mundial ya. Y Mambo hoy en un rato. They're no slouch of a team, I think is another way that you could say. For you, J-Mac. The Solar Scarabs are definitely a team that you want to keep your eyes on, and they have some names that you've probably been familiar with if you've been watching old-time SPL, or if you've just been keeping track of the SCC in general. I mean, Solar Scarabs, their Soul Laner, Deathwalker, probably one of the most verbose players that have jumped over. Pues Skynet, no sabría decirte ahora mismo, la verdad. No sabría decirte. Así español, o sea, hispano. Que juegue supports como creador de contenido en plan habitual. No lo sé. No lo sé, la verdad. EU SCC style of play, these guys kind of embody the old mindset of we're going to play the game a little bit slower than some of the other squads. And you can see that a bit in some of the God selections that Zeros in particular goes for. Zero's the type of dude who's going to play things like Chronos given the opportunity. He'll play things like Jingwei and el del Walker, por ejemplo, hay que tener en cuenta que también es un player muy de Warriors, aunque se haya adaptado al meta de los magos y le ha ido bien y tal, él siempre ha sido muy de Warriors y de bastante variedad también de picks. Dead Walker ha estado en su prime a un nivelazo muy alto, del mejor solo laner del mundo prácticamente, ¿eh? Son clasificatorios del mundial, pero ya son los últimos clasificatorios. Ya es directamente de aquí. Se juegan muy pocos partidos y ya se juega el clasificatorio para la semana que viene jugar el Mundial. Que es que el Mundial es la semana que viene, que queda nada, tío. 20 Edun, ¿no? ¿Cómo encuentras a Mambo? No he visto sus partidas. Bien, bien. La verdad es que están bastante fuertes. Rapio dando buen nivel. Sinceramente, mucho mejor de lo esperado. Así que... Si Julio se clasifica, se queda Bruce antes del Mundial. Claro, porque tiene que volver a viajar. Ya viajará directamente, entiendo yo, de Atlanta a Texas. Porque ¿qué cojones va a hacer? ¿Volver aquí a España para volver otra vez? Sí, hombre, si se pasa más volando que... ¿Qué tal? Los tendrán una semana ahí en el hotel y luego se los llevarán. Y ya está. Bueno, el hotel. En el apartahotel ese raro que los llevan siempre a la gente, tío. Que es un apartahotel castaña, la verdad. Bueno, es un hotel, podríamos decir, ¿no? No sé, bastante castañufla. Te lo digo. Typhon's nerfs or some of those mage nerfs, feels like maybe Raijin could still work at least a little bit. Well, maybe we can hear a little bit about the solo meta because we have the Para LAN pagan viáticos, ¿qué es eso? No sé a qué te refieres. Pero si paga todo hi-rez. Menos las comidas y eso. Me refiero, si te vas a comer fuera o lo que sea, pues eso lo pagas tú. Ellos creo que entra el desayuno con el hotel y luego para comer y eso ya te apañas tú, creo yo. ¿Casi eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Muerte de muchacha por el Prime Crack. Muchas gracias. Tengo que comer pan con agua. Nada, vas ahí. Te alimentas a base de, yo que sé, el McDonald's que está al lado del hotel. Que por cierto, no sabe tan bien como el de aquí, no te voy a engañar. O... yo que sé, el... Hay, yo que sé, vas al típico de bocatas, ¿sabes? El puto de Worker tiene que venir siempre con unas pintas. Bueno, no, la otra vez... No sé. Es un puto crack. O sea, voy a ir cómodo en chándal y tal como en casa. No, yo en casa en camisa, ¿sabes? El Subway está ahí, está bastante bien.
in the last matchup. What's your take on the Quizás queriendo decir que los McDonald's de América saben peor que los de España. Los de Atlanta al menos sí. Yo creo que es porque estamos acostumbrados a cierto sabor de aquí o algo así. A mí no me gustaba tanto el Big Mac de allí como el de aquí, sinceramente. Coming out completely winging it. Well, I mean, it's going well for you in the past. So, I mean, this is a tough group, though, you're in, and a tough matchup to start the day, right? Going up against the Camelot Kings. How are you guys feeling about the matchup in general and against the Kings specifically? I mean, it's a tough matchup. I don't even know who Quig is. Thank you so much, Deathwalker. Good luck in your matches today. We'll throw it back to Jim. El buen BM del Deathwalker literalmente. I love that guy. That was a That guy's statement. going O sea, dice, ¿cómo veis el matchup contra los Kings? No sé qué. Y dice, no sé ni quién es Quick. No one else Y ya in the team's está, ever given ¿sabes? an interview. I will see to it that is Y se queda tan pancho. Y se pira, ¿sabes? En plan, no tengo nada más que añadir, ¿sabes? But also, kind of throwing a little bit towards I-Silence. I think he's right to say the last few teams that have made it to a qualifier, whether it be Masters, whether it be Worlds, having I-Silence on the team has been able to make it. So him being here now. Sí, pero las Coca-Colas o los refrescos en general siempre saben diferente en cada país en general, pero porque también es con el agua con la que la hacen. Entonces, tú te pillas una Coca-Cola de aquí y te vas a Francia y te pillas una Coca-Cola o una Fanta y sabe muy distinto. Y en Italia, ¿sabes? Y es como, esto sabe a mierda, cabrón. ¿Sabes? Sobre todo la Fanta es especialmente distinta, ¿eh? Porque creo que en otros sitios no la hacen ni con zumo de naranja, no tiene nada de zumo, ¿sabes? So I wonder now for the Camelot Kings what their adaptations to this meta is and how they're going to try and play up against the Scarabs. And J-Man, keep me honest here. It's been Sabe about, rarete. 40 some odd days since Allí, I've seen them play, so yo con Atlanta me pillaba siempre la que sabe como a cereza. La bebida que sabe como a cereza. O algo así. No me acuerdo cómo se llama ahora, pero está bien. Captain Twig has not been going, Un poco raro para comer, according to the rest of the jungle. porque sabe a cereza, pero bueno. Slightly different than every other jungler in the SPL. Maybe with some of the itemization La Dr. changes Pepper, recently, Dr. this Pepper, last round of clásico. play, his gods could be in a better position now than they have been previously. We'll have to see. But what has been working for the Camelot Kings, what has been consistent for them from the beginning of the year, during their Worlds run, with the genetics machinations at play, with the most mismanaged roster swap of all time in Smite history, one thing has been a consistent win factor for the Camelot Kings. And it's something that I think doesn't get enough La Predict después de Pixie Vans, gente. La Predict siempre después de Pixie Vans, mi gente. When people talk about, you know, who's the GOAT, who's the mid-mage guy, a lot of people immediately go to Paul. They say it's got to be Paul. I mean, have you seen his world performances, this, that, or the other? But all the while, SPL versus ML, sí. Creo que todos los primeros matches son así. And has not been given the same level of praise. So I got to get on my soapbox now and say, if anyone wants to knock out the Camelot Kings, you can look to either continue to exploit the weaknesses that we've seen, or you can shut them down where they're strongest, and that's in the center of the map. I think you're right to bring up Big Man Tings. Clasifican 2 al mundial, no clasifican 4. Has been playing a lot of the traditional mages, even when, you know, hunters were a big thing in the mid lane, when assassins were jumping over. Prime sigue compitiendo. Bueno, sí, pero estaba en el SOC. Compitió en el SOC y cayó en primera en la SWC Qualifiers. Nobody else was playing Kukulkan. It was him and Captain Twig running Cuckoo Naja as a combo. They were winning with those ones, and that was kind of some of their old tried and true combos that really worked out for this team. And sometimes just returning back to the old style of play is something that can work, especially when metas are kind of shifting up as much as they may have coming into this new kind of patch going up towards Worlds. So I'm curious to see what their change-ups are going to be from this, you know, 40-some-odd day gap. I believe it was the week before Thanksgiving was the last time that we saw the Camelot Kings. ¿Qué pickers sí son? Yo creo que más que Buff, por ejemplo, Aracne necesita un rework. Aracne su kit es una castaña. Ya recibió un rework, pero no fue suficiente. ¿Sabes? Necesita un rework, claro. Necesita más movilidad, algo, no sé. Es que es demasiado melee, demasiado previsible, ¿sabes? Aracne, Pelusón. De Aracne hablo. Me parece un pick demasiado previsible. So it could be that the Solar Scarabs struggle a little bit here in P's and B's, but with the Camelot Kings as they have been in their current iteration, this has been a team that has been largely dictated by the compositions that they draft. If they have a draft that is within their wheelhouse, they can generally just play to that high level of macro Barracuda Smite, sí. from them,
farm out well and then meet you in the team fight phase and play well around the strengths of their composition. But we've also seen teams just completely eviscerate the Camelot Kings and P's and B's, and all of a sudden their draft falls apart entirely. So Bueno, muy bien school eso, Fran, ¿eh? And I think one thing that I've also just noticed is a general trend, you know, with the EU scene, with the ESCC, and even with some of the EU standard style teams like the Camelot Kings is... ¿Qué hace Cargor? Está con una cosa de esas que te calienta las manos. Lo que no entiendo es por qué las mueve así de raro. Pero tiene una cosa que te calienta las manos. Sobrecitos de esos. Ahí hace fresco, ¿eh? Bueno, también te digo, yo fui... Bueno, es que mira que hace fresco, hace fresco. Entire game is over at that point, so I wonder if we see teams maybe try and draft to the strength of a late game team fight and try and push a little bit further, or if we do see some of those draft towards a bit more the early game, so that way if you kind of push a little bit to the later game, maybe have a better chance and have a little bit. Encima estamos aquí a 4 de enero, ¿sabes? Pues allá harán frío el carajo. La verdad. Era un frescazo importante. Un frescazo importante era ahí. And then they run a double support composition and have BMT absolutely dominate 35 minutes in. We've seen that strategy a whole lot from the Camelot Kings, and it's one that I like seeing from them. Otherwise, ¿Se de los headquarters de hi-rez ahí? Bueno, esto está en un edificio aparte. Yo cuando he ido a hi-rez estaba en otro sitio. A unas manzanas. 5 minutos en coche o menos. There's been plenty of times since we've last seen them play. Maybe they've got some new strategies. We can jump into the picks and bans for game 1 between the Solar Scarabs and the Calan tanto que jueguen de una vez. You're on day number 1 with the two teams. No elimination. A veces pasa, a veces pasa. No, no, son en directo, Carlos. Todo esto es en directo, están allí ahora mismo. Best foot forward is the name of the game for all of these teams in these first couple of days of play. First few bans. Kukulkan, no surprise, has been the top mage for quite some time now out of the mid lane. And Aphrodite, which has seemed to have at the halfway point of the year going into Hexmambo tiene coach. Sí, ¿no? ¿Está el hi-rez de coach? ¿Es el hi-rez? But now has kind of re-risen back up to being one of those top support picks. Yeah, Aphrodite, similar to Yamoja, just makes it so miserable to play the laning phase for the first 7 levels. Parece, pero qué random. Han dicho, ¿te vienes o qué? ¿Sabes? Y ya está, porque Rafer, ¿cuánto llevará sin tocar el Smite? ¿Sabes? El Guan es el coach de Mambo. Sí, sí lo es, pero... No sé, que no es coach... No sé, creo que es más coach de Julio que de Mambo. ¿Cómo se puede ingresar a competitivo siendo bueno? Así que olvídate, Joac. Olvídate. No, hombre. Es... hay una serie de torneos, pero tienes que tener un equipo para empezar. Era broma, era broma, ¿eh? Hay una serie de torneos. Supongo que lo anunciarán y tal, todo eso en... ¿Qué le pasa a la cámara? Ahora. Lo anunciarán en el Mundial, como siempre. El tema de cómo funciona el competi y todo eso. Por ejemplo, a principios de año, de este año, hubo el clasificatorio a la SPL, del cual yo participé, ya lo sabéis. Y tienes que entrar, y ya está. Tienes que entrar teniendo nombre. Si te conocen, es porque has competido antes, porque te han visto en ranque, porque no sé qué, ¿sabes? Y consigues crear un team. Es como que al competi se entra solo si eres bueno. Pero entras solo en el sentido de que imagínate que eres muy bueno, destacas. La gente te va a contactar, oye, juegas con nosotros, el SOC. Y tú dirás, ¿qué es el SOC? Y ahí te enteras lo que es el competitivo. ¿Por qué? Porque eres bueno y te han contactado, ¿sabes? Simplemente. ¿Qué piensa la ballena para el competitivo? Pues que no se va a jugar hasta el año que viene. Porque está baneada del competi. Y el año que viene, pues ya veremos a ver cómo está la ballena, con 18.000 nerfs o lo que sea. The ability for them at level 5 to utilize Heavenly Banner to boost attack speed, as well as the Dharmic Pillars to just shred Gold Fury, with the help of a jungler, could turn this into an objective-focused team. So I'll be keeping my eyes on jungle selection for the Solar Scarabs, likely to be limited a bit by the Camelot Kings in the second phase of bans. Speaking of the Camelot Kings, I mean, para entrar con competir necesito socializar. Hombre, no sé si te has enterado, Joa,
Pero es un este juego es de 5 contra 5. Entonces, tú solo seguramente no vas a competir. Así que sí, tienes que socializar, sí. Si no quieres socializar, te metes al StarCraft o a cualquier RTS y ahí juegas tú solo lo que quieras. Estoy tapando un Ganesha, por cierto, gente. Best objective secure on the map, as well as incredibly good objective burn potential. I think Vulcan goes a bit overlooked in that department. That turret El arranque no es así. Ya, pero es que el arranque no es competitivo. En el arranque son ranked. Sylvanas will be the next pick for the Camelot Kings. Taking a look at the bands, Dodgy, Susano, so both target over towards April. And then a couple of soul lane bands. Achilles on El truco está en no socializar y que te contacten. Efectivamente. Si tú eres suficientemente bueno, te contactarán. No te preocupes, no tienes que socializar. Si tú estás en GM 3500 con 2 o 3 cuentas, ten por seguro que alguien te dirá, oye, ¿juegas con nosotros? Y tú le dirás, no, es que sois muy malos, porque yo tengo 3 cuentas en 3500, así que no juego con plebe, ¿sabes? Así es la cosa. Así es la cosa. Flexed over towards it. I think players like PBM, Quig, inbound whenever he was in the Pro League as well would kind of go towards that. But a mí, por ejemplo, what is it with the Sylvanas in this composition so far? Pues no me contacta nadie porque total soy malísimo. Y ya está. It feels to me just like a comfort pick. You're still bringing sustain over, so if the fight goes a little bit longer, you're feeling decent about those opportunities, but era un ejemplo, David, era un ejemplo. Sylvanas is just a flavor pick for the most part. We don't see it often because it's not at the top of the meta. By any stretch of the imagination. Does have good guaranteed initiation, does have sustained in team fight, good pressure in the laning phase as well. So si Julio te dijera que jugaras en su equipo, lo harían, no. No quiero, o sea, yo ya le di, o sea, yo no compito, gente, porque hay que entrenar. Yo le he dicho a Julio muchas veces, yo jugaría si no hubiera que entrenar. Pero es que no hay que entrenar, paso, simplemente. Y si no entrenas, no eres tan competitivo. Eres competitivo, pero no tan competitivo. Y yo ya me cansé de entrenar. Llevo entrenando 7-8 años. Ya me cansé. Yo ahora estoy contento haciendo mi contenido, pasándomelo bien, echándome mis rankings, haciendo mis series, grabando, tal. Chill, ¿sabes? Ya está. No, se juegan partidas, Frank, contra otros equipos, 5 contra 5. Esos son los entrenos. Pues no me acuerdo, la verdad. ¿Cuándo me hice esa foto? Con Twig. No me acuerdo. Era en SK, en las oficinas de SK. Era una habitación de mierda. Era casi un trastero eso. Eso era un trastero. Si era la oficina de SK, eso era un trastero. No me acuerdo de esa foto, tío. Literalmente había sudaderas en cajas y cosas así. Surrealista. Great initiation, good ganks, and then Rat just holds his own a little bit better in the soul lane for my liking. Able to get up in the air just a little bit faster, has some of that sustain built in. So there are opportunities for flexibility. Venga, pongo la predicente. Iniciamos predicción. ¿Quién gana? Son los Scarabs. Contra los Kings. ¿Dónde está esto? ¿Quién gana? Vosotros diréis. Y Raffer es el coach. Bueno, es el coach de que a lo mejor le apetecía ir a Estados Unidos a Raffer. Básicamente. Ha dicho, chavales, le dijeron al Raffer, ¿te vienes a Estados Unidos? Viénete, coach, dale. Estamos de chill ahí y nos echamos unas... Yo qué sé. Vamos por ahí de chill, ¿sabes? Y ya está. Porque el Raffer, la verdad, no sé. No creo que tenga ni idea de Smite ya.
O sea, jugando, si se pusiera a jugar probablemente sería un support master alto, ¿vale? Porque literalmente un support master alto de Europa puede ser mi prima empezando ayer. Porque no hay nadie. Malos support todos. No, pero se pondría en el top de Europa seguramente de supports fácilmente, porque Raffer tiene mucho nivel y siempre ha tenido mucho nivel. Pero si Raffer lo dejó porque se aburrió, ya está, ¿sabes? Y bajó el nivel un montón, porque ya estaba hasta los cojones. Es un campeón del mundo, ¿sabes? One more frontliner. I think someone who can consistently disrupt that backline is really where I'm looking. So Surtur would fill that playstyle. I think Hercules also fills that playstyle, something we've seen from Variety of Fair Deal in the past. You just need one other person. No tiene que ver con qué nivel sea bajo, ¿no, Hikaru? O sea, no se apoya el competir LATAM ni se apoya el jugar en LATAM. Literalmente los servers van mal. O sea, ni se juega en LATAM si la gente juega en Brasil, ¿sabes? No es cuestión de apoyar o no apoyar el compet LATAM o de tal. Es que no le rentará a nivel económico y ya está, ¿sabes? Si es que literalmente el competitivo no es rentable, nunca lo ha sido. El competitivo es tirar dinero, literalmente. Pero partiendo de la base que estás tirando dinero, pues tira dinero donde recuperes algo, ¿no? Y bueno, pues en España no se invierte mucho, en LATAM tampoco. ¿Por qué? Porque somos pobres, tío, lo que hay. ¿Sabes? Hay varios de LATAM, sí, pero porque consiguieron subir jugando en NA. ¿Sabes? No jugando en LATAM. Abelito, en mi Twitter 2015, pásamela por MD de Twitter o algo. Que si no, no me entero. ¿Qué hacen coach exactamente? En Smite no hacen nada. ¿Qué debería hacer un coach? ¿Te preguntas? Pues tiene que hacer analizar las partidas, analizar a los rivales, ver cómo juegan y dar esa estrategia y esa información para que tu equipo se adapte y juegue mejor. ¿Qué hace realmente un coach en Smite? Y ya está. I mean, it's not even that Quig's changing his dynamic of what he wants to do into Mercury. It's so much so that the Solar Scarabs do not now have a guaranteed option. ¿Y pones el aguante en carries? Sí, claro, está bien. Sobre todo los que tienen booster de ataque speed es lo mejor. Si no, a mí me gusta más el Asi. Still does have a little bit of global presence, so can match up with Chernobog in that regard, and has a little bit more one-shot potential. What Mercury does better than Nemesis, if Nemesis is there to kill Sylve, Mercury is there to kill Bolt. A ver, no es una hora concreta, Branier, en realidad. O sea, juega cuando acabe el set este. Entonces, en una hora y media, depende. Es un bot 3. Si se alarga a 3 games, durará 2 horas y pico. O sea, la cosa es que el Hex Mambo, la Mamboneta, juega después de este set. Este set no sabemos cuánto va a durar. Dependerá. Las partidas pueden ser de 2 partidas de 20 minutos y en una hora estamos fuera. O pueden ser 3 partidas de 50. So that Mercury is going to have a much more difficult time finding those priority targets. Also, when you just look at the composition of the Solar Scarabs, Baba Yaga and Ganesh are the only ones who can somewhat consistently be able to get out of that cage unless the dash from Ganesh gets blocked. And really, there aren't a whole lot of great answers to being able to escape that cage. I mean, Bologna can use ultimate to jump out, but that's trading Bologna ultimate just to escape an Odin ultimate. In some situations might be good just to get away from a death at that point, but this Odin, I think, answers now that question that I was asking you before, which is what would you like to see out of Camelot Kings? You said that second front line to be able to really get in there. Al igual le falta traje para imponer respeto, pero ha venido con camisa igual, ¿eh? Ha venido elegante, un tío elegante. Ha dicho, gano, pero la elegancia no me la quita nadie. Ganesh, you don't really worry about it either. You can throw up the cage inside of the cage, and all of a sudden, you know, hell in a cage match. Who's doing more damage? I think really this Odin is there to make it difficult for Mercury to exist, which we've already evaluated, as well as the Hachiman. Hachiman, if he's caged out there, I mean, he's just stuck. You can hop on a mounted cavalry. You could probably run around in circles, avoid some of that damage, but you're not getting out of the cage.
So Phantom Shell certainly on the mind here. ¿Harías un torneo para tus subs? No. Un torneo más organización que nada. Y no. No hay compromiso suficiente para hacer un torneo ni para sub ni para nosotros. Dice en español. De Alcalá de Henares. On the desk, you've got the Kings, you've got the Solar Scarabs going up against this matchup, right? Both teams No es español. trying to put themselves on match point, on set point to go to Worlds. Firstly, though, they got to get through this matchup. And we've seen the compositions broken down very well on the desk. My focus De is hospitales. immediately towards pace of the game. Es posible, es We've posible. got an EU team. We've got the EU SEC literally coming from that region. Pensaba que era Albacete, no, no, no. Oh, they're definitely an EU team. So, I mean, Algunos dijeron que lo vieron por Murcia. Yeah, they are definitely an EU Pero team. teniendo en cuenta que Murcia no Second of existe, all, I want to touch on a bit of the interview. no creo que lo vieran allí. Walker said, I assumed that 90% of his interview was satire, right? I assumed he was playing the Deathwalker character that we see so Y often. lo digo yo que mi abuelo es He said murciano, ¿eh? something along the lines of, Un I'm crack. well behind the meta, I don't know, I'll probably play Bologna. And he is playing Bologna, and he is going like the Death Toll start that you would expect, so if that's true, do you think he really doesn't know who Quig is? I was about to say the same thing. I think he might legitimately not know who Quig is. He can see him, though. They've got player booths, right? Like, he could stand up and look at Quig. Let me be clear. Quig is that dude. I'm not. He's him? I don't want to say that Deathwalker needs to study up, but these polls are going to be coming, Deathwalker. You better watch out, man. If Quig gets a nice poll, I'm going to make sure to say, all right, you know who he is now. Pues Hex Mambo, pues salió de ahí, de yo qué sé, de Europa. Los mejores players de Europa, sin más. Not as passive as we initially thought, though, because of those draft changes that came through. Mentioned on the desk, of course, this Mercury coming through as opposed to this Nemesis that was initially locked in. And sure enough, you get a lot of that pressure over in the Tuico la Rada es un clásico, ¿eh? Varity con Odín. Deathwalker con Belona, otro clásico también, ¿eh? Y los otros con un Sylvanus como para perder eso, ¿eh? Como para perder eso. Looking towards late game anyways, you're kind of playing a bit more passive, but because you have that pressure, yeah, you're also putting yourself at a bit of a disadvantage because of that Mercury. If you're that far up, if you're looking at the tower line, that Sonic Boom's no going lo to sé. go the whole way down that lane, so you have to watch your Un support, position. I dicen. assume Quig and Yarkor know this. They say, hey, there's no way that we've got Captain Twig heading over at the moment. He's over on the right side of the map towards Variety. Sí, Deathwalker versus Varity, tío. Mercury at that shield buff. April has the La gente que echaba de menos, el OG. Smite OG, gente, y no nos hemos enterado, ¿eh? Just to know their map pressure and know Y Smite OG. Porque cogen el speed los medios. Porque les gusta la droga. Simplemente. Ese contra una isla prácticamente imposible. Yo no sé ni cómo tienen tanta presión los otros, de hecho. Teniendo en cuenta que están Sylvanus, ¿sabes? Se está llevando de Walker los o sea, se está llevando el Varity los totems, ¿eh? I would like to see it, and Yarkor is one of those players who is not afraid of clicking that ultimate at level 5, right? Usually, you're going to miss a wave, you're going to get a little bit behind in XP, but you fly over towards solo lane, you fly over towards mid lane if a fight breaks out. Aquel Dignita consejo campeón. La verdad es que en aquel Dignita Sidehouse era una pieza muy clave, ¿eh? Ahora Sidehouse, bueno, está ahí, ¿sabes? Pero realmente el Sidehouse de Dignita será un Sidehouse muy potente, ¿eh? Luego hicieron el Super Team con Pittsburgh Knights, ¿no? Y pues fue una mierda. Por alguna razón, el super roster de Europa fue el mayor fracaso de Europa. O sea, me acuerdo el super roster, ¿eh? ¿Qué eran, gente? Emilsi, Adapting, Deathwalker, Sidehouse y Boat de AEC quizá o algo de eso. No sé, tío, era un roster de la polla, ¿eh?
these two warriors, ones that we have not seen yet this weekend, certainly not in the two matches previously. Era el super roster, tío. Que no llegó a nada. I don't know what that is. Like maybe that's just Deathwalker. The Odin as a last pick though brings an interesting element to the fights a little bit later. I am an Odin believer for sure. Ya, eso es una putada, Jorge, pero no se puede hacer mucho cuando quieres ver más. Mucha gente que no juega Smite o que no ve Smite, sí que es cierto que es putada de que al ser vista aérea, cuando lo expectamos, nosotros estamos acostumbrados a verlo y este espectador nos ayuda, pero la gente piensa, ¿esto qué es el LoL? Y claro, no entienden que realmente se está jugando en tercera persona, ¿sabes? Que es muy distinto, tío. Eso es putada, es putada. Es putada. Pero no se puede hacer nada para poderlo ver todo, ¿sabes lo que quiero decir? Para que podamos ver todo mejor, es la manera en que tiene que funcionar el espectador, por desgracia. Sirehouse en una época sí jugó con Julio, creo, sí. Básicamente porque no verías nada, ¿sabes? En tercera persona. Si vieras ahí el personaje no ves nada, no ves por dónde vienen, quién viene, tal, ¿sabes? Pero sí que podrían cambiar un poco más la cámara y ver a ver qué se está viendo, qué está viendo el Sirehouse ahora mismo, qué está mirando. Que está mirando una pared, pues lo pones vista aérea. Que está mirando tal, lo pones. Pero eso requiere también más gente, más esfuerzo, ¿sabes? Siempre en cameraman ya te quejas, pues imagínate, tendrías que tener más cameramans, ¿sabes? Because you can't proc your Aegis when you're in your ultimate. When the home sweet home is firing, you have to cancel it to Aegis, and it's a pretty easy target to land on. There's not much movement going on in that. No, el cameraman nunca ha sido melee gods don't really appreciate the Baba Yaga. El mejor cameraman, ¿no? You should be able to stay pretty far away from Quig, and you have knock-up immunity baked into the kit, so that ultimate's not going to be a problem. So some good, some bad here. Just a comfort pick, as far as I'm concerned for Zeros. I do want to see something that I found quite interesting. Captain Twig has been streaming a lot, and he does go for the Acorn. A ver, no es cuestión de eso, Nine. Que por cierto, Juanjer, muchas gracias de mesado, crack. Dice, te los mambos. Muchas gracias, crack. A ver, que Smite creamos que es mejor que el LoL es algo normal, porque lo es. Pero la popularidad de un juego nunca depende de su calidad. ¿Cuándo la popularidad de algo ha dependido de la calidad? Decidme. ¿Desde cuándo? Desde nunca, cabrón. Desde nunca. ¿Acaso Among Us es juegardo? No. Among Us es una castaña de juego. La gente le ha gustado y se lo pasa bien. Pero normalmente no. De hecho, Baldur's Gate probablemente, que ahora salió GOTY, por lo cual lo jugará más gente, era un juego de nicho probablemente, ¿sabes? Y eso es calidad. ¿Sabes lo que quiero decir? Now I should go back to it. Exactly. Because now a pro player has done it. Well, my point is you said you invented it, so I'm just wondering when you gave the information to Twig so he could copy you. We'll figure it out later. But still, 0-0, very even game so far. This is exactly what you called out before the game even started. Slow pacings. April has charged up Sonic Boom multiple times. Has not sent it out. Yo también me digo, no, es ex-mambo. No, por si acaso, que nos meten aquí por copyright, ¿eh? Robé el sprint, pero no robamos Hexmambo, por si acaso. ¿Para qué sirve la capa que está usando Hachiman? Para taparse. Y no lo ven, como en Harry Potter. Es una capa de invisibilidad. Forced to back off at least for the time being. Thought there might be. I mean, Twig was around all three of them, but he gets the stun only on one, pull off the mark, and it'll just go down without a fight. ¿Qué es eso? Ese mod mola, cabrón. ¿Qué es eso? Copyright, ¿eh? Un sub. Los Lego, los 36 mesados, crack. 3 años ya apoyando. Muchas gracias. ¿Es bueno usarla? Hombre, claro.
Así no te ven. Twig could definitely send out a few ultimates just to see what happens. La capa simplemente es un starter que da lifesteal y ataque speed y daño. Y está bien, ¿sabes? ¿Para cuándo unos pepos? La verdad es que no soy mucho de usar esos emotes. Son muy twitchers, ¿eh? El Pepo Clown y todo eso. Son muy de Twitch, pero ya sabéis que yo nunca he utilizado mucho la jerga twitchera, ¿no? El Pepo Clown y todo eso. Los he visto más en otros canales que en el mío propio, ¿no? La jerga de la chaviza. Tampoco es eso porque eso suena a viejo, pero simplemente realmente no he usado mucho los emoticonos y estas cosas. Tengo de hecho el 7TV este y el Better TV, porque los emotes están chulos y tal, pero no todo el mundo los tiene, ¿sabes? No todo el mundo los tiene. Tendrían que venir por defecto. Un piqueíto en Quick. Que por cierto, los Scaras van 1K y medio arriba con un 1-0. Una partida muy europea, por cierto. Muy de farmeo, gente. Muy europea, ¿eh? Cualquiera diría que 9 de 10... No, bueno, 9 no. 8 de 10 players de este partido son europeos, ¿eh? Poco se habla, gente. Yo no sabía ni que estábamos jugando una partida de Smite, no voy a engañar. Hablamos de Pepo Clown y me había olvidado. It's usually just, hey, I'm going to try and outbox the ADCs before they get online. Could work out, especially if you hit level 12, get that upgraded relic, and then teleport over. Twig es europeo, sí. Twig, Variet y Big Man son europeos. Tiene más late de una papa en Vulcan. Son distintos lates. Son distintos lates. Vulcan tiene el Secure y la ulti que puede ser un cambio en la teamfight absoluto. Mientras que Baba es como más daño constante y poke. Y la ulti también es muy buena, pero no es como que ¡buah! Te ha dado una ulti, te ha matado. No, es como ha tirado una muy buena ulti. Pero Vulcan es como no tienes Aegis, te da la ulti y te mata, ¿sabes? Pues eso es muy game changer directamente. Baba ya es más constante, digamos. Bueno, ahora no son europeos, ¿no? Ya. Los que son ingleses ya no son europeos. ¿O qué? ¿Están fuera de la Unión Europea? ¿Qué hacemos? Pero siguen estando en Europa. Siguen estando en Europa. Yeah, up until now, I mean, it's really been nobody over in the solo lane except for these solo laners. And Deathwalker may have a little bit of an advantage in the pressure there, but no solo kill potential. These junglers have been hovering around this left-hand side. Cufrechi jugando dijo con Xavier Jeremiah. Creo que el otro día me tocó un arranque del Q y el Trickstan, ¿no? Estaban inteando por ahí. Somebody is going to stand on it right now. Just asking the question of how many people do you want to dedicate to it. Looks like it was only Captain Twig who may under a little bit of pressure. ¿Y los rusos son europeos? La verdad es que no lo sé. Sinceramente. No sé qué se considera Rusia, tío. La verdad. Los consideraremos el enemigo y ya está. ¿Sabes? No, hombre, no, hombre. Con eso nos vale, con eso nos vale. A ver, según las películas americanas que me han enseñado a mí, los rusos son el enemigo. Siempre. Asiáticos, no lo sé, no lo sé. Es que Rusia es muy grande, gente. Por poco pilla África de lo grande que es, ¿sabes? Pero por el otro lado, ¿sabes? Dando la vuelta al mundo.
Instead, it'll be now beads forced onto zeros. Will at least pull that relic away from the mid laner. And that might be legitimately, outside of Blink, the first defensive relic used this game. Yep, that's big. I think that with the silence, it didn't Pero even mundo seem de like plano. Zeros needed a beat, so it was fearful. Que le pregunten a Jormungander dónde vive. Él sabrá. ¿Quién se lo lleva eso? Se lo llevan los escarabajos muy close todo. ¿Va a morir el April 100%? ¿O no? Porque Twig falla. Y Quick está muy low, ¿eh? No ha muerto nadie, se lo llevan los Scarabs, pero bastante guarro, ¿no? Gente, ¿no os ha parecido muy guarro? La pelea guarrilla, ¿eh? Buah, estaba muerto el silencio. Pero ¿qué es esa inteada random? I mean, the reason that was such a great pull was because Big Man Tings was nowhere to be found, right? If he has that ultimate, Bastante rarilla la lucha, ¿eh? Go in towards that pyro, but because he was gone, they go for it, and then you walk back up. That's the mistake. ¿No va a hacerse la capa la Baba Yaga? Maybe baiting his HP bar a bit. Me sorprende. Lock down plenty of CC, and the kill goes over to Captain Twig. So not the worst trade in the world. You definitely prefer to have that runic bomb because now the Solar Scarabs have plenty of opportunity to get involved. But still, some scrapping over towards the Gold Fury. It seems like the Scarabs were the first ones to get aggressive here. Both ADCs a little bit towards the mid lane here, but I think they'll just trade some poke, head towards that left side of the map. ¿Cuál se dice que tiene el Odin al lado del Blink? ¿El TP dices? ¿O te refieres la recipe? Because your Chernobog can join the fights and that the Hachiman doesn't have that same global pressure. It would take him a while to try and match the pressure of Yarkor. He's got a horse. Es el TP mejorado, el rápido. Si te refieres a los activos, sí. Es el TP rápido. Hay dos TP rápidos, pero este es el más rápido. El que tiene menos cooldown. El que tiene Velona es el otro, pero que tiene más cooldown. Uno tiene 90 y el otro 110 o algo así, o 80, 110, no sé exactamente cuánto. El actual campeón de Smite. El actual campeón de Smite fue Kings, ¿no? Kings fueron los campeones del mundo. Lo que pasa es que con otro roster, ¿eh? Porque, bueno, con otro roster, con otro support en realidad, ¿no? Lo que pasa es que este año iban flojos y, pues, han optado por cambio de roster. Genetic se fue. Estaba rindiendo como el culo y dijeron, me voy a cambiar de roster porque esta gente es muy mala, básicamente. ¿Sí que está muerto? Se ha ido a Cuenca la ulti April, pero... Un poco raro, ¿no? La jugada del Twig aquí, rarillo. Falls down off of a risky call. Good damage by Zero, just showing exactly how much Baba Yaga can do early on, especially when you don't slot a defense item in the mix. That's just 3 damage items online for Zeros. But still, not even an attempt. Hachi no se está haciendo build de crítico, por eso. El Sylvanus se ha hecho anticrítico por el Mercury, así que no está yendo a build de crítico Hachi para que no counter en doble. Aún así, esta gol es muy buena por parte de los Kings. Muy buena. Buena contestación, tienen mucho daño con el Vulcan y la ulti, el Secure y tal. Ha estado muy bien. Y Music, muchas gracias por 4 besazos, crack. Muchas gracias por ver el canal, thank you so much. Camelot Kings are stepping up a bit. Quig goes in for the pull, misses, and now Quig's in trouble. The mark with the pull, but Variety is here to join no muere, the two-man ultimate, and somehow Quig is alive. Bueno, va a morir ahora sí. Y espérate tú, que ahora llega la velona, ¿eh? Nah, no creo que pase nada, la verdad. Ha llegado la rata. Está llegando mucha gente, pero está siendo un poco raro esto, ¿eh? Le ha venido bien a Kings esto, ¿eh? Le ha venido bien a Kings esto. Ha llegado mucho antes el Odin y ha sido clave. Si llega a dar ese 2, ultea. Y de hecho, si hubiera ulteado sin dar el 2, también se lo cargaba probablemente.
Everyone probably thought Quig stepped up too far, and he ended up going down. But at the cost of 2, I think you'll take that trade every day of the week. Yeah, Variety gets 1. I mean, I will say for all the scrapping as zeros, the only one seemingly wants to be here for the beacon as the Pyromancer gets looked at. I was going to say, though, I mean, 7 kills total in this game. 2K abajo van los Kings. Pero esto está muy igualado. La cuestión es, Velona ¿va a ser capaz de cargarse a la de carry? Esa es la pregunta. ¿Quién gana ese 1 contra 1? ¿La de carry o Velona? No lo sé, pero ya veremos. Eso es lo más importante, porque Odin seguro que no gana el 1 contra 1. Seguro que no. Buena ulti de Vulcan ahí asegurando. Ya hemos dicho que encontraríamos una mezcla de metas. Unos buscando el secure de objetivos con picks como Vulcan, Kukulkan, Todd. Y otros que quizá optarán más por unos de pelea, ¿no? La ulti de Vulcan no es especialmente buena en una pelea. Normalmente puedes tirar a X a ella, o saltar, o dashear, o algo. Mientras que la de Baba Yaga no puedes esquivarla entera. Muy difícil. Así que ya veremos. No sé, Velona va a Executioner Phalanx, por lo cual va a tener muchísima ataque speed. Va a tener los blocks, va a tener el disarm y va a tener el Death Toll que se cura. Entonces, no sé quién gana ese matchup. Realmente no lo sé. O sea, yo creo que lo ganará Velona probablemente. Tiene mucha ataque speed esa Velona. You have overwhelming safety. Even if a Priel and Ecrom try and gank you, you can hide in the wall, jump back out, beads, go to the sky, fly over. There's just so many opportunities here for Yarkor, and he pilots this Chernobog effortlessly. It's not going to take too much to just, you know, be. Está estanqueando además la. So, while yes, the Camelot Kings have been the ones. Está estanqueando la profética y la Velona. Maybe get that upgraded starter item and then look towards a fire giant, or at the very least try and send someone over to stop the split push. 4-man grouping here from the Scarabs, almost catching Twig out around the fire giant. Nobody is any of the. La conduit para Proki Build está bien. Sin Proki la conduit meh. Con Janus. Como mucho. Porque tiene mucha movilidad y tal. Y ya está. No la usaría con mucho más. Y de hecho probablemente ni la usaría con... Bueno, es que ahora mismo el starter de revivir mola mucho. ¿Plantando mi carta en la base de la Velona? Bueno, ya veremos. ¿Se va a comprar Kusari? Es la pregunta. ¿De Sembrance se comprará Kusari también? ¿O se comprará un Oni para mitigación? No lo sé. Gallarda, muchas gracias por el tiro, no, crack. Bienvenido a la familia. Muchas gracias por ver el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. El Phalanx está muy bien porque da defensa física y mágica, gente. Cuando stackeas el Phalanx ganas ataque speed, pero también ganas de las protecciones de ambas. Entonces es una forma de hacerte protecciones híbridas a la vez también, ¿sabes? Está muy bien. Mercury lleva 4 stacks del Rage, ¿eh? Ha estado en 4 de 4 kills y en todas ha conseguido stack con el Rage, ¿eh? Eso es súper worth it para él, la verdad. Pronto van a forzar, yo creo que la Gold, ¿o qué? Bueno, están mirando ahí un poquito todos. La cuestión entre Rata y Mercury, Rata va a o sea, Mercury va a explotar a Rata, ¿no? Realmente. Deathwalker va a ir para la zona de medio, probablemente vayan a buscar Gold Fury. Pero por el otro lado, tienen que ir con ojo, ¿eh? Estos se hacen la gol entre dos fácil, ¿eh? En un segundo. Y se lo lleva. Y se lo lleva con el 1. Bastante unlucky para los Scarabs, la verdad. Pues se le ha llevado con el 1. 200 de daño. Estaba metiendo el otro crítico de 800 y con 200 de daño se lo lleva. Típico. Unlucky.
I got it. And that was the end of the conversation because that's the kind of guy Yark is. Now Pyromancer started up, the Kings are nearby, but look at this, Big Man Ting just being zoned out. He can't get anywhere near this objective. Aquí sí que se van a poder hacer el tiro bien. Está pegando fuerte ahí. Pero me pega duro, ¿eh? Ha sido ulti de rata, ulti de Odin por el Phantom. A ver, esto es un poco YOLO, me lo parece a mí. Tienen que irse, ¿eh? ¿Qué hace Twig ahí? ¿What? Va a morir ahí, Silenced 100%. Guay, creo que me se ha comido la ulti de Vulcan, ¿eh? Eso ha sido un tirada. ¡Oh, buena ulti de Mercury! ¡Qué buena ulti de Mercury! Aún así se tienen que pirar. Ya salió un 2 por 1, pero... Están muy lows, ¿eh? Llega Velona ahora. Velona en realidad se lo puede tanquear de free, ¿eh? Ahora mismo. Realmente puede. Va con el Deathtoll, Usari. Es inmortal, literalmente, ¿eh? Es inmortal Velona en el Fire. Se la puede solear. Tarda como 27 minutos más o menos, ¿no? Pero la cosa es que no le baja nunca la vida. Y no tienen ulti de Vulcan, no la tendrán ya mismo. Ulti de Variety, bastante floja, ¿eh? Lo que pasa es que cuidado, ulti de Vulcan, la va a robar el Vulcan, tiene pinta, ¿eh? A ver. No, mala ulti de Vulcan, ¿eh? No ha llegado a tiempo. Uf, qué risky, ¿no? Contra un Vulcan intentar robar eso. Se han calentado un huevo. Pero bueno, les ha salido bien. Cazador con los 16, crack. ¿Y qué pasa, Warchi? Feliz año, éxito en lo que hagas. Char de crack. Igualmente y feliz año a ti también, tío. No, no, el coach no está en ahí. El coach se va de la sala, gente. El coach solo va para Pixie Vans y tal. They're going to take their time, still have plenty of tier 2s to go for, and tier 1s for that matter. So there's a lot of real estate on the map for them to try and grab to put some more gold in their pockets. You know, with this, I'm not sure that Deathwalker has learned who Quig is yet. I didn't want to say it. I didn't want to be that guy. Juega Julio, sí, juega después de este game. Por donde tú quieras, José, me ves. Donde tú quieras. Por eso estamos. Gracias con los 23, crack. Muchas gracias por haber canal, grande. Thank you so much. Toxic de último para Velona. Parece. Pero bueno, simplemente querrá hacerse el soleo, ¿no? Fácilmente. Es una Velona que te solea directamente. A la de carry. Con ese ataque speed no puedes lidiar contra una Velona realmente. Entre el disarm, los blocks y demás, no puede, supongo que puede ganarte el 1 contra 1. Buscará eso, ¿no? Un poquito el split push, el 1 contra 1 que no puede perder y cosas así. Ahora mismo, por ejemplo, está la rata en derecha. Velona se la suda la rata directamente, ¿sabes? Y aquí van a presionar con el... Tienen Fire y tienen el Titán a full de vida, ¿eh? Ok, ulti de Mercury. Se ha calentado. ¿Qué hace Mercury, cabrón? Dios, ha muerto el Big Man Instant, ¿eh? Ha resucitado, pero ha muerto igualmente. Joder, va a calentar el Merc, ¿no? Hardcore se salva low, pero ha sobrevivido. Lo que pasa es que estos van a morir todos, ¿eh? Yo creo. Se van al pozo, gente. Qué buen disarm. Se muere Hardcore también. Esto es partida, ¿eh? Esto es instagame. Instagame, gente. 27 minutos. Kings al pozo. Un titán full de vida. Ese titán gana solo, directamente, ¿eh? Es un titán full de vida. No pueden hacer absolutamente nada. What a dominant performance here for the Solar Scarabs. They played for late game. They felt their comp was better, and I think they were right. April had no problem. Silence just walks up, drops the Dark Pillars. Cositas, ¿no? Let's go. Who cares about the tier 2? Let's run through the Phoenix. Tings got killed twice during that fight through relics. It's just unfortunate that the Scarabs were able to get such a massive lead. ¿Cómo que un titán? Cosas que pasan, Cami. Ahora los titanes se pegan de hostias. Así es la vida. Drake, lo tienes a lo crack. Muchas gracias por ver el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. Bueno. Predicción
para los escarabajos, gente. This Mercury, I mean, we were questioning whether they even knew the meta. They made up their own meta. All right, we weren't questioning it. Deathwalker brought it up to us. He's like, we're lost, bro. I told you it was satire. He was joking. He was messing with us because they knew that Yarkor was going to go split push. They knew Yarkor was not going to be in that fight. Then, when he showed up, he was at like 20% HP. The second he landed from that Chernobog ultimate, he had to try and run away, and he couldn't get out. That's something the Camelot King Ahora muteo con la música y tal. Que ya han puesto como una música rara de fondo, tío. Que dices, ¿podéis no poner música rara de fondo mientras comentáis? Perdí la apuesta, pero gané de cualquiera, así que no me dolió. Esa es la buena, ¿no? Es la que hace la gente con la mamboneta. Dicen siempre, yo apuesto en contra de Mambo, porque si gana Mambo soy feliz aunque pierda puntos. Y si pierde Mambo soy feliz porque gano puntos. Hijos de puta. Mira, si el Chrome ahí no se hubiera comido esa ulti, esa teamfight hubiera salido que flipas de bien, ¿eh? Pero que flipas de bien. Así que nada. Sí, llegaste, Saiko. Aún no ha jugado Julio. Julio juega el próximo set. Julio juega el próximo set, gente. Y por cierto, crateas antes con los 23. Muchas gracias, crack. Muchas gracias, tío. Que no sé si lo he dicho. Joder. Un cierre rápido, ¿eh? La verdad. Un cierre rápido de Scarabs a Kings. Esto no significa que vaya a ganar Scarabs 2-0 fácil, ¿eh? Significa que esta partida la han jugado muy bien, muy clean y han acabado muy rápido. Más rápido de lo normal. Pero no significa que esto pueda pasar. Ahora a lo mejor Kings va y les estompea a los escarabajos. O no. Pero no es como que, oh, Scarabs son la polla, los Kings son la mierda. La gente también es como muy dramática. Pierde uno, ¿sabes? Un set y ya, o una partida ya es como, ¡buah! Se acabó. No. ¿Que los Scarabs han jugado fino? Sí, han jugado muy bien, muy clean, la verdad. Muy clean. Pero ahora puede que Kings remonte 2-0 y se pone 2-1 y ganan. O sea, no puede saberse. Cualquier caso, ya hemos dicho que Scarabs esperábamos de ellos también un buen rendimiento. Al final hicieron muy buena LAN. O sea, muy buen torneo del clasificatorio del SCC. Tirando fuera a los top 2 realmente, ¿no? A los Warks que eran más favoritos que ellos. O sea que, bueno. Bien por ellos. Bien por ellos. De momento aquí demostrando que no están aquí por casualidad, sino que han venido a ganar y a clasificar al Mundial. El año pasado ya hubo esto. Literalmente 2 equipos de SPL quedaron fuera. Porque 2 equipos de SCC de EU se colaron en el Mundial. En la SPL sabéis que hay 8 equipos, en el Mundial hay 8 spots, pero los 2 de Europa de SCC se clasificaron y 2 de esto palmaron, ¿sabes? 2 de SPL palmaron contra los de Europa. ¿Puede pasar lo mismo? Bueno, a ver si NA da un poco la sorpresilla también, tío. Me gustaría, sinceramente. Esa oferta de gema es la misma siempre. Bueno, cuando hay oferta, sin más, ¿no? Es una oferta. No quieras que te pongan más. Ya te ponen la oferta de un 30% así, ¿no? Está de puta madre, cabrón. Te quejes. Confiamos en Nock. La verdad es que Nock iba desnudo el cabrón, ¿eh? Y la verdad es que el León jugó muy bien con el Maui, ¿eh? Yo banearía a Maui, sin duda. A ese roster. Hubo una vez creo que solo lo hicieron, yo creo, que pusieron 50% de descuento. Me compré 16.000 gemas. Y hubo gente que sé que se compró 24.000 o más. En plan, hay que aprovechar este descuento, ¿sabes? Joder, te estabas comprando 16.000 gemas al precio de 8.000, ¿sabes? ¿Cómo no comprarlas, loco? Estuvo fresco. Solo pusieron una vez, yo creo eso. Joder. Fue una locura. ¿Dan el pase gratis por jugar 11 partidas o vi mal? Pues no lo sé. No lo he visto, no lo he mirado. Ya, sí, había gente con muchas gemas. Ya, con eso de
de hacer una cosa rara, ¿no? Con la moneda o alguna cosa rara, un bug raro de la Switch o algo así, ¿no? Pero bueno, toda esa gente les debió caer o les pudo caer ban. No sé si les cayó ban, pero debió caerles ban porque están haciendo exploit, ¿sabes? O como mínimo quitarles las gemas. Te dan el pase, una skin limitada, 11 cofres y boosters. Por jugar 11 games. Joder. ¿Pero qué es eso de los 11 games? ¿El fin de o algo? Ah, 11 días. Vale, del 4 al 22. Vale. Hostia, pues dan cosas frescas, ¿no? Free Unlimited Choice. Pero una Unlimited, ¿cuáles son las Unlimited? Hay buenas de Unlimited, ¿no? Y encima es Choice. Joder, ¿no? No son 11 games, los puedes hacer en un día. ¿Puedes hacer 11 en un día? ¿En serio? Joder. Pues está de puta madre, ¿no? Estos de hi-rez, cabrones. Yo hice las 11 y me dio. ¿Pero cómo te has hecho las 11, cabrón? ¡Hoy! Ya vale, ¿no? ¿Salimos de casa o qué? Nada, pero vale cualquier cosa, ¿no? Arenas y cosas así. Supongo que sí. Es que arenas no es lo mismo. O sea, yo pienso en echarme 11 ranked y pienso, no salgo hoy. Pero claro, te echas 11 duels o 11 arenas y te las pelas en 2 horas, literalmente, ¿sabes? Ya ves. En arenas, en 2 o 3 horas las tienes hechas. ¿Qué te metiste? Blas. Lo que yo me he metido se llama Hex Mambo. Y lo tenemos en el próximo set. ¡Mambo! El hype de la mamboneta, cabrón. Es el hype de la mamboneta. Aunque me haya baneado Julito, la apoyo igual. Sí. Es difícil odiarlo, ¿no? A ver, se enfada bastante el Julio. Es un tío que se enfada. Pero es lo que hay. Lo que hay. Es un tío, bueno. No es un buen perdedor, digamos, ¿no? No es un buen perdedor. Pero es buena gente, que es lo importante, ¿sabes? No es el mejor perdedor, pero bueno, está bien. Le gusta ganar y a todos nos gusta ganar, pero hay que saber perder también. Y hay veces que sabes que has hecho mierda y hay que asumirlo, y hay veces que la gente quiere hacerte creer que has hecho mierda. Y eso es lo que él no soporta. Que son cosas distintas. A mí, por ejemplo, me la suda porque... Yo qué sé, tío. Literalmente me da igual, ¿sabes? Pero hay gente que le molesta más eso. Cuando ha entrado el Mercury con la ulti aquí, yo pensaba que se había vuelto completamente loco y que iba a morir, tío. Pero no. No sé cómo no ha muerto, la verdad. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! Pues a lo mejor hubiera sido campeón Luisito, la verdad. La verdad es que sí. Estuvo reventando jugando con ping. O sea que probablemente hubiera estado ahí petándolo. Fuertemente. Pepón con los 21, crack. Dice, 21 meses, Warchi, ¿qué pasó aquí? Pues han pasado 21 resuscripciones, exactamente han pasado. Y muchas cosas seguramente por el camino. Muchas gracias, crack. Julio se enoja cuando dicen que el rival que le toca un duel es malo. Ya, pero eso pasa porque estáis desprestigiando lo que hacemos nosotros, ¿vale? Yo juego una duel y la gente dice, joder, qué malo es ese pavo. Sí, le he ganado en 3 minutos. ¿Creéis que es malo? No, a vosotros os ganaría en 1,5. Entonces, esa es la cosa. No hay que desprestigiar tampoco al que le ganas, ¿no? Porque a lo mejor es un tío que es bueno. El otro día subí una duel, gané 100 de MMR. Fue una partida semi-close, ¿sabes? Pero un tío de 3.400 de MMR. ¿Sabes lo que quiero decir? Para ganarle. Y la gente dirá, bueno, no lo hizo tan bien, no es malo, no sé qué. Seguro. Es un tío del top, ¿sabes? Entonces, más que nada es eso. Es como que...
pisan un poco lo que tú haces, ¿no? Y es como, no es plan, tío. O sea, me estoy esforzando, ¿sabes? Para hacer esto. No es tan fácil como parece. A veces yo hago parecer muy fácil cosas. Y la gente luego no lo valora por eso. Porque es como, bueno, es que es lo que hace Warchi siempre, ¿no? Al final, si siempre estoy reventando a gente, siempre subo victorias, siempre gano y parece fácil. Coño, parece fácil porque soy una polla, cabrón. ¿Sabes? Parece fácil porque soy una polla. Pero no, no es para todo el mundo. No todo el mundo puede hacerlo, ¿sabes? Es así, es así. Es así. 11 surrender, dicen por ahí. No es mala strat, ¿eh? Hacéis una party ahí de 5 y al minuto 10 surrender en todas las arenas. ¡Pam, pam, pam, pam! En 2 horitas habéis perdido 11 arenas y tenéis un montón de skins. Cuidado, ¿eh? Hacer parties en el Discord de Warchi. ¡Cuidado! Que podemos darle utilidad al Discord de los Warchimaníacos y todo, ¿eh? Nos estamos pasando de listos ya. 11 surrender challenge. ¿Cuenta el macho de DDI? Pues supongo. Pero no lo sé. Added benefit of boosting the attack speed of your team with Heavenly Banner enough to dissuade the source. 11 duel perdida en 5 minutos. Pues sí. Lo que pasa es que tienes que querer perder 11 duels. Yo pierdo 11 duels y pierdo 1000 de MMR. No me apetece. Si mi tutorial está todo rojo, es lo mismo, ¿no? En realidad, el surrender o no. With just Honor and Ganesh, you can all in on early game aggression, try and catch the Solar Scarabs in that early, put them behind, play into that team fight with a massive advantage. Or the Camelot Kings still have the opportunity to go for a late game slanted composition and try and play into the Solar Scarabs at that 25-30 minute mark. Hard to say which one would be more successful for the Kings because we've had very different iterations of this team throughout the year, but I would say, considering the pace of Game 1, I would like to see the Camelot Kings get at least a little bit more early game aggression in their draft, at least throughout the jungle. I think get something more twig and get involved early on, and that'll do a lot of the lifting. Estoy damando Mercury, gente, ¿eh? Los Scarabs vuelven con lo mismo de momento. Lo que no tendrán es el Ganesha. Ni a Belona, porque se la han quitado. Claro, claro, o sea, lo de perder es relativo. O sea, surrendeáis en realidad no porque... O sea, aquí cuando surrendeas el challenge de las 11 surrenders no es porque quieras, es porque sabes que vas a perder igual. Encima seguro que es un cabrón en el otro equipo jugando Nox. O sea, que no merece ni la pena jugar esa arena. Es mejor surrendear y ya está. ¿Mambo ya jugó o no? Juegan después de este set. Es el último set del día. ¡La Mamboneta! Es el último set del día. ¿Qué crees que le falta a Camelo para volver a cumplir? Yo creo un jungla y un sub. Hombre, support seguro porque se fue Genetics. Pero cuando estaba Genetics también estaban perdiendo. O sea que no creo que sea solo eso. Yo creo que ganaron porque a nivel estratégico se podía hacer muchas cosas. Y Genetics tenía muy claro el meta y todo lo que se podía hacer. Y hacía muchísimo trabajo para carrear a su equipo. Y ahora no. En fin, ya está. Es así. No es un equipo campeón del mundo el Kings de ahora. Y ya está. No es un equipo campeón del mundo. ¿Sí son los campeones del mundo? Sí. Sí lo son. ¿Es un equipo campeón del mundo? No. Puedes decir, a lo mejor es que se han relajado después de ganar el mundial. Pero no, realmente Kings... Los players de Kings... Nunca estuvieron al nivel del top, digamos, como para ganar un mundial. Que lo ganaron, sí. Pero no siendo los mejores. Jugando, mejor. Pero no siendo los mejores, es distinto. Porque la verdad es que hay que tener en cuenta que el mundial de Kings fue un mundial clean. Literalmente ganaron 8-0. Ganaron el bot 3-2-0 y los dos bot 5 3-0, 3-0. Literalmente ganaron todo y ganaron el mundial sin perder ni un solo game. Y dices, joder, muy superiores. Muy superiores a nivel táctico. Simplemente. Sabían lo que tenían que hacer porque Genetics lo tenía muy claro y lo ejecutaban bien. Y ganaban a base de estrategia. Sacaban ventaja. Entendían lo que había que hacer en el game. Sabían cuándo jugar algo, cuándo no pelear algo, cuándo buscar ventaja por aquí, por allá. Y las peleas pues ganaban por ventaja.
¿sabes? Ganan porque habían hecho Snowball ya, ¿sabes? Para ti Genetics es el mejor support. Yo creo que es de los mejores support, la verdad, sí. Yo creo que es de los mejores support. O sea, yo siempre he pensado que Genetics es muy bueno. Es poco retrasado, pero muy bueno, ¿sabes? Una cosa no quita la otra. And you know, the issue of who's going to be initiating the fight is true on both sides here. The Camelot Kings have guaranteed initiation from Hunbots, but something we always talk about with Hunbots is who else is burning the beads. Estoy tapando a Mercury, gente. Un Sobek, ¿eh? Sobek mola, en realidad. Está muy fuerte. Ahora Genetics está en Oni. Un equipo con posibilidades reales de ganar el Mundial. So I'd like to see additional initiation from the Camelot Kings as well. Osiris to round out the draft for the Solar Scarabs. Not exactly that Paragon of CC that we were calling for, but still has the ability to disrupt the backline, can win out in that 1v1 trade up against. No lo sé, pero Emilcy desde luego ha sido uno de los mejores sin duda. Y Raffer, Emilcy han tenido en su época mucho potencial como support. ¿Quién es el favorito de este mundial? No creo que haya un favorito. Creo que hay tres, para mi gusto, vaya. Creo que Oni, los Sticks y los Levis están un paso por delante del resto de equipos de SPL. Pero un paso por encima, ¿eh? Directamente decir, creo que no van a perder un set contra ellos. Y no sé, estaban dominando muy fuerte. Pero entre ellos, creo que ganará el que juegue mejor el set. Sin embargo, contra el resto de equipos me ha dado la sensación, al menos al ver las partidas de la SPL, cuando vimos el torneo, de que estaban un paso por delante, que era como que les pisaban directamente, ¿sabes? Entre ellos se podían ganar uno u otro, pero a los otros los pisaban como si fueran mierda, la verdad. Mambo yo creo que puede llegar a semis. Yo creo que puede llegar a semis, Mambo. Creo que puede ganar a Jade, por ejemplo. Pero no sé si podría ganar a un Oni, Sticks o algo así, ¿sabes? Yo creo que podría llegar a semis, Mambo. Sí ganó el Ravens, sí han ganado 2-0, bastante contundente, la verdad. La segunda ha sido una paliza de los Ravens. ¿Hard crees que bajó el nivel? No lo sé exactamente cómo estar ahora de motivado y tal. Pero cuando el roster no está rindiendo, al final tú mismo te motivas y bajas tu mismo nivel también, ¿eh? Pero no sé qué... No sé si es que sea el que esté rindiendo peor del equipo hardcore. Creo que simplemente el roster no está funcionando y ya está. Y eso siempre lleva a que todo vaya a peor. Sí, claro, claro. Pero bueno, han perdido en el los Oni perdió contra los Levis, gente. En el clasificatorio, ¿sabes? Until you really want to get involved in the fight. You really want Jotun before Fear No Evil goes down, and you really don't have single kill potential or individual kill potential until you have Hydra's Lament on top of it. So that does slant it a little bit more so towards the mid game. Raijin is a lane bully. We've seen what he's been able to accomplish over the Soul lane. Will only do more damage out of mid. But again, mid laners fights generally predicated on jungle presence. Bueno, PBM siempre ha tenido sus épocas, ha tenido sus momentos. Ha sido para mí también uno de los mejores support PBM, ¿eh? Ha habido épocas que ha sido muy contundente. Pero bueno, yo creo que a veces cuando, no sé, o ganas un mundial o estás cerca o tal, y te quedas a las puertas, a veces se desmotiva, nos da sensación de que se desmotiva la gente y empieza a rendir mucho menos. Iniciamos predicción, gente. Mucha suerte. Sí, no. Jambi, porque ahora tienes que elegir rival. Al quedar terceros, eres el tercero en elegir rival. Para ganar el mundial tienes que ganar a todos, eso es cierto. Pero no quieres perder. Tú no quieres perder. Dices, ¿le daba igual perder contra Levis? A nadie le da igual perder. Nadie quiere perder. Tú quieres ganar todos los games, ¿sabes? Aunque no les eliminaran. ¿Por qué no les eliminaban? Porque ya estaban clasificados directamente al mundial.
And we Es saw así. last game, the Solar Scarabs knew how to deal with the Turnbog. They said, hey, instead of chasing him around, instead of letting Yarkor split push and trying to stop, let's just pull an objective. Let's just fight. And they collapsed. No, del on the Copeti no, second hit the Víctor. round. Got one impactful ult off towards that tier 2 last game, and he touched the ground and was like immediately dead. So that's not going to be the case this time around. Yarkor wants some more control in the lane. This is one of his best picks for trying to find solo kills. I like this switch up a lot. Not to mention, Treleana, pero si now you Tapani lo got dijo. Twig on the Hunbatch, who he can just find Bueno, the most impactful ultimates in the world. si lo dijo Pani, nos lo creeremos, ¿no? So, I do like the switch ups here. No Not sé, to say Rick. that I don't like a lot of what the Solar Scarabs got back. Zero's going back to the Baba Yaga. That's always going to be strong. April getting his hands on Mercury again, something that I definitely didn't expect. Yeah, I think A nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder. Ya veremos qué pasa en el Mundial, que es la semana que viene. Como digo, yo creo que ellos son unos candidatos a ganar el Mundial. Lo creo firmemente. Pero también creo que puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? We might see more of the same. I think April was very satisfied to just hang out, get some of those items as power spike items online. Of course, if he gets caught out early, might spell a little bit of damage there as we see the Kings get pressure over towards that mid lane. And that changes the matchup. You have the exact same mid 2v2 matchup there on the side of the Scarabs. You change it now completely for the Kings. El matchup Osiris contra Belona, ¿eh? ¿Quién gana ese matchup, gente? No lo sé. Pero me gusta ver estas solo lanes, ¿eh? Muchas veces, tío. Ya se echaban de menos, ¿no? Los monos pegándose hostias, tío. ¿No se echaban de menos, gente? I mean, months ago, and we had not seen him at all. Maybe a bit. Like, I think there was a jungle attempt, but besides that, Osiris has just been out of the meta, so... Se echaba de menos los monitos, tío. Y ya solo veíamos putos magos de mierda asquerosos. Joder. Harto me tenían los rayines y los poseidones. The auto attack presence of an Osiris is still very annoying to deal with, especially when you look at some of the characters. La verdad, no solo sé jugar magos. Kings that can't get away from tether. One of the most annoying abilities in the game when you're constantly getting slowed by that sickle. So I expect Deathwalker to be an absolute menace on this pick for, I would say, the next 20 minutes. There is a fall-off period, of course, late game, but until like... Se está subiendo el 1 el Deathwalker, ¿eh? Porque con el 2 ha quitado 60 y con el 1 80. O sea que se está potenciando el 1, el Sickle. Okay. Even though there's a fear no evil, like if he gets caught in the ultimate. Well, he's not going to fear because he's Osiris. He has mitigations. Right. No, La sigue bloqueada. ¿Qué te refieres? A la ballena, sí. Había leído la velona. Estoy borracho. Nope, it's just April. He's actually chasing away Twig over at his buff. Beadsing. What a crazy interaction. Beads is the disarm to get the blue buff steal. On the other side, Twig gets the blue buff steal. And despite what feels like action, it feels like action just occurred. That's certainly how I'm feeling. Pues el Twig aquí está haciendo una muy buena invasión, ¿eh? No podían seguir ahí mucho más porque si no... Es lo que hay. Saben que le ha invadido, pero no puede hacer nada. Iba ya con la velocidad, iba con el speed. No podías chasearle, simplemente. Bits para quitarte de Isabel, poder robar el blue. Ya, pero no sé si es que no tenía el 3, porque si no hubiera usado el 3 para hacerlo, para asegurarlo y ya está. Pero ha estado bien tirado esos bits, la verdad. Right, he's definitely getting the better end of the trades for now. Belona does, you know, have her strength in these boxing trades, especially in a full wave with your hammer pop. I think the pace this game is going, would be hard. No se sabe, Golden. Puede pasar cualquier cosa. Ulti del mono. Muy bien el no-cap del hardcore, la verdad, saltando ahí. Y se llevan la kill, ha llegado perfecto a ese counter gank, así que ha sido rip, la verdad. El counter gank ha sido clave. Y Snook, muchas gracias, mesazos, muchas gracias para ver canal. Dice, buena Warchi, muy buenas. Y Pablo con los 62 mesados, dice otro mes aprovechando. Por aquí, Warchi, un saludo. Muchas gracias, crack. Muchas gracias, tío. Once you use special delivery, guess what? Twig comes around the corner, unbeknownst to the Solar Scarabs, and finds a massive ultimate. And your dash is already down. There was no way
he was going to be able to make it out of there. So, unfortunate aggression and well played as Quick takes a lot to end the body block. Ha fallado, tío, el... Ha fallado el Ecrome, tío. Uy, se lo carga. Qué nice. Ha conseguido maná para la ulti. Nice. No tenía maná, ¿eh? Ha pegado los básicos ahí a muerte. Hasta poder cargar maná con la pasiva. Y una buena kill para él, la verdad. Una buena kill. ¿Se ha jugado un Chuck? Aún no, pero llevamos 4 games. Este es el cuarto. Aún no se ha jugado Chuck, ¿no? No sé si jugará tanto Chuck, ¿eh? Con el meta de Warrior, gente, el Chuck no es tan bueno. Pensar que el Chuck se está usando como counter del meta de magos también, ¿no? Un poquito con su utilidad y demás. Pero para jugar contra otro Warrior, ¿sabes? Bueno, no es tan bueno. Le van a presionar, ¿eh? Mirar el Twig aquí robando. Uf, mucha presión, ¿no? Está haciendo lo que quiere el Twig con el mono. La verdad es que está jugando que flipas, ¿eh? Y roban el bufo. Madre mía. Y está robando farm por aquí, por allá, por aquí, por allá. Está súper bien eso, ¿eh? Aquí el de Walker está ganando este matchup, pero ahora mismo porque se ha pillado el Phalanx, ¿eh? Pero en realidad... Ahora el otro va a vaquear también, ¿eh? Ahora el otro va a vaquear, que tiene el TP ya ready. Twig keeps this pace up a little bit, forces the issue a little bit more, have to imagine that April ends up under a little bit more pressure. That seems to be the case for now. Like, hey, let's not let this Mercury hyper farm, let's not let him get free kills. Madre mía, me está dando todo el cabrón, ¿eh? Ha sido 2 ultis por una. Ni tan mal para ellos, supongo. No kills netted on the left side of the map. I think that was a one-time thing that both junglers were over in duo lane at the same time. Seems like right side of the map. Ya tiene el Golden Gooseberries. Sí. Those are really where we're going to find these junglers for the majority of this early game. I do want to see fights towards the left side of the map, and that's where the junglers are headed now. It looks like that shield buff is a high point of contention, and Twig's taking damage. Yeah, he's down a half. El Twig ha pillado ahí, ¿eh? Ha sido ulti de mono por bits de... qué buena ulti, April. A ver cómo sale eso. Rip. Rip. Ha sido ahí un poquito fail. Un Lucky, un Lucky. El Ecrome va fino, ¿eh? Por eso. El Ecrome va fino. El lado está las piñas. Se están pegando hostias por todos lados, la verdad. Mercury ha conseguido un stack igualmente el Rage. Sale bien por ahí. Bien parado. Necesita conseguir stacks de la pasiva del Rage. El Twig está invadiendo mucho, ¿eh? Está jugando muy bien esta partida el Twig. Me gusta cómo está jugando, la verdad. I'm a big fan of the Erendite. It's an item that got some buffs. It can do some extra damage. It helps you out after you pop that ultimate. And what did I say earlier on? If you're fighting with Fear No Evil, you're having a good time, Erendite is just gonna augment your Fear No Evil. You make sure. Madre mía, se vuelven locos. Ha ulteado Barit de ahí para... Bueno, el de Walker también, ¿no? Han ulteado para llevarse el tótem, tú. Están completamente majaras los solo laners. Están completamente majaras ya. Los dos han ulteado ahí para hacer daño al tótem. 5 tótems que lleva el Dead Walker por eso, ¿eh? Lo sabe lo que tiene que hacer. Holding on to a little bit of a lead, and I say that it's nice to point out a 300 gold lead. It doesn't really matter though, right? Like we're 9 minutes, 10 minutes into the game, and it feels. Sí, es mucho oro para el equipo. Cada tótem es 125 de oro, de equipo. O sea, es mucho. O sea, si uno se hace los 10 tótems y el otro no se hace ninguno, literalmente le sacas una ventaja abrumadora, pero muy loca.
Es como una Gold Fury o más, ¿eh? Por eso tienes que ir haciéndolos. Porque es que se nota al final. O sea, no es como algo que notes en uno. Un tótem, vale, 125. Pero claro, regalas el primero, 125, otro, 125, otro, 125, otro, 125. Y ahí vas, ¿sabes? Y claro, no paran nunca. Está fino el Ecrome con los básicos, el cabrón, ¿eh? Está bien fino ahí. Pasa que aquí a lo mejor le fuerzan la ulti, sí. Aquí ha troleado, porque ahora, bueno, por suerte han visto al Twig, pero el Ecrome le han forzado la ulti, entonces ahora tiene que jugar más defensivo por si viene Twig. Y todo por gridear, porque si hubiera tenido el dash solo hubiera tenido que tirar el dash sin ultear. Pero bueno, teniendo al otro cerca. Ahí viene el mono, tienen que huir ahora. Y ha gastado los bits encima, nada, retirada. El Ecrome lo ha visto claro. ¿Por qué boxearía esta gente en esa desventaja? Evidentemente venía gank. Lo ha visto muy claro que era baiteo. Y muy bien visto. Bueno, el Barret no se ha hecho el Executioner por eso, ¿eh? No se ha hecho el Executioner. El otro borracho de The Walker se ha hecho el Executioner de segundo por eso. Está muy igualado el game, pero tienen mucha capacidad de jungla rápida. En esta partida no tienen buen secure de objetivos los Kings, por lo cual no pueden jugar a objetivos como con el Vulcan, mientras que pueden jugar mejor a objetivos los Scarabs por la velocidad que tienen con los críticos del Mercury, ¿eh? Probablemente. Robocop. Se hace Phalanx Berserker, ¿eh? El Varity Phalanx Berserker. Rareta, ¿no? Y el de Walker que va full daño con el Executioner, pues pegándole una paliza, la verdad. Uy, el Quick está muy low, ¿eh? Se tienen que pirar y regalarlo porque ha llegado ahí el hardcore. Bueno, a ver, te puedes hacer... A ver, King 6 te las puedes hacer, pero en early no son buenas. Pensar que en las King 6, ¿vale? Gente hacen daño porcentual según la vida del rival, ¿vale? Entonces, si no me equivoco, las King 6 las nerfearon a 1% de vida cuando estás a 2000 de vida, pero escala hasta un 6% o 5% o algo así, o no sé cuánto cuando tienes 2750, ¿vale? Entonces, se nota mucho la diferencia cuando un tío tiene mucha vida, pero muchísimo. No sé si es 5 o 6%. Entre 4 a 6% en las King 6, no recuerdo cuánto es, ¿vale? De daño físico, de su vida máxima. Entonces, claro, se nota mucho. Entonces, ese porcentaje que escala de 1 a 6 es la gran diferencia realmente, ¿sabes? Es la gran diferencia. Mira el Twig ahí que quería robar, ¿eh? Casi eso. Mucha gente ahí, mucha gente ahí. ¿Van a intentar hacer el piro o qué? ¿No parece? Van a tener que irse y ya está. Ruiz, muchas gracias, mesado, crack. Muchas gracias por ver el canal, tío. Thank you so much. No. No se puede, Kevin. No es como en el LoL que se puede tarjetear el ward unos segundos cuando lo ponen. No se le puede pegar al ward si no tienes nada. Sabes que lo han puesto y que lo han puesto ahí para que te lo enseñan, para que lo veas dónde lo ha puesto, pero no le puedes pegar. Sí, está derrapando mucho. No sé si quería pegar mucho ahí, sinceramente. Mira, ¿veis? Esto es lo que habla yo de los críticos, gente. Esta velocidad de hacer objetivos te la da justamente un Mercury. Te la da justamente un Mercury. Ahora los otros pueden intentar hacer lo mismo en la Gold, pero es que tienes un Humbats, no un Mercury. Es muy distinto, ¿sabes?
Humbarts es un pick con una ulti global súper buena. O sea, global en área súper buena. O aquí, cuidado de Chrome. Está rotando ahí mucha gente. Aquí quieren medio forzar. Están baiteando un poquito, ¿no? Sí. Y están baiteando un poquito. Qué bueno me parece el Hachiman, el pick de Hachiman, gente. El 1. Por eso Istar me gusta tanto. Por la distancia que te da el 1-3, o en este caso el 1 de Hachi. Me parece muy bueno, tío. Me parece muy bueno. It's a lot of gold. That's why we don't see it too often, because you are putting a lot of gold into a support. El Walker haciéndose la capa, tío. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Vamos! ¡No! ¡Ha ganado el Verity! Dead Walker, surrender. Han ganado. Mala suerte. That's usually where the gold's going. Silence it. I got all my gold right here, man. That's my mantle of Discord. 9 totems del Dead Walker a 3 de Variety, ¿eh? Bastante estompeo, ¿eh? 75-25, gente. 75-25. Y ese era el último tótem, ¿eh? Era el de la vergüenza ya. Ahora tiene que irse. Va a llegar el mono. Se lía con el mono, verás. ¡Oh, buena exit de April! ¡Qué buena exit de April, eh! Joder, qué clean. Que va con Aegis en vez de... Va con Aegis en vez de Blink. Y es súper clean eso, ¿eh? Es súper clean, porque así evitas que el mono te haga el burst. En la ulti directamente solo tienes que tirar Aegis a la ulti del mono. Y no te hace burst y luego le boxeas free, ¿sabes? Está muerto Chrome, ¿no? ¡Ojo, ojo! ¡Puf! ¡Dios! Nada, lo ha hecho muy bien el Quick, ¿eh? Muy buen body block. Muy buen body block. Casi, o sea, se ha girado y le ha pegado ahí una paliza, ¿eh? Casi se lo carga tú. Buen shell del otro, pero lo han matado por poquito. ¿Qué hace el puto April? Ha llegado el de Walker aquí, a ver. Están haciendo la gol los otros, ¿eh? Y el de Walker puede meter un muy buen espacio ahí, ¿eh? Míralo. Los tiene asustados, ¿eh? El solo. No tiene mucho miedo de pelear ahí, la verdad. Y encima de aprovecha y estaquea alguna Prophetic, ¿sabes? Y ahora se lo llevan ellos la gol, supongo, ¿no? Es que hostias. Uf. Ulti el mono. Twig. Qué buen pilar, cabrón. Qué buen 2 de Chrome también. Joder, todo el mundo jugando muy fino, ¿eh? Este game, la verdad. El Variety está demasiado low, ¿eh? A ver quién se lo lleva eso. Se lo llevan los Kings, ¿eh? Creo que podrían haber jugado esto bastante más agresivo, sinceramente. Han tenido demasiado miedo en la gol, ¿no? Y la han acabado regalando. No sé. Tenían miedo, supongo, de Rayin y tal. Pero bueno, les han robado la gol muy bien para Kings porque se ponían muy por debajo, ¿eh? Se ponían 5K abajo, ¿eh? Les ha venido de lujo esto a Kings. But unfortunately, the Camelot Kings are able to confirm that objective for themselves and get out. They do not step too far forward. As Quig and Silence are playing a bit of a game of chicken here. See which one is going to stick around with low HP first. And it doesn't seem like anyone's going to bail until Big Man Ting shows up. Then Silence might want to leave. I like this. I like this game. They're just sitting there staring at each other. Se lo llevan ellos al final. Cuidado aquí. Se va a pirar. Debería irse, ¿no? Buen shell. ¡Guau! Los basiquillos. Y buena Aegis de nuevo. El Twig está siendo muy baiteado, ¿eh? Se pensaría que no tenía Aegis porque no lo ha tirado antes. Y lo tenía.
y baiteado entre el Shell y la X. Joder. ¿Quién se ha llevado al pirato? Esto se lo han llevado ellos, ¿no? Por eso. Se lo han llevado los escarabajos, ¿eh? Ha sido arriesgado por eso, muy arriesgado. Pero al final se lo han llevado ellos. Casi eso. Chechi, con los 38 crack. Muchas gracias por ver el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. ¿Se puede provocar un empate en una partida? No. A ver, se puede provocar. Si los jugadores son retrasados, se ponen a quedarse ahí en la línea mirándose y sin finishear, pues se puede empatar, pero seguramente, pues, los banen, ¿no? ¡Uf! ¡Dios! Completamente destruido. Nah, el Twig está fuerísima, ¿eh? Habéis visto ya el punto en el que está Mercury, tío. Lo habéis visto, ¿no? Y aún no tiene el Deathbringer, gente, ¿eh? Aún no tiene el Deathbringer. Tiene el tier 2 de Deathbringer. Cuando tenga Deathbringer se acabó lo que se daba, ¿eh? 95% de crítico se va a poner ahí. ¿O 90? ¿Cuánto se va a poner? 95 de crítico, ¿no se va a poner? Nada. Hasta luego, ¿eh? Está peligroso el Mercury. Casi eso. ¡Hostia! ¡Un sub! Está peligroso ese pibe. ¡Etza! Muchas gracias por el Prime Crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Sí, cuando tenga de Bringer se hacen Fire Free. Ese está muerto. Está completamente muerto. Y van a Fire ya, ¿eh? Y aún no tienen ni siquiera... Bueno, quizá van a forzar aquí un poquito más aún. Han visto a la Nur en el otro lado. O sea, literalmente saben dónde está Nur. De Walker puede zonear esto de free. O sea, de Walker se tanquea estos de free. Te lo digo. ¡Hostia! ¡Un sub! Míralo, de Walker. Y los otros en el Fire ya está hecho. Ya no llegan. Se pira con la ulti y ya está. Joder, que se va... Que se va esto 2-0 para escarabajo, gente, ¿eh? Madre mía, tú, ¿cómo están los escarabajitos, tío? Están más fuertes que cuando estaban en la SPL. Literalmente, porque los escarabajos no hicieron nunca nada, ¿no? Joder, tío. Casi eso. Y Dago, muchas gracias, crack, muchas gracias por ver el canal. Y va a ver con los 18 años y medio, crack. Muchas gracias, tío. ¿Tú jugaron con Hexmambo? Sí. Y Hexmambo... Bueno, contra Hexmambo concretamente no sé si jugaron estos. Los Scarabs. Porque no sé si les tocó la misma bracket, la misma parte de la bracket. Creo que no. No estoy seguro. Pero bueno, Mambos son mejores que estos, sí. ¿A final sí, seguro? Que creo que no había como final, ¿no? Ah, sí, era final. Sí que había como final, ¿no? Sí. ¿Ganaron una? Hubo final, creo, para Seeding también, ¿no? Un poquito de la SCC. Sí, 2-1, ¿no? Perdieron una, ¿no? Contra los Scarabs. Sí. No, estaba jugando Scarabs que flipas, ¿eh? So far, though, to start this off, they're a little bit split. Only 2 members here from the Scarabs on the left-hand side. They answered back by positioning from the cave. ¡Vaya bombazos! Del Side House. ¡Joder! He used it on right already, yeah. He's been working on this tower. This is his little solo project. He really... Like, guys, please back up. I need to get this tier 2 on my own. You can push what you want, but this one is mine. Like, I need to get this tier 2 down by myself. Maybe one more Pyromancer could do it. That could help him out. It's up right now. They could look for the objective, give it to him in his back pocket. A ver cómo sigue. Aquí están dos muy greedy, ¿eh? Está a punto de darle el hit, ¿eh? Ya va sin pale y no lo contaba, ¿eh? Tienen que jugar un poco más tranquilos aquí.
under the tier 2 tower. You know who's here to join him? A Priel has come through. You drop the Fear No Evil, and you drop the ultimate from Está Don, Captain Twig. Es que el Twig no puede hacer nada. También te digo, ¿por qué ponen a defender el split push al Humbats contra ese Osiris con Executioner? O sea, madre mía, casi directamente se va al pozo esto. Mira esto. Uf, vaya daño, tío. ¿Qué hace Mercury? Dios. ¿Han tirado al Fénix ya ahí? Guys, back up. Wait, let's get Beacon. Guys, Beacon, this is Titan, and then we can end with that. Bien, bien, me gusta la call, Me gusta la call, gente. Han dicho, Beacon es Titán y finisheamos por la izquierda. ¿Sabes? Y ya está. Es así. Ya está. Perfecta la call. Perfecta la call, gente. Nos vamos, Beacon es Titán. Finishean con eso. ¿El que no me se va a comprar? ¿Qué se va a comprar con la pasta que tiene? ¿Qué build está haciendo ese de último? Es que no sé qué se hace de último. Que está farmeando hasta los 2900 quizás. No sé qué coño está farmeando el Chrome, la verdad. Quizá 2200 más poti o algo. No sé qué va a comprarse. Crusher. Cojones. Make sure you're paying attention. Titans coming down left. 3 Camelot Kings on the left side of the map, channeling back. Silence can't catch him out, so it looks like they're gonna have to play Titan. El Crusher da 10% de penetración y tal, pero bueno. ¿Qué no me sabe de Crusher? Bueno. No sé qué es el bug del Merlin Ziglow. Literalmente. O sea, no lo sé. Pero si no está arreglado, no se podrá jugar. Look at the Fire Giant respawn. This is about to respawn. You're going to have 4 members of the Scarabs in right. If the Kings are smart about this, they could take advantage of this positioning. I'm looking at Deathwalker's consumables, and my man said, forget gooseberries. I want a 3K pot. He said, we are ending off this time. Did I stutter? We are getting the beacon, and I am ending the game. Se ha pillado una bot de 3k de defensa al Deathwalker, que va a aportar más que un tier 3 aquí. No me gusta mucho esta decisión. O sea, va a fight por encima del titán de la izquierda. Creo que es mala call. Realmente, creo que es mala call. O sea, está claro que tienes para asediar la derecha y tal, pero no necesitas este fight para asediar con la ventaja que tienes y tenías un titán, ¿sabes? No sé. No me parecía nada arriesgado tirar con el titán y las firewaves de medio y derecha. Era tier 2 y Fénix era mucha mejor call, porque ese titán es muy tanque, pega muy duro, ¿sabes? Y este fire no es fire del 30. Si fuera fire del 30, 100% te lo firmo. 100%. Pero así no me acaba de convencer del todo, ¿eh? Revoludó y muchas gracias al mesado, crack. Muchas gracias por haber ganado. Mucho más, tío. Muchas gracias. Si los Camelot pierden aquí y han eliminado, no juegan mañana. Van a loser bracket, pero no están eliminados directos. Y de hecho pueden redimirse y acabar clasificando. Eso fue un error. Bueno, es su decisión. Yo creo que no ha sido la más acertada. Aún así, tienen para asediar con una gran ventaja que tienen ahora mismo, ¿vale? Porque tienen una gran ventaja. Y firewaves de derecha y medio y atacan izquierda con fire. No está mal tampoco. O sea, es el mejor asedio que puedes hacer. Pero el del titán también era muy bueno, ¿sabes? El del titán también era muy bueno, probablemente mejor incluso. Ha sido ulti de Ganesha ya, ¿eh? To get the Dharmic Pillars from Twig. They can just keep waiting for these waves to push. They've got fire minions pushing down right. Yeah, it looks like duro eso, ¿eh? Deathwalker are more so focused on Titan damage and the Phoenixes that are respawning. They're going to grab those for free, while the rest of the Scarabs so disciplined, not stepping up, not using any relics, not using any ultimates. Just van a hacerle commit, ¿eh? Le hacen commit ahí el like. Oh, qué bien se han hecho el disengage. Qué bien han hecho el disengage. Querían los otros entrar los 5 en plan a saco
Y han hecho un disengage perfecto. The Walker se ha tirado la poti ya. Está... ¡Hostias! Qué bien el puto Aegis de April, tío. Nah, entra bien ahí. No tiene nada el Twig, ¿no? Uf, Ariti sin nada. Triple Phoenix ya down. Esa ulti April la cuenca, ¿eh? Pero bueno. Debería ser finish esto. ¡Vaya bombazos! ¡Diablo! Sidehook muere por eso, ¿eh? Ahora tienen que irse. Ahora tienen que irse. El Silence va a morir 100%. Triple Fénix y tirados los 3 Fénix a la vez. Con ese titán al 70-80% de vida, el próximo hi-rez gordo, no te van a finishear ni nada, así que estás en una buena situación realmente, ¿eh? Estás en una buena situación. Encima los Fénix han caído en un timer bastante bueno para hacer el fire, ¿eh? Y es un EFG. Está bien, ¿eh? Se han curado en fuente y han sobrevivido por eso, gente. Simplemente la fuente. They realize they can win a fight if the Solar Scarabs overcommit. If it's focus on the Titan, focus on the Phoenixes, they can find their opportunities. Los otros no han llegado a morir ninguno y claro, se han curado en fuente y ya está. Y tú no tienes para curarte en fuente. Entonces claro, la ventaja está ahí. Pero es un muy buen timer, ¿eh? Es un muy buen timer para hacerse esto. Realmente. Está muy bien. Está muy bien. No hay ningún drama para los Scarab. Realmente... A ver, los otros han llegado ya todos al 20 también. Es como un 20 contra 20 tal, no sé qué, está igualado. Pero no exactamente, no exactamente. Tiene poti de 3K ya alguna gente, ¿sabes? Otras poti de 500. Vas a tener el EFG, que es un ítem más. El caso es, no puedes trolear tampoco porque te finishean. O sea, ahora mismo mueres 5-0 y te finishean directamente. Si haces un 5-2, 5-3, ya no te finishean. Porque tienes up hasta la tier 1 de medio, literalmente. Pero... estás en un punto que ya la diferencia no es tan importante, la de oro, ni la de experiencia es literalmente nula, porque todo el mundo está al 20. Si os fijáis, el Deathwalker al comprarse la poti de 3K no tiene todavía acabado el Discord, por ejemplo, ¿sabes? Entonces son ese tipo de cosas. No, Julio juega luego, porque... después de este set, que puede ser este game ya, el set, ya veremos. Ya veremos. Rolling, of course, so this Osiris is going to be an unkillable menace. But this is the only opportunity the Kings have. Push up as much as you can. That's what they've done. They have like 2 waves on left that'll push up those fire waves, 2 waves in mid, and they are clearing right as we speak. And they need to commit to this enhanced fire giant right now. Los otros están buscando el oro. Bueno. Vaya calentados que son, ¿eh? Ahora el posicionamiento es malísimo para ellos. Han perdido. Han perdido. O sea, has empezado el fight con una desventaja absoluta. En plan, a ver si pasa algo, no sé. GG, se acabó. A ver, el April está súper low por eso. Tiene que curarse o algo. A ver, bueno, lo han puleado bien ahí. ¡Wow! ¿Cómo explota Variety? ¡Qué buen plug! Hasta luego. 2-0 para los escarabajitos, tío. Defending world champs fall down to the losers bracket and the Solar Scarabs brushing off their shoulders like it was nothing. I cannot believe April gets Mercury twice. I cannot believe the gameplay that we just witnessed, but man, was it clean from the Solar Scarabs. No sé, you gotta tip your hat to the EUSC. A veces me sorprendo y luego pienso, ah, no, si es que son de Europa. Qué tonto yo. Qué tonto yo. ¡Chavales! Victoria contundente. De nuevo de los escarabajos. Y Kings pa' losers, ¿eh? Kings pa' losers. Decepción Kings, pero tampoco es para sorpresa de nadie, literalmente. O sea, decepción Kings en los clasificatorios de SPL. Eso fue una decepción. Esperábamos más de ellos, quizá. Pero es que ahora ya no esperábamos nada, ¿sabes? Ahora ya no esperábamos nada.
Se vienen los partidos de la mamboneta, gente, sí. Se viene la mamboneta. Esas losers van a estar buenas. Kings, Mambo y Shinigami sin equipo. ¿Mambo? ¿Cómo Mambo? Va por winners, cabrón. Mambo va por winners, cabrón. Ahora gana Mambo ya. ¿Qué ha sido eso? Teniendo Hostia, campeones, literalmente 4 players de 5 de ese equipo ganaron el mundial pasado. 4 de 5, gente. Mini Ronaldo con los 36 mesazos. En un mundial en el cual ganaron 8-0, no perdieron ni un solo game. De 3 años de Warcho, vamos Mambo a tope con la mamboneta, gente. A tope con la mamboneta. Llevamos pregonando la mamboneta toda la vida. Y ahora es el momento. Es el momento de que Mambo haga su trabajo. Dios, vaya modo espectador más pochardo, ¿no? Hostia, tú. Ahí lo iba a matar del básico, tío, y justo ha metido el pilar súper bien. El hardcore, pero súper bien tirado. Mira, mira, este uno contra uno ha sido criminal, ¿eh? Nah. Sabía que no tenía bits, tenían visión, le ha tirado la ulti directo y se la crujió. Nah. Y esto ya ha sido sin sentido. O sea, ¿por qué pones a defender literalmente al puto pavo level 17 a un solo laner gordísimo con fire, tío? Es como... Tío. Dices, nada, es que necesito level. Ya, y vas a morir, ¿sabes? O sea, no puedes ir... O sea, no sé si había alguien que pudiera defender al Dead Walker, pero el tweet te aseguro que no era, ¿sabes? Bueno. Victoria de los escarabajos. 2-0. Quick Who. Y a tope vamos con Europa como siempre, gente. Vamos a tope con Europa, tío. Siempre el sentimiento de región. Por eso para mí en Might, tío, perdió tanto en el competitivo cuando se lo llevaron todo a NA, ¿eh? Perdió este sentimiento de región, el pique entre EU y NA, tío. Ahora solo existe con equipos de SCC, tío. Que tienen que ir a explicárselo a los de la SPL. ¿Sabes lo que quiero decir? Qué putada, tío. Qué putada. Entiendo que lo profesionalizaron más y es más guay. Realmente para los players que fueron allí es mucho mejor porque ganan muchas más pasta y todo lo que tú quieras, ¿vale? Y es como mucho más profesional. Pero realmente, en cuanto a competición, perdió chicha. Perdió fuelle de Europa contra NA y todo eso, ¿sabes? No sé. Quisieron profesionalizarlo mucho y yo creo que era mejor que hubiera sido menos profesional, ¿sabes? Y ya está. Y que a ellos les fuera más sencillo, seguramente. Todo más sencillo, en plan, sin complicaciones, ¿sabes? Pero yo qué sé, podrías haber dejado las regiones de SPL y NA igual. Reducías a 6, por ejemplo. Hacías ascensos también, lo mismo. Pero claro, no sé. Quisieron seguir bajando equipos, tío, qué sé. Luego había 10, luego había 8. Ya no hay equipos, tío, en SPL. Pronto habrá 4 equipos. Porque el problema que ha tenido siempre hi-rez, y no lo han entendido, es que para que unos ganen, otros tienen que perder. Y da sensación de que hi-rez siempre ha querido que la competición, todos los equipos quedaran 5-5. En plan, ¡buah, qué igualado todo, tío! Todo el mundo... No, amigo. O sea, tú has visto el fútbol, cabrón. Hay un equipo que va 2-27. Y ahí están. ¿Sabes lo que quiero decir? Y han perdido todos los putos partidos. Y ahí están, porque subieron. Entonces no entienden que un equipo que de 0-10 es un equipo no competitivo. No, tío.
A lo mejor simplemente no son tan buenos como los otros, pero siguen siendo el equipo que tiene que estar ahí. En cambio, iban reduciendo gente y gente y gente y gente y al final era terrible, ¿sabes? Ya se verá, ya se verá. Exacto, exacto. Bueno, a ver, por suerte los de SCCDU están demostrando un gran nivel siempre y están llegando a clasificar al Mundial, ¿sabes? Pero es eso, tío. No tenemos ese otro... O sea, el sentimiento de Europa contra NEA lo vemos aquí, ¿sabes? Y luego cuando vuelven a ir a SPL es eso. Pero claro, no es lo mismo estar entrenando contra equipos buenos constantemente que estar entrenando contra, yo qué sé, tío, un equipo del SOC, ¿sabes lo que quiero decir? O un SML tabla baja, yo qué sé, ¿sabes? Es como, no me jodas, cabrón. Unos entrenando contra los mejores del mundo, los otros entrenando contra el de Zone y del Hacendado, ¿sabes? Yo qué sé, tío. Cositas, cositas. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estamos? Nada, que va, que va. Estábamos quejándonos un poquito de la putada y la esencia que perdió lo de las regiones. Sin embargo, está siendo de puta madre hoy el competi. Está siendo súper guapo. 2-0 y 2-0 de momento, pero no estoy descontento. Porque hemos visto muy buen nivel por los equipos ganadores. Y eso me gusta, porque al final... yo siempre digo lo mismo. A mí me hubiera dado igual que hubiera ganado aquí los Kings, ¿vale? Si los Kings juegan mejor que los Scarabs, que ganen y que les peguen una paliza. Pero los Scarabs jugando así de bien, yo quiero que pasen los Scarabs. ¿Sabéis lo que quiero decir? Yo quiero ver en el Mundial a los Scarabs, no a unos Kings jugando como el culo. ¿Sabes? Es así, es así. Es lo que quiero ver yo. Es así. Mira ese crítico de 1014, tío. Para explicárselo al Big Man. ¿Big Man qué? Big Man 1014. Dar por culo. ¡10 minutos, gente! Y tenemos... ¡Mamboneta! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ganita, 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 gente. Ganita, ganitas de la Mamboneta. Ganitas de la Mamboneta. Es que al mantener, como antes, ligas por región, descentraliza su control sobre la liga. Relativo. O sea, la liga es tuya. ¿Qué coño descentralizas, tío? Tenían una sede en Europa, ¿sabes? No me jodas. Y Eicer, muchas gracias, invitazos, tío. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. ¿Qué piensas de que van 3 pases de batalla que regalan después de tanto tiempo que todos los compran? A ver, no lo sé. A mí el tema de que vayan regalando cosas no me convence en exceso, sinceramente. Creo que es una forma atractiva de atraer gente que ha dejado el juego o que está por dejarlo. Y creo que atraerlos a final de año es algo positivo porque vendrá nueva season de vuelta. Entonces, yo qué sé, con la nueva season pues está bien, ¿no? Que venga gente nueva, fresca, para que han hecho este evento del día 4 al 20 y pico. Pues el 20 y pico a lo mejor ya sale la season que viene. Entonces sale la season que viene, has atraído a la gente porque se han pillado los Battle Pass nuevos, tienen sus skins nuevas, lo estarán disfrutando y empieza la nueva season con mucho más players. Es una buena forma de marketing, creo yo, y creo que por ahí tiran. A pesar de que nos putea a los que nos compramos los Battle Pass. Bueno, los que os compráis los Battle Pass, porque a mí literalmente ahora ya me regalan las gemas, o sea, yo no me puedo quejar de nada. Pero cuando me las compraba, por ejemplo, es la cosa, ¿no? Es la cosa. Claro, claro, es lo que digo, Julio. Es lo que digo. O sea, la cosa es que si regalan cosas es positivo para la gente que no ha podido comprárselas o para gente nueva que vuelva o, mira, incluso atraer gente nueva directamente, tus colegas, ¿no? En plan, han metido una cosa nueva, tal, vente a jugar una partida, tal, que te regalan cosas. Y gente que vuelva. Atraer siempre a los viejos de Smite, que es lo que interesa. El público de Smite es muy fiel, gente a Smite, y es muy enmitero.
Entonces, ¿qué quieres con estas cosas? Volverlos a traer de vuelta. Viene nueva season, van a tener una season muy buena seguro, preparada como esta season 10, tendrán el año, el año 11 y ya está. Y que sea otra multiseason de esta. O sea, este año, al salir la season, yo me volví a enganchar a Smite fuertemente. Espero que me vuelva a pasar lo mismo, sinceramente. Quiero volver a estar enganchado a Smite, tío. De decir, joder, qué fresco esto que me traen, ¿sabes? Recién pescado, ¿sabes? Me lo traen. Y la season 10, el año 10 ha sido la hostia. Yo espero que el año 11 sea igual, ¿sabes? ¿Cómo que te regalan las gemas? Pues, Golden, porque soy creador de contenido. La verdad. No es porque sea guapo, que podría ser por guapo. La verdad. Yo me regalaría gemas solo con mi belleza, pero es por ser creador de contenido. Y concretamente el más grande. Hispano, ¿no? Porque DNA hay más grandes que yo. Y encima humilde, ¿a que sí? ¿Esperabas que los Kings estuvieran tan mal? Sí, pero no tan mal, ¿sabes? Me los esperaba mal, pero tan mal. Pero como digo, a lo mejor se adaptan y despiertan y los vemos mañana en Loser Bracket a hacer un buen trabajo, ¿eh? No los daría por muertos a los Kings, sinceramente. El Twig ha empezado súper fuerte con el mono, ha empezado a jugar súper clean, robando jungla, metiendo presión. No sé, me ha gustado mucho cómo ha jugado, pero mucho, mucho. Así que no sé, ya veremos, ya veremos. ¿Quién streamea en EA más grande? Hombre, pues yo creo que Incon, el Weekend, Fine OK probablemente, yo qué sé, muchos. No es solo uno, yo creo que hay varios que son más grandes que yo. Weekend creo que el otro día lo vi y tenía 4.000 subs, hombre. Ojalá yo tener 4.000 subs, sinceramente. Pero solo lo conseguí en el subatón, el tío cada mes. ¿Sabes? De habla hispana sí lo eres, ¿no? Sí, de habla hispana sí. ¿Ganarías una duelas andaluza? De hecho, tengo una serie de duels con el que hice. Jugamos 3 partidas y le gané 2 de 3. Y una de las que perdí era en NA, ¿eh? Si no, habría sido 3 de 3 probablemente. No te voy a engañar. De hecho, dos la jugué en NA. No diré que es para darle ventaja, pero lo hice para darle ventaja. A él no se lo dije, claro. A él no se lo dije. Es que, a ver, gente, los duelers son buenos en duel y eso. Pero yo no solo juego duel. Es muy distinto. El conocimiento que tengo yo es muy superior, ¿sabes? Pero por el hecho de que yo juego con, que juego duel, juego yu, ¿sabes? Cuando abarcas más, tienes mucha más percepción, ¿sabes? De todo en general. Además, yo me centro sobre todo en Conquest. Duel para mí es como un pasatiempo simplemente. Y para crear series, literalmente. Es lo que es para mí. No quiero ser el mejor dueler, no lo pretendo. Simplemente se me da bien jugar a Smite y por eso juego bien las duels. Pero no porque sea buen dueler, sino porque soy buen player, que es distinto. Chart, muchas gracias por los 14 mesados, crack. Muchas gracias por apoyar el canal. Porque no soy buen dueler. O sea, yo no soy un tío que esté inventando builds de duel, que diga, joder, esto es lo más óptimo para ganar, o si ahora me compro este... No, yo voy probando cosas y pues lo que sale, salió. Y gano muchas. Y ya está, ¿sabes? No es cuestión de humildad, gente. Hay gente que
que confunden la humildad con la objetividad. Yo directamente hablo factos. No estoy diciendo nada que no veáis vosotros con vuestros propios ojos, que conste. ¿Sabes? Si un tío es el mejor del mundo y dice que es el mejor del mundo, ¿está siendo soberbio? No me lo parece. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo no digo que sea el mejor del mundo. Digo que soy muy bueno y soy muy bueno. En fin, ¿sabes? O sea, nada más. Chavales. Hablo factos. Has elegido un idioma, el de la verdad. Efectivamente, tío. Efectivamente. Efectivamente. Pero para dar hachas con eso ya mañana, ¿no, Warcho? ¿Quién quiere saber jugar Uller? Luisito, si está baneado en duel. Overrated, cabrón. ¿Qué líneas tu main? Yo ahora mismo maineo todas las líneas porque como no soy competitive player, pues juego en todos los roles. No tengo una main. Aunque siempre se me ha dado la mejor el medio, pero porque me gustan mucho los magos. Pero si jugara magos en la solo, pues, ¿sabes? Lo mismo. Nunca alguien de competitive player resultarán. Esto es en directo. Hay lanes o cosas... No, lanes no. Hay cosas que no son en directo, pero cuando las cosas no son en directo nadie me spoilea porque no pregunto. Y digo que no me digan nada. Pero estas son en directo. Por eso nos comemos las esperas tan largas. Loki jungla, Servic. Relaja, hombre. ¿Qué es eso de Set? ¿Qué es ese personaje? ZDC dirás, ¿no? ¿Qué se sabe de Smite 2? Pues de Smite 2 se sabe más o menos que... de la existencia de Dios. Más o menos. Nada. Hay gente que cree, gente que no cree. Pues en Smite 2 es lo mismo, ¿no? Puedes creer o no creer. Pero eso es todo, eso es todo. Ahora, ¿está ahí? No lo sabremos. Hay más probabilidades de Smite 2 por eso que de Dios, probablemente, ¿eh? Porque, bueno, a ver, más o menos parecías, ¿eh? Yo creo. Porque que haya un creador ya no se descarta, ¿no? No lo descartamos. Y en Smite 2, pues tampoco. No descartamos nada aquí, pero... Vale rezar para Smite 2. Tú puedes rezar para lo que quieras. Si lo importante es creer, ¿no? Lo importante es creer, gente. No está mal creer, no está mal. Está bien creer, de hecho. Pero lo importante es que luego no te deprimas si no pasa. Porque yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Desde que salió el rumor, directamente. ¡Wow, el rumor! No sé qué tal. Digo, es un puto rumor, gente. O sea, ¿va a salir o no va a salir? Y yo, ¿qué cojones sé? Si es un puto rumor que se han sacado un pavo de la manga. ¿Sabes? ¿Qué cojones sé yo? La gente quiere creer, porque evidentemente, joder, todo lo querríamos, ¿no? Yo creo que sería algo positivo. Pero ¿qué cojones va a pasar? Pues yo qué sé, ¿sabes? No se sabe, no se sabe.
Y la cosa es eso, yo le llevo diciendo mucho tiempo que la gente se hace falsas esperanzas y todo el mundo cree en el rumor y de repente no sale el rumor y era un fake todo, fake news o fake data, y dices, hostia, pues vaya mierda, ¿no? Y es como, vaya mierda, ¿por qué, cabrón? ¿Sabes? ¿Por qué vaya mierda? O sea, tú te has creado tus propias ilusiones random, ¿sabes? No te puedes deprimir por algo que ni siquiera se ha sabido ni ha habido información oficial de nada. La Warflag está OP porque te lo hacen. Es más agresiva. Es la compra agresiva del support, digamos. Porque da ataque speed y movement speed, que es muy bueno para chasear. ¿Para qué quiere Smite 2? Mira CSGO 2, tremendo truño. Pero yo creo que la parte 2 de Smite, si sale, no será como un CS2 o un Overwatch 2, gente. ¿Vale? O sea, si tú sacas un Smite 2, gente, no vas a sacar un Smite 1.5 porque es un juego que tiene 10 putos años y es más viejo que el copón. ¿Y para qué querrías sacarlo, cabrón? ¿Sabes? Si eso llega a salir en algún momento, evidentemente no va a salir con lo nuevo, con nueva tecnología y todo eso. ¿Sabes? Salga mañana o salga dentro de 3 años o no salga nunca. Pero si sale, va a salir con nueva tecnología, cabrón. ¿Sabes? No va a salir... No sé. Bueno, a ver, a lo mejor yo que sé, hi-rez son imbéciles. Y hacen... Por lo general hacen las cosas mal, o sea... Todo es posible. Todo es posible. Pero por lo general... no creemos eso. No creemos eso. Yo creo que ahí si hacen las cosas la harán bien y si no, no se harán, sinceramente. Da miedo que sea lo Paragon. A mí, por ejemplo, el Paragon no me gusta. No me gusta tanto estéticamente. Imagínate que sacan un Smite 2 y es como el Paragon, pero con nuestros dioses y todo eso, pero es parecido de gráfico, estéticamente, no sé qué más, no sé qué. Ah, pues no sé, no me gusta, ¿sabes? No me gusta, por ejemplo. No me gustaría que fuera algo así, ¿sabes? Entonces, yo qué sé. Y además todo es especular. Es que no me gusta especular, gente. No me gusta especular. Si hoy gana Mambo van contra Raven. ¿Crees que pueden ganar a Raven? Sí lo creo. El León juega mañana. Hay un partido de cuartos que se juega mañana por tema de... posibilidades simplemente, ¿no? Porque son bot 3 y ya está. Y yo creo que era por si se alargaban. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Y el rookie con los 2 mesas crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Ande la moneta desde la cuna grande ahí. A ver. Yo desde chiquitito de la mamoneta, ¿eh? Desde chiquitito. You gotta think that they've been in the kitchen, they've been cooking something up, and the question is, how good is the dish? You know what I mean? Like, did they what flavor did they go for? Did they go for something, you know, like Chinese food? They go for, you know, a different flavor. Maybe like el equipo que yo quiero ver. Soul Lane still, you know. I'm looking for some spice because Jangaru, when he came into the mid lane with this team, you're right. He breathed some new fresh life into it, absolutely. But I think he even brought more spice than we were expecting. You saw in that clip, he was playing Daji mid as we were ending out the SPL season. Right, he's playing Jingwei mid. Jangaru es el novato de Gilded. Ese pavo estaba en SCC, ¿no? ¿Quién estaba antes en Gilded, antes de Jangaru? Especially up against Hex Mambo. But they're coming back to land too. They've had longer than a lot of these other teams to cook up something. I'm excited for what they're going to bring to the table. I'm going to be honest, since you said it, I've been racking my brain over what Stuart. Pero Stuart no es ADC. And the only thing, like, there's like that, like, se cambiaron el rol. Or something that someone's been making where it's like the same pot, like they've never really swapped anything out. They just like keep cooking it. That's vale, no voy a cambiar de ADC. Alcohol, because like you put it in a barrel and yeah. I mean maybe they're just drunk. Hopefully not. Hopefully they're focused up as they jump into this one. We've got Kirby standing by for an interview to get a vibe check on the glass.
Bueno, Sergio, simplemente ten en cuenta que tendrás que acostumbrarte y ya está al teclado. Si has jugado siempre en mando, es normal que te cuesta acostumbrarte, pero bueno, seguramente ya tienes la idea y la estrategia de cuando jugabas en consola o en mando, y ahora pues te tendrás que acostumbrar al teclado ratón y ya está. O sea, es cuestión de tiempo, no puedes acostumbrarte un día para otro. Fin. There's only been 2 times this entire year that I've actually had all 6 people in the building when I qualified for SPL and when we played Mambo at Masters. However, like Jake got COVID, which was really unlucky, so he's playing from home. But having Connor here is really nice. He's finally going to be unleashed from the ping. He's absolutely going to solo Julio and cooldown. Like, I have complete faith in him. He soloed Sot and scrims like it's over. Oh, I'm excited to see what happens over into the soul lane. Vaya sobradito, ¿no? Dice que el Kona se va a farmear a Julio al cooldown, ¿eh? A ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa, Kirmi. Que esta me la apunto, ¿eh? Cuando te metan un 2-0, te meto un tweet. I am always a fan of being the underdog, so if people think I'm going to lose, it always, you know, taking that pressure off always feels nice. But even if people expect me to win, I still expect to win. Well, Kirmi, excited to see what your team can do. Best of luck in your matchup. I'll let you get back with the team, and we'll throw it back to the desk. That's the thing that you really like to hear, especially. Bueno. You consider the Glads the underdog or the overdog. Se han metido con Julito. I like overdog. Yeah, sure, they're the overdog. I like to hear that there's Venga, Julio. 2-0, rapidito para casa. Kana's strength, right? Oh yeah. And being able to say like, hey, you know what? Like we're going to be able to find and trust the solo lane. Like it's going to be solid. But that is where some of the issues. Esta gente le van a tener que enseñar cuál es un buen jungla. Que va a aparecer el de Zoni en LAN y van a decir ¡coño! El de Zoni sin ping, no me jodas. Ha aparecido. Míralo. Míralo. O sea, tiene una pinta de que te va a farmear ese pavo. He's still rocking in the SCC, and he's still been really solid. And not only just him, but you've got. Chavales, que el de Zoni está curtido en la ranked de Europa. Nada puede con él, cabrón. O sea, si haces directo en la ranked de Europa, estás jugando con un handicap espectacular. Tendrás 27 ghosters sniper cada partida, cabrón. O sea, no juegas contra uno. Juegas contra 17 cada ranked. No. Esto está ganado. Está ganado. Está ganado, gente. Te lo digo. Like if Johnny wasn't flying in for the events, I'd like to think that the pentakill rate would go down a little bit over what we've seen in the past. But maybe just be 0. Yeah, because he comes out and he completely dominates these games. He had a stint in the SPL as well, of course. He is absolutely at this level of play and has proven so time and time again. And this season in particular, he has been playing a little bit of a different style. Typically, we've seen him on, the Ao Kwang, the Kali, the late game hyper carries. Ociel, muchas gracias mesado, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much, tío. Muchas gracias. More playing around the team. He goes for this Wheelish has been a popular pick that he's liked, where Julio makes a lot of space for him. He allows room for Rapio, traditionally a jungler, right? It is easy to play mid when you have Johnny and Julio and everybody around you making space for you, man. Like that's if you want an environment to learn how to play comp mid in dude, stick him in the team. Psycho con los 7, dice, no habéis visto que se me acabó la sub. Ya estás aquí de vuelta. Sé casi un momento duro. El trance ese, ¿no? El bypass entre no estar suscrito y estar suscrito, pero ya estás aquí, estás de vuelta. ¿Quién es el coach? Bueno, ahí está Lee Davey. ¿El por qué? Pues no lo sé. Será amigo de alguno. Literalmente. No sé qué pinta ahí el Davey. Es literalmente la de carry del equipo de World, ¿sabes? Spudio and Rapio are just going to be like the last hitters, and then both of them not only Casi stand eso. up, but like had phenomenal games. Sometimes when Johnny wasn't having a great game, you would still get Janai con los 6, crack. Janai. Muchas gracias, tío. That would help balance that out. So, in what I thought was going to be a very much jungle-centric. Gracias por habilitar el chat sin ser sub. Pero siempre está habilitado, cabrón. ¿Qué me está contando? JRB con los 3 mesados, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. O sea, creo que he puesto submode las veces contadas y para hacer sorteos, ¿sabes? Casi eso. Hablando de sorteos. Un sub.
¿Habrá que hacer algún sorteito, no? ¿O qué? Flippy con el Prime Crack. Muchas gracias por apoyar el canal. Thanks so much. Muchas gracias, tío. Mambo versus Gladiators. Ahora luego la pongo, la perdí cuando los Pixie Vans, como siempre. Yeah, and I mean, both of Casi these eso. mid laners have had ¡Hostia! picks ¡Un sub! they like to go back to, already seen in the meta today. We've seen Jengaru on the Baba Yaga time and time again, has gone back to that pick. Rapio looked fantastic on the Thoth when he was playing it during the EU SWC Qualifiers. Jurito se está calentando las manos, chavales. Esto está ganado. Good success today, I would say. Esto está ganado, gente. I would say the meta, while it has room for both of these players, another interesting point, which you touched on, right? They do both come from the jungle. Jengaru was playing jungler just earlier this Rubén, year. muchas gracias, Mesato Crack. Muchas gracias por ver el canal, tío. Y un saludo para Right. Pues un saludo para grande, Warchi, dice, grande tú. Acechador con los 15 Mesato Crack. Muchas gracias, y Amaredeus. Amaredeus con los 19. Dice, vamos con toda la mamboneta. Grande Iguani con los 7 también, a tope. Muchas gracias, chavales. Muchas gracias por ver el canal. Grandes todos. Que sois guapos. Casi eso. ¡Hostia! ¡Un sub! Se vienen Spec con los 20 Mesazo Crack. Muchas gracias por ver el canal. Vamos desde la cuna. Casi eso. ¡Hostia! ¡Un sub! Yo recuerdo mi época, gente. Cuando estaba viendo de ser seleccionado para nacer. Y dije, yo de mambo. Casi eso. En el ADN. Un sub. ¿Ves ahí la cadena de ADN? Y se ve un tatuaje de mambo. Twitch. Dami. Muchas gracias por los semis, Dami. Muchas gracias, crack. Casi eso. ¡Hostia! ¡Un sub! Either overextending, underextending, depending on where things are on the map. So it's going to be fun to watch how they shake out. The Gladiators, Hex Mambo go on to the battlegrounds. We'll see where it starts out here as we jump into picks and bans for game number 1. Gladiators are going to be first pick. They're the top seed coming into this. And this is another thing that I'm really interested in. Casi eso. ¡Hostia! Erico, los 2 de Mesato Crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. Pretty decently sized patch from the last time we watched the SWC Qualifiers to where we are now. So looking at Ya me voy a que toda la gente que streamea en Might. Bueno, porque la gente está con mambo, ya lo sabéis, chavales. Ya lo sabéis. La gente está con mambo. Y nosotros los primeros. Nosotros los primeros. Después de Pixie Man votamos. Casi eso. ¡Jaime! ¡Hostia! Con los de Mesato Crack. Llevamos la época del mundial es la mejor. Y que lo digas. Y que lo diga. Menudo tren del hype se está armando, ¿no? En un momento. ¿Pero cuántos subs había en 5 minutos? Madre mía, tú. Acaban de banear rápido. Sí. Han baneado picks de rápido. Casi eso. ¡Hostia! ¡Un sub! Predicción abierta aquí, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Cuántos puntos tengo? This Ratatosker brings a lot of the same things in terms of the semi-global pressure, the CC, the ability to burst someone down, and more importantly than that, it is Kierme's bread and butter. We've seen him go back to this pick time and time again, even before he was in the SPL, a very well-known Rat player. So I think getting him the pressure that he needs Casi to eso. run the map ¡Doba! the ¡Un sub! jungle in that first pick slot, definitely a good start there from the Grande con los 5 regalazos, crack. Muchas gracias, tío. Muchas gracias con los 5 regalos, crack. Muchas gracias. Y Samun con los 41 mesazos. Dice, vamos, subtrain, vamos. Y Wizzy con los 5 regalazos, pero bueno. Que la gente se calienta, se viene su batón. Y Diego con los 19, crack. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. ¡Hostia! ¡Un sub! Muy Warchi cena, tío. Me estaba comiendo una tortilla patata del super, gente.
La voy a acompañar con caviar, cabrón. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! That's a lot of pressure and a lot of kill potential, especially if Sobek's hitting his blocks. Yeah, a lot of raw damage coming through from Ishtar. Burst a little bit on that dash, but on the other side, you get this. ¿Qué ha sido eso? Los kills, gente, tienen a Cherno, donde yo tapo. Las apuestas después, gente. Notably, though, I can say this. It's in the stats. 100% loss rate this weekend. So, only seen him once, but he lost that game, so I don't know, man. Gilded Gladiators, they're trying to pull it back out. But this is what I was looking for. I feel like it was coming as soon as you picked that Sobek from Hex Combo. Pero bueno. Knockups coming from the Sobek, a third from the Awilish, the Ratatosk and the Chernobog. 5 regalazos de Belimont y 2 de Samung. Pero bueno, la calentadita, cabrones. Muchas gracias a todos por el apoyo, gente, Muchas gracias, de verdad, guapos. Muchas gracias. ¿Cuántos subvanos ya? 100 por lo menos, tío. ¿Qué ha sido eso? Que iba al clasificatorio del mundial y que iba a Mamboneta, gente. El efecto Mambo. ¡Mambo! Mamboner si soy. Activa el por 2. Cuidado, gente. ¡Hostia! ¡Un sub! And this is where I think it's going to be interesting to see how much homework they've done, because just like us, if you're only watching footage of the Gladiators, it hasn't been in for 2 months, right? We don't know, where Jengar is at, and Morgan Le Fay with a lot of those items and things that maybe were working in the build. Y Sebastián con 10 regalazos más. Pero bueno, el tremendo tren del hype, cabrón. Se ha llegado al level 5. Esto solo pasa en el Subato normalmente, Muchas gracias, guapos. Muchas gracias por apoyar el canal, tío. 5 so much. Muchas gracias. Grandes. Muchas gracias. Muchas gracias, guapos. Muchas gracias. Es motivo de celebración, es motivo de mundiales. ¡Un sub! Hemos visto todo el competitivo. Siempre estamos al loro de todo. Y ahora, aquí seguimos viendo los resultados. ¿Quién ganará? ¡Mambo, cabrón! ¡Hostia! ¡Un sub! Raijin. ¿Te imaginas que se flexea un Raijin el Julio? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! You're like losing the safety, but you're gaining the damage. Permax, solo 7 meses crack. Muchas gracias. ¿Qué ha sido eso? Han baneado al tío de Julio, obviamente. A ver. Ishtar has the ranged ability in the ultimate, right? In addition, you put a funnel, right? Bueno. All go down the same funnel, all catch a bunch of the enemy team, and you have the potential to put together a really solid team fight. But same time, once again, you're sacrificing that safety, and with this semi-global pressure from the Rat, the full global from the Chernobog, the second full global now from the Morgan transformation into the Chernobog or the Ratatosker, you got to be careful wherever you are on the map if you're this Raijin. Yeah, I'm a big fan of watching the Morgan, and I think that this is going to be a game where if Jengaru has the kind of performance that we've seen, especially around Worlds time on the Morgan, could be some trouble for Hex Mambo. Something to be worried about, and like you said, transformation. Samu, muchas gracias por el regalo, crack. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Grandes ahí. Vamos ahí con la predicción, gente. This is probably digging deeper. Like realistically, you're transforming into somebody who's going to have a huge setup ult or a huge global ult. But if you transform into, say, like in a Wheelish, if Johnny gets really well fed, you've got a Wukong that can box form knock up quite a few people for you. So there's definitely some combos for the Gladiators. We'll have to see, because Hex Mambo, have been kings of interesting. Cuquita nos recomienda comer y estornudar a la vez. Se está muriendo aquí de repente. ¡Chuck! Gladiators may be a different caliber. They go for the ¡Chuck, gente! Carlos, muchas gracias por el regalazo, crack. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. ¡Se viene! Predicción, mi gente. But I also have seen more and more of him recently. I've seen a lot of him in the jungle recently, just because he brings a lot of Nomberto, los 5. I think definitely going to the soul lane.
Dice, sin anuncios en este set. Bien visto, bien visto. Y en el resto de sets que quede de mundial, ¿eh? Ya. Casi eso. ¡Hostia! ¡Un sub! Bebosaurio, con los hemos dado, crack. Muchas gracias por haber ganado. A ver, quiero mirar el tema de las predicciones, gente. Que sois unos trolls y apostáis por los otros, tío. Es que os voy a banear, lo sabéis, ¿no? Casi eso. ¡Hostia! ¡Un sub! Luego baneo y lloráis, porque ya no podéis ver el competitivo en mi canal. Daques, con los 2 meses crack. Muchas gracias por ver el canal. Y Jesús con el Prime también. Bienvenido a la familia, crack. Muchas gracias. Ahí aprovechar para tirar los Primes ahora, vuestro momento. ¡Un sub! Tiráis el Prime, no tenéis anuncios ya en todo el mes. Lo tiráis el mes que viene, lo mismo. Pum, 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 pum. Facilito. ¿Por qué dicen Johnny y no de Zony? Porque de Zony es Johnny, en realidad, lo que pasa que en su idioma. Casi eso. ¡Hostia! ¡Un sub! Charon have some good games, have some not so good games. Wukong kind of in a similar boat. And it feels like with Casi eso. Chernobog, you almost ¡Hostia! want to ¡Un fight a sub! little bit earlier. So are they trying to find those fights in those lanes? Or Ramón Toya con los mesazos. Dice, vamos, Hex Mambo, a tope. Bueno. A ver, Hex Mambo. Casi eso. ¡Hostia! ¡Un sub! Tienen a Sobek y Casi eso. a Willix, ¿eh? ¡Un sub! Mugi, muchas gracias, ese mesazo, crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. Muchas gracias, tío, por el tier 1. ¿Cómo quedaron los games anteriores? 2-0 y 2-0. Han ganado los escarabajos y han ganado los Ravens. Escarabajos ganando a SPL, ¿eh? A los Kings. Kings están losers. ¡Un sub! Juli se está perdiendo el partido de Barcelona. Tranquilo que acaba rápido. Para verlo. 2-0. Casi eso. ¡Hostia! ¡Un sub! it's Hex Mambo and the Gilded Gladiators. One that's going to be close. And I can't wait Un to see Chag, el cabrón. Se saca un Chag. We'll go down to the casters. That's right. It's game number 1 with the Casi Gladiators eso. and Hex Hostia, Mambo un and sub. J-Mac and Mifflin here bringing the cast, and Doug, our spectator, here on the Battleground as we jump into game number 1 between SPL and SCC once more. And I think a matchup that everybody has been waiting for, Casi myself eso. included. Just Hostia, because of the un sub. history that Hex Mambo has in major events like this, especially against some of the lower-seeded SPL teams. We'll see if Hex Mambo can have a repeat performance and a 63% favor from the Twitch poll in favor of the Casi eso. SCC team. Hostia, un sub. Mifflin, what are your thoughts on the Sí, Hex los Gilded Mambo son de combo, SPL. just off the initial face value? I mean, it's exactly what Hex Mambo have been playing up until this point. This is standardized compositions for both these teams. Pero SPL tabla baja. If you were to look at this Gilded Gladiators draft, you Casi could tell me eso. they played it in any Hostia, given week un in sub. SPL, and I'd believe you. You could say the same for Hex Mambo and the SEC on the other side. What I do see is a lot of Johnny potential. There's a lot of setup for Johnny already. Julio's ultimate's going to set up for the Gravity Surge. Tail Whip from Kozik's going to do the exact same. And Johnny has really been one to absolutely dominate games when he's been given this a wheeler. So Muchas gracias, chavales, por todo el hype, por todo el apoyo. Sois unos cracks, tío. Más de 100 subs hoy ya. Se agradece un montón. Yo estoy aquí disfrutando con vosotros. Simplemente. Casi eso. Disfrutando con vosotros. Itzal, con los 95 mesado, crack. Muchas gracias, guapo. So I'm keeping my eyes on Hex Mambo early and Gilded Gladiators late. Kozik's trying to steal purple, just a bit off the mark. Might lose his life for this one, slowed down by the Invader's Curse, but walking back in. Purple secured by the Gilded Gladiators, but Kozik's not going to give up. He's even going to force the Gladiators all the way back to the back of their Tier 1 tower. Going to force a bit of missed gold on the side of the Gladiators now. La buena presión de los support que vimos en la SCC, ¿eh? Pots get ticked and said, you know, Sickening Strike actually has a little bit of anti-heal on it. Did you know that, actually? So it denies them a little bit of that healing, denies them some of that farm, and has really slowed down that duo. When you've got an aggressive support like Charon, you want to be allowed to leverage that early on. So anything that slows him down will be massive. Johnny's stunned out Casi in eso. danger under the Hostia, tower. un sub. He gets back to say to Ha hecho buen body block ahí el Rapio. Ha recibido mucho poke el de Zony. Y de hecho no se iban a poder hacérselo otro, ¿eh? Sí, sí pueden.
Porque Morrigan va, pero va tarde ya. Ahora cuidado, el Julio que van a por él a esa zona. Ya lo sabe por eso. Tiene que respetar aquí. Bueno. No ha respetado mucho, pero no creo que muera, ¿no? No ha respetado, pero morirse no se muere. Julio will be able to resustain pretty easily though, just by nature of being Chalk. It's free abilities once he stacks up his passive. Few auto attacks means that heal always going to be available to him. So y se va con los 3 mesazos, crack. Muchas gracias por ver el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. Ha habido 50 y pico subs, gente, ¿eh? En este hype, 50 y pico. ¡Chila! Los 4 mesazos. Grande crack. Grande crack. Tren de hype de nivel 6. Yo creo que esto no lo había visto en mi vida. Bueno, suena algún subatón y tal por los regalos y tal, ¿no? Pero ahí se ha precipitado un poquito el Spudio tirando ese 2, ¿eh? Porque en realidad el plug de Kha'Zix ha sido muy bueno y podría haberle metido el 2 perfecto, el Spudio al Snoopy. Pero bueno. Está jugando súper agresivo Kha'Zix, me encanta cómo está jugando, ¿eh? Maybe you're just trying to make sure that Snoopy doesn't have too much of his storm soaked up. And Chernobog, although decent around level 4, level 3, once you have access to your full kit, not exactly the highest pressure pick. You're pretty concerned of Spudio's damage output on the Ishtar so early on. So I think rotations over towards solo makes some sense to me, as well as the fact that once Julio gets access to his ultimate, once he's got his first defensive item built up, your kill potential, your threat on a Chalk just goes absolutely to zero. Similarly to Sun Wukong, once you have Somersault Cloud, you're not really worried about anything coming your way. No se había hecho el blue todavía el Julio. No sé si se lo habían hecho, pero no lo había pillado. Que el Julio va sin la ulti, es un greedy cabrón, ¿eh? Just looking at builds so far for Julio specifically, because Chalk Solo is always kind of that weird one. You don't know exactly what he's going. There was maybe some suggestion towards going. No subir la ulti ya, pero eso es risky. Eso es risky porque no tienen la presión del level 5 que te ayuda mucho. Es un arranque y tal, te puede sudar más. Pero si te leen bien, es arriesgado, ¿sabes? Porque dicen, sé que al 5 nunca se la sube, por ejemplo, ¿sabes? Jotun's Wrath for first item kind of wave that we've been seeing in the Soul Lane for Warriors. So going for a little bit of ¿Se comprará un Gaia al Julio o Stacks? Un Tebes, tío. Surrealista el Tebes. O sea, el Tebes es el mejor ítem defensivo, ¿vale? Literalmente. Pero me parece una locura igualmente. Porque tienes que la hitear, cabrón, ¿sabes? That the rest of your team's got the damage behind you. So this idea of I'll be the frontline tank, this is now ¿Es mejor ítem que Prophetic? Sí. Sí. Es el mejor ítem. Da un montón de vida. El cooldown no lo necesitas con Warrior porque tienes el 10% extra y te hace muchas cosas. Ya, ¿sabes? Ay, cuidado, porque se está yendo aquí un poquito loco esto. Uf, ese blue. La corta perfecto, ¿se lo cargan? No. Creo que se... Cuidado, es que viene otro pavo. Que estaba la Morri también ahí, ¿sabes? Si no hubiera estado Morrigan, se lo cargaban, ¿eh? Ha sido una buena lucha por parte de todos los equipos, ¿eh? De los dos equipos. A jump over wall from Johnny. The only thing that would have got first blood there for Hex Mambo is if Johnny decided to trade his life. And even first blood slightly way. Otro te lo pierdes con una hitear 60 bichos. Pero es que la hiteas todo en realidad. O sea, si te fijas tiene 0 stacks de momento. Tú la hiteas todo, el caso es que conseguirás stacks con kills o con last hits de otra gente en otro momento. Ahora mismo no tiene protecciones y no quiere tenerlas.
¿sabes? Pero cuando estés perdiendo lag hits porque te metan en torre o por lo que sea, ¿sabes? Lo acabas pillando. Pero no estás dejando de perder. Es en plan, me han metido en torre y tal, ¿sabes? Así las consigues las cosas. Me han metido en torre una wave, vale, pues si no puedo lagitearla, pues me llevo algunos, ¿sabes? La mejora del Jotun tan pronto se la hacen gente porque se hacen una build de tanque en realidad. Has been looking really strong. You almost wouldn't believe that either of these players haven't been playing mid for a while. Yeah, they've looked very comfortable in role. Look at the build difference between these mid laners as well. Do more of in first slot for Jengaru. That's a lot. Ahora tiene 4 stacks, por ejemplo. Ha perdido unos lag hits por lo que sea, pues has conseguido stacks y ya está, ¿sabes? Es como que ya lo harás. No estás buscando cómo priorizarlo en realidad, ¿sabes? Julio está priorizando el tótem, que lleva 4 y va a hacerse el quinto ya. Y el ítem de cooldown ese, si puede hacérselo, también se lo hace. El bicho de cooldown ese. También no se lo ha llevado, ¿eh? Y ha gastado la ulti por eso. Van a gankear a Julio. Pero está el de Zoni al counter gank, así que está chilling. Kana rotating out of lane, dash by Kirmi, and a stun on Rapio from distance. Up into the sky goes Kirmi. Zoni está muerto, ha explotado directamente. Ha fallado Rapio el 2 y ha sido eso un poco terrible todo en realidad. Beats, vaya panic beats de Kirmi. Ha sido full panic, o sea, era imposible que lo mataran. No había nadie, pero bueno, por si acaso. Tampoco tenía ulti para escapar luego, ¿no? ¿En serio? Joder. Vaya diveo, tú. Casi se lo solea, ¿eh? to get the kill, but now it's be Jenkaru going down. Axis there. Torrent misses after stun onto Julio, and he's just gonna fall after Johnny comes back from the grave to pick up the more, and Julio's still alive. Goes for the ultimate. Julio se salva encima, ¿eh? No sé cómo se ha salvado ahí, pero se ha salvado. Digo, ¿por qué hay otro puto mono con ulti? Digo, ¿cuántas ultis de mono va a tener este pavo? Pero es que era el de antes, el otro, ¿sabes? Se llevan 2 kills los Mambo y se pone bueno igual a ellos en realidad. Tampoco es que vayan por encima ni nada. O sea, en realidad van perdiendo, ahora se han recuperado un poquito. Les viene bien esto. Julio ha conseguido aquí unos stacks más, ya tiene 20. Necesita stacks en realidad, si no eres muy blando. You gotta talk about the narrow margins that net Hex Wombo that win on the team fight. Julio lives with maybe 20 HP for far too long. Baits forward the Gilded Gladiators, gets the ultimate back up just in time to turn that engagement on its head. And Hex Wombo, we're starting to look a bit rough there. Making the comeback. That first blood for the Gilded Gladiators. Ahora Willix va fuerte, ¿eh? Que iba bastante floja. La verdad, no iba muy bien. Iba a level 8 y el otro 9 o así. Ahora va 10 él. Irá a la rata ya mismo al 10 también por eso, pero necesitaba recuperarse porque estaba bastante... No fuera, pero... Joder, chungo eso. Nah, el Codigo suele jugar muy bien con Sobek también. Encima se convea muy bien con Awilix. Es lo que me da confianza a mí en realidad. Creo que pueden combinarse muy bien el Codigo con The Zone. A bit active on the left side, trying to go for shield buff. Cuz gets the knockback onto Jake with Johnny nearby. It's an easy pull target if he connects even one extra. No quiere enganchar a ese, no tenía sentido, la verdad. Va muy tanque el Jake. We saw last time around wasn't quite able to knock down Jake even with the help of Johnny. This time a little bit tankier. So catch and release, I suppose, as he's starting to stack up the prophetic cloak. Van casi un K abajo, ¿eh? Casi un K abajo. Con un 1-2, ¿eh? Los otros están farmeando mejor aquí. Bueno, 500 de pasta abajo, diremos. Y eso que se ha hecho 5 totems el Julio. Ulti ahí de Kona. Lo que esta Golfire es muy buena, ¿eh? Esta Golfire es muy buena. Buena contestación de los Gilded. Muy buena contestación de los Gilded, ¿eh?
Rarilla esa ulti, pero bueno, es lo que hay. No tiene mana el pavo, o sea que... Y se queda sin mana, ¿eh, Snoopy? Un poco troll, ¿no? Está muerto el Jake, ¿eh? Está 100% muerto. Bueno, Fiars y el Snoopy está muerto. Esto les va a salir fatal la lucha, ¿eh? Les va a salir fatal. Van a seguir ahí un poco más. Encima, Beats 2-0 por intentar robar eso. El Snoopy se queda sin maná en vez de vaquear. Esa ulti lamentable, o sea, todo desastroso, la verdad. Muy mal jugado por parte de los Gladiators, que sacan ahí Mambo algo, pero como los otros acaban de rascar realmente la Gold Fury, realmente 1-4 pierdes de 1K. No es bonito de ver. No es bonito de ver. Por suerte los otros le están dando esa ventajilla, ¿no? De estar troleando literalmente, o sea, están troleando. No tiene más. Quedándose ahí a esa pelea que están 100% muertos. Se ha comprado Jake el breastplate directamente. Likely be the ones to catch this very first beacon, while Spudio has to sit back under tier 1 tower. A spot where he kept the enemy team. Almost the entire Julio con Medis hará el Medi de cooldown. Let this one go so his team can get beacon. With Johnny nearby. Básicamente te haces el Medi de cooldown ahí. Rápido sin beats, ¿eh? La han forzado bien. Morrigan Rata da miedo, ¿eh? En realidad. Da miedo, sinceramente. Rapio showing a lot of respect there. That was actually pre-beads for a stun that had whiffed. So unfortunate for Rapio and that it probably wasn't necessary, but good reaction time nonetheless. It's not off in the Kirmi. He's going to miss those Acorn blasts. Keep my eyes on Jake. If they keep playing aggressive here, the good Gladiators that is, they're going to have a numbers disadvantage and a significant one. Johnny and Rapio on the rotation. Ahí se lo cargan, ¿eh? Ahí sí. Ahí sí se lo cargan, sí. A ver cómo sale esto. La rata está en el aire. Bueno, no tiene mana. O sea, no tiene nada. Bueno, es que un buen blink fuera. Qué bien lo ha hecho. Lo que pasa es que aquí a ver qué pasa. Spudio está low. Se transforma el otro en el Wukong. Es que la transformación de Wukong es muy clave, ¿eh? La transformación de Morrigan Wukong va a ser muy toca huevos, te lo digo. Doble Wukong. Va a ser duro, ¿eh? Doble Wukong va a ser duro eso, ¿eh? Ha salido un 2-1 al final. No ha sido worth it para ellos. Lo que pasa es que el Julio estaba farmeando. Entonces, a nivel de oro, igualado, yo creo, más o menos. Igualado. Igualado a nivel de oro. The Gilded Gladiators once more keeping their heads above water and even extending their gold lead. Si veis ahí el pico que se ha visto de la kill y tal, pero compensado con el farmeo instantáneo, o sea que en realidad muy igualado todo, muy igualado todo. Constantemente igualado. La partida muy close. Van ganando de 2K los Gladiators por eso. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A mí el Wukong da más por saco que el Chuck en realidad, ¿eh? Es que mirad lo que se cura, tío. O sea, parece que tengo un Soul Eater, tío. Con la mierda esa del Jotuns, tío. No tiene sentido. No tiene sentido que no hayan nerfeado eso. La verdad. La build del Jotuns Healing, ¿sabes? Sin sentido. Le ha forzado bien la ulti ahí el Julio Alcona, porque ha fingido que venía un gank, básicamente. No venía nadie. Y la ha forzado. Finge que viene gank, que en realidad no había ido. Y ahora cuando vuelva, puede caer el gank justo y llevarse la kill, ya veremos. A ver qué pasa aquí. Unos quieren mirar ahí de hacer un piqueo. Lo que pasa es que las peleas de la jungla con Morrigan, tío. Las peleas de la jungla con Morrigan dan mucho miedo, ¿eh?
A mí me preocupa mucho que directamente la Morrigan haga un piqueo en late a un pavo, lo one-shote y se acabó, ¿sabes? Tal cual, Tal cual. Thrilled at the idea of leaving his lane and missing out on farm, but now having a significant lead, he can leave whenever he wants. Pyro started, Pyro dropped by the Gladiators. Hulo nearby. Snoopy dives into the Guau, está muerto Snoopy, a whole heap of damage. Beads pulled away from the Hunter inside the wall, just waiting to see who his death Está muerto ahí. Ulti de Julio, un poquito. ¡Hostia! La que le ha caído a ese pavo, ¿no? No, ahí no va a pasar nada más de momento. Pero ha salido esto muy bien, Porque se van a llevar el piro, probablemente. Encima el Spudio ni ha rotado. Y ha acabado muerto el otro tío que ha rotado. O sea, ha sido muy random. Lo que pasa es que Spudio muy mal posicionado aquí, no me gusta. Le va a ir la rata. No sé quién gana, el 1 contra 1. Menos mal que no lo ha encontrado, Menos mal que no lo ha encontrado. Ha sido raro de cojones eso. Kimi puede robar aquí, Bueno. O hacer esa troleada, literalmente. Beats y ulti. Los otros se lo quieren quedar, Está muy low el Jake también, El Codigo sabe que había. Bueno, al final casi lo cogen. No lo han hecho mal los Gladiators, pero ahora mismo acaban de trolear y van solo 500 arriba, La cuestión, ¿sabéis qué es? La manera de que Morrigan no ha ganado esta partida se basa todo en que Julio dé con el Bluestone rosa un hit a la Morrigan. Literalmente Morrigan, tío, tiene un problema serio contra Chuck cuando te mete un Bluestone que dura 10 segundos. ¿Sabes? Dura demasiado esa mierda tiqueándote, tío. No hizo 6 segundos o así, 10 no son, pero dura como 6 o así tiqueándote. Es terrible, no acaba nunca el tic, ¿sabes? 6 segundos sin poderte hacer invi. Por cada skill que te metas, ¿sabes? En plan... No sé si... Es que dura un montón, Ya con Beats no, lleva TP medio. Has gone for a double meditation for Hex Mambo, one for both of the frontliners. Kha'Zix unfortunately catches the decoy of Jengaru, costs him a lot of his HP, might even cost him his full life. Jen goes in with the ultimate, it's gonna pull only Rapio this time because Johnny flips over it. Ha llegado Julio con el TP ahí, pero bueno, a ver cómo sale esto, Un poco raro todo esto de momento. Julio creo que va a acabar muerto, quizá no. El Jake puede morir incluso. Cuidado, que se está liando, Se ha liado, Se ha liado. Vaya troleada, ¿no? Vaya troleada, han hecho cosas raras aquí y al final, pues... Codigo se puede morir, A ver qué pasa. ¿Kirmi? ¡Buen plugueo! Y siguen rascando kills, Julio ahora está muy bien de vida, así que se puede quedar ahí incluso. Y se ponen por encima después de un montón de rato. Después de 20 minutos de partida tenemos a los Mambo por encima. Realmente esto le viene muy bien, El Nupi está troleando bastante con el Cherno, Está troleando bastante. Bastante. If a Wheelish is allowed to channel the leap aggressively for damage, you know that target is out of position. Snoopy needs to stay with the rest of his team. Just gets punished immediately. Hex Mambo, that's always been their MO. One mistake, massive punish. I mean, the fact that entire fight that had broke out preemptively and Johnny never used ultimate, it was able to save him for the secondary fight after. Just goes to show the level of confidence Hex Mambo had in themselves and then being able. Qué poco cooldown tiene el maldito 2, Cuando tira el 2. El Julio con la mierda esa de la comida esa. Más el 2 suyo, la pasiva. Literalmente yo creo que puede tirar 2 2 seguidos prácticamente. Rapio 20 ya,
on a warpath. Anytime he sees an enemy, walk in, pluck, see what we can do from it. To pull back to Jake. He's using a lot of HP. No paran, ¿eh? No paran, tú. Just have so much damage. Now Aegis pulled away from Jangaru. Does have his beats. No sé por qué no ha tirado. ¿No han tirado downs o ha sido beats? No, no ha tirado downs. Ha sido raro no tirar downs ahí. TP de Julio bien tirado porque si no perdían la tier 2 no pueden regalar esa tier 2. Se llevan el piro, tiene que pushear ahí, alguien defender la derecha. Julio va a subir al 20 ya, pillar a Bluestone, ¿no? Siguen, ¿eh? Van de momento 3K arriba, 3-9, pero la partida ha estado muy igualada en general, ¿eh? Aún no se puede decir qué puede pasar, pero la verdad es que ha llegado a un punto muy interesante. Y es que están explotando ahora bastante fuerte a Jake, ¿eh? Y el Jake no tiene manera de quitarse los plugs. Literalmente, se ha comprado un Beats el pavo, ¿sabes? O sea, tendrás que tirar Beats a la ulti de Willis que tiene literalmente 36 segundos de cooldown. Es duro eso, ¿eh? Es duro eso, ¿eh? El down se tira con el 2 y con el 3 el fear. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! En cambio de línea. Bueno, han aprovechado simplemente que había tepeado para allí el Julio para quedarse allí limpiando waves y ya está, sin más. Ya subió al Bluestone rosa y a otra cosa. A ver qué pasa aquí. Quieren forzar un fire a saco, ¿eh? Que viene el Kha'Zix. Ha tirado bits el otro. Mira el Kha'Zix cómo se pone delante. Perfecto, perfecto. Nah, super clean, super clean. ¡Ojo! ¡Qué buenos activos de Spudio! No, ha fallado ahí, se ha columpiado un poco. Pero creo que sale bien esto aún para ellos, ¿eh? No, aún no está claro del todo. Tiene que morir Kona ahí, ¿eh? Muere Kona. Ulti. Se muere Jake, no puede hacer nada. Y es que ha sido muy inteada eso, ¿eh? Ha sido muy inteada eso, ¿no? ¿O qué? Julio preocupado de eso, ¿sabes? ¡Ojo, la ha dado, eh! ¡Está muerto! ¡Dios, vaya daño! ¡Madre mía! Vaya daño del puto Rayín, ¿eh? Le ha explotado. Y eso que tiene starter de revivir, ¿eh? Se hace el tótem eso. Ellos van a tirar la tier 2 de la derecha. No van a poder, pero van a ver que aprovechan esto. El medio a ver cuánto aprovechan. O sea, tier 2 de la derecha no podían. El medio a ver qué pasa ahora. Está la gol. Se ha comprado el medio de cooldown ya el Julio, ¿eh? Con el medio de cooldown puedes spamear skills como un puto enfermo directamente. 1-2, 1-2, 1-2. Pero al cooldown prácticamente. Muy loco eso, ¿eh? El burst que puede aplicar. ¿Y se tendrá que comprar anticríticos o qué se comprará? No lo sé, la verdad. Van a regalarlo. Free Fire, gente. Hoy es noche de Free Fire. No conozco a nadie. No consideran que tengan ninguna posibilidad de defenderlo. Lo regalan por una gold. Sale ahora encima los titanes en medio. Cositas, cositas. Estaban buscando el piqueo. Interesante. Guau, vale, va a piquear el de Zoni. Aquí lo va a ver ahora, ¿eh? Pero lo han pillado también al de Zoni por un ward. Lástima. Por poquito, ¿eh? Pasa que tienen que ir con cuidado. Ahí está, por el engage este. Rapio tiene el revivir, ¿eh? Rapio no muere rápido. Y ahora reviven. Encima. ¿No tenía el revivir? ¿O ha muerto antes? ¿Se acaba de morir el Rapio con el revivir en cooldown? ¿Sin cooldown? ¿Se acaba de buguear eso? Hola. The Gilded Gladiators have fallen prey to it twice now. They say, okay, look, Johnny's not here. He was trying to stop Snoopy. Force the fight in mid now. We got Snoopy teleporting in. It's not an issue.
O sea, esto era partida ya. Literalmente Rapio revivía. Con el Fire Giant, cabrón. Era partida. Era game. Era game. No sé. Será un bug visual y lo tienen cooldown, ha muerto antes o algo, pero no sé, ¿eh? Rarete, rarete. Eso era game probablemente, ¿eh? Creo que Starter se cancela al usar no sé qué. Sí que es cierto, ¿no? Algo que había algo de que el Starter se cancelaba. Había leído algo de que si le daban al segundo botón o algo así, ¿sabes? Algo de que se podía cancelar. No sé, algo raro, algo raro. No sé, no sé. Rarete, rarete, gente. A ver, no sé si llegaba a ser partida del todo. Probablemente sí. Pero si no, era mínimo doble Fénix, tío. Eso ha sido muy raro, tío. Muy, muy raro. Having this squad around Rapio has given him that extra boost jumping into the mid lane, because coming from the jungle, he kind of knows how the map operates. Han tenido que vaquear todo, o sea, han tenido que vaquear todo, bueno, menos el Cherno. But with players of this caliber around him, it gives him that second wave of confidence to maybe make those kinds of plays, to sit in the back, say, I know my support's got this, I know my solo laner has an extra relic to help me out, stands his ground. Ha vaqueado Willix, ahora tienen que irse para atrás. Tiene que ultear ahí. A ver qué pasa. Where does he land? You go to the group of three. It seems to be the call. Immediately, Sweaty answers with an ultimate of his own. Jake gets stunned out. Kirby off the tree, on top of Kha'Zix, but that's not the A ver cómo sale esto. Es que están con ventaja numérica, ¿sabes? Vaya daño ha hecho el Rayin por eso, ¿eh? Está reventando el Rayin unos zambombazos. On the side of the Gladiators, and it's going to be the call for retreat because Julio is in the back line. It's just going menace mode up against Julio va full demente, ¿eh? Se la suda todo el cabrón. Wow. And it's a kill for Julio, maybe an extra for Johnny. Has the jump, lands on full demente el Julio. Takes him down, and now se la suda todo. On the Gladiators. Jangaru struggling to escape out of the jungle. Johnny's got eyes on him. But maybe it's Kana on the chopping block. Hasta luego. ¿Esto es partida ahora? Puede ser, ¿no? Chase doesn't stop. Can he take down a bird from this position? Jangaru still hasn't reset. 2 versus 4. Can the Gilded Gladiators tienen bomba. Awesome Jake standing behind. Left side Phoenix gets hit by a no finish aún. Creo que aún. Bueno, no sé, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Está muerto ese. Sí, el GG. Ha troleado Jangaru. Acaba de trolear. El GG. Ahora sí. Tienen que ir a full titán y ya está. Salen en 11 el Snoopy, pero debería ser suficiente. ¡Partida para Mambo! ¡Vamos! 6-18. ¡Vamos, Mambo! Immediate turn and burn into, oh, okay, well, it's just Jake now. A simple end. Hex Mambo, they may have struggled throughout the early, but the second they got their grasp on that game, the second the gold lead. Mirad qué música. No se oye, no la oiréis porque está muy de fondo, pero música de mambo. Música de mambo, literalmente. Joder, espectacular. ¡Mambo! ¡Vamos! Ahí muy fino el Julio, ¿eh? Muy fino el Julio. Full YOLO ahí. Me ha gustado, me ha gustado. En plan, este tío no se escapa. Ya no tiene escape. Sé que Cherno no puede escapar de mí. Le ha tirado la ulti. Se ha metido con el 3-1-2, 1-2 con el cooldown a muerte. A saco, a saco. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Ahí, muchas gracias, 17 mesados. Crack. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. ¿Cuántos puntos has ganado? Buena pregunta. Buena pregunta. A ver cuántos puntos tengo aquí, ¿no? ¡Dadme mis puntos, cabrones! 230 puntos. Venga, dadme mis puntos. Dadme puntos de la predi, cabrones. Me he gastado 200.000 puntos. Dame mis puntos.
¡Toma! 1 por 6, chaval. 320k. ¡Vamos! Ver detalles. Hay un tío que apuesta más que yo, ¿eh? El Warrior Within este sabe cosas. Sabe cosas, gente. Este sabe cosas. 250.000 puntos a Hitman me lo ha metido este pavo. Un puto grande. Un puto grande. Tita Kirby. No, cuando acabe el set, gente. Cuando acabe el set. Gente. No podemos echar el BM hasta asegurarnos, ¿vale? El BM hay que echárselos, hay que echarles peste cuando nos aseguremos la victoria. Ahora, luego os digo, luego pueden, no sé si se pueden reencontrar estos, realmente. Pero bueno, es lo que hay. BM antes de terminar es calentada, claro, tío, te puede salir un tiro en la culata, cabrón. Aquí no hacemos la... Aquí no vamos a echar las pestes y en plan a la suerte, no. Aquí se llega y se flamea. Contexto. Nada, que antes un tío... El Kirmi, creo que era, o no sé quién era, ha dicho que iba a ver cómo el Kona se soleaba al Julio y tal. Y bueno, pues eso. Pues queremos ver cómo acaba la cosa. ¿Qué le vas a poner? GG, sí. Ya veremos. Ya veremos. Luego no lo pensamos. Bueno. David, muchas gracias, 17 mesazos, crack, muchas gracias por haber ganado el canal. Chart antes también con el regalo de suscripción, muchas gracias. Y Daniro con los 15, crack, muchas gracias, tío. Willy B con los 71 mesazos. Y Chila Cayote con los 4. No sé cuántos ha habido, es que ha habido 50.000 millones de subs. Muchas gracias, chavales. ¿Vas a flamear? No voy a flamear, gente. O sea, es simplemente un... Siempre que alguien suelta el trash talk, ¿vale? Está bien soltar el trash talk, pero si lo sueltas tienes que asumir que luego, ¿sabes? Te caigan hostias. Porque así funciona el trash talk. Porque luego tú te puedes regodear de decir, me ha salido bien el trash talk, en plan, he ganado el set, 2-0, somos mucho mejores, tal, lo he dicho al principio. Como por ejemplo el trash talk que ha dicho el Deadwalker, ¿vale? El Deadwalker que ha hecho, ha soltado, ¿quién es Quick? Es lo que ha hecho. Deadwalker antes ha dicho, ¿quién es Quick? En plan, no me suena ese nombre. En plan, vamos a ganar. Ha ganado 2-0. ¿Y ahora qué le puedes decir a Deadwalker? Nada. Te ha dicho, ¿quién es Quick? Y le ganas 2-0. A Kings. Tranquilito. En cambio, al decir, ¿quién es Quick? Te expones a que luego te digan, hola, soy Quick. ¿Sabes? Pero ya lo haces a posta. ¿Sabes? Ya lo haces a posta. Sabiendo lo que se puede venir. Entonces, Kirmi lo ha hecho a posta. Entonces, tenemos que contestarle porque es lo que tienen que hacer, ¿vale? Porque él, si gana este set, que aún puede ganar ese tranquilamente, dirá, lo he dicho. Pero si no gana, nosotros tenemos que hacérselo saber a él también. Es cuestión de cosas que tienen que pasar, ¿no? Y ya está, es así, es así. O sea, no es trash talk de en plan a malas. No me importa ese pavo, ni le odiamos, ni nada. Si sueltas trash talk, hay que devolvérselo cuando no le sale bien el trash talk. Porque si no, se cree que puede soltar trash talk y ya está. No, amigo, no. El trash talk tiene sus consecuencias. Así funciona. De toda la vida del señor. Pero que es eso lo que digo. Es simplemente trash talk. No es nada personal, ni con el chico, ni le odiamos, ni nada. Es solo trash talk, gente. Ya está, ¿vale? Le contestaremos el trash talk con trash talk. Y ya está. ¿Sabes? Sin más. Es como un juego. A los americanos les gusta mucho. Yo sí lo odio. Ah, bueno, eso ya es tema tuyo. El lobo en la competición. Relativo.
Yo no creo que sea algo bueno la competición. A mí la competición me gustan los partidos, no que se trastolquen. Pero vamos, si sueltas trastolk, pues ya sabes lo que se te viene luego, ¿sabes? Y ya está. Pero es que no sabemos, gente. Simplemente, ahora nosotros si contestamos a su trastolk, estaremos expuestos a que si luego, por alguna razón, se vuelven a encontrar en algún momento Hex Mambo contra ellos y les reganan, ¿sabes lo que quiero decir? Si la Hitro gana a Mambo, tendrán la respuesta de decir, a ver, nos hemos dejado la primera, era de broma, ¿sabes? O cosas así. Ese es el tema, gente, ese es el tema. Lo que pasa es que no sé cómo funciona la bracket, si se pueden llegar a encontrar de nuevo o no. Exactamente, cuando Weekend dijo que Sanguine no daba para la SPL y perdieron contra Sanguine, efectivamente. Él se expuso diciendo, no, son malos, tal. Y si hubiera ganado diría, si es que lo dije, ¿sabes? Pero si pierdes, como perdió, pues le cayó hostia por todos lados. Pero es a lo que te expones, tío. Es a lo que te expones, gente. Entonces hay que jubilarlos en este game, dices. Sí, hay que despacharlos ya. Hay que despacharlos a los Killed ya. Pero como digo, es un juego, no hay que tomárselo tan en serio. No hay como ni tomárselo a pecho, ni enfadarse, ni nada por ese trastalk. Simplemente es un juego y ya está. Que la gente se lo toma demasiado a pecho. Y no es plan. Nadie odia a ese señor. Nos da igual. Le contestaremos y nos reiremos. Y ya está. Y si pierde, no podemos decir... Y si pierde a Julio la mamboneta, no podremos decirle nada. Es así. ¿Por qué? Porque es el juego. Y ya está. Y nos tenemos que callar. ¿O valores de la soya? No sé qué te refiere, Caucho. En plan, ¿de premios o algo, dices? Creo que... Pues no lo sé, la verdad. ¿Cuánto da de premios? No tengo ni idea. Gracias, Dark. Nada, es un juego. Bueno. Vaya reventada ahí. El Rapio está igualmente no usando Town, se está usando el daño casi todo el rato, aunque a veces era mejor el Town. Pero como aquí por ejemplo era mejor el Town que el daño. Porque, ¿veis? Aquí le hubiera forzado los bits dándole ese hit. Pero cuando haces Rain medio no puedes estar haciendo Town todo el rato porque el Rain con la ulti te quita 1600 o 2000. Mírate, esta ha sido la buena de Julio. Que se ha vuelto completamente majara, pegándole hostiazos. Que es lo que tenía que hacer, pegarle hostias sin parar. ¿Dejarán tiro open? No lo creo. ¿Tiene Fire y Full Vida Play correcto? Claro, claro. Si yo no digo que haya sido mal play. He dicho que es full loco. En plan, ¡vamos! ¡Pa'lante, coño! Que podrían los otros decir, hacemos disengage. En plan, se nos ha muerto un player, no sé qué. Y el Julio es como, no, estamos bien, pa'lante. ¿Sabes? Tal cual. Estamos bien, pa'lante. Julio 2 damas, ya, pero pensar que un 80% de ese daño lo ha farmeado en la línea, ¿eh? No cuenta. Literalmente se estaba pegando con el mono todo el rato, sin parar. Si hubiéramos visto el daño antes de rotaciones, sería muy distinto. Top damas y damas, y cuenta. Ya. Clásica partida de competitivo de Smite. Gente, 5000 de daño. Solo laners, 35.000 de daño. ¿Qué pasa, gente? No estáis haciendo nada, tío. Los Warriors partiéndose la cara como retrasados todo el rato, ¿sabes?
Whereas if you lose right here, you have to beat someone in an elimination match to even get to look at a chance at qualifying, and then you only get the one shot. So the Gladiators want to pull it back, and they want to pull it back as best they can. Ha sido muy random, lo del revivir que nos ha activado. Ha sido rarete eso. Ha sido rarete. Yo me he quedado loco. Cuando he visto que nos revivía he dicho, no pasa nada, gente, ahora mismo tiene el revivir. Digo, me he equivocado y no he comprado el revivir. Y me he liado, que era el otro medio o algo. Pero no, era él. Era él, ¿sabes? Van a Willix. Van a Willix, tío. Si viene Arturo, no, Arturo seguro que no. Al final sí fue bug, sí. Yo creo que sí. O sea, no me suena que haya muerto antes. Me refiero que haya muerto antes con el starter, gente. Fernando, bienvenido a Warchi, crack. Muchas gracias. If you're valuing Snoopy's safety, he's been a real linchpin of this draft, right? And certainly better than flying in on the Chernobog and instantly dying. Dan drops por día, sí. Be there in the team fight, you have a little bit of safety, right? So giving Snoopy a comfort pick off the bat, I think not a bad idea to start. Esa fue la primera vez que me entró a la partida, pues es un bug, que flipas. No, no me voy a mover, Ahora os digo el pick que pillan, si es que aún no han piqueado, pero cuando pique no os lo digo yo, no os preocupéis, gente, que para eso estoy aquí yo, para trabajar, ¿vale? No hace falta que miréis la pantalla, cerráis los ojos y os digo los picks. ¡Dios! ¡Locking de Aracne! No, era mentira, abrid los ojos. Alan, muchas gracias 27 mesados, crack. Muchas gracias por ver el canal, thank you so much. Va volando la moneta, como siempre. Sí me lo creí. ¿Te imaginas un Aracne? Hostia. Sería risas, ¿eh? Uy, mierda, he abierto una cosa sin querer. No pasa nada. ¿Eso? ¡Hostia! ¡Sí, Alex! Con los 41 mesados, crack. Muchas gracias por ver el canal, tío. Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias. Right, yeah, I mean, I think you hit a bunch of them, right? Rama, Ishtar, and Hachi, the two that we see on her. You've mentioned, we've even seen, you know, earlier on some of those, the mage ADCs, yeah. Sol and Olaran bringing a lot of pressure towards that lane, but a lot of it is dependent on comfort, right? Because at the end of the day, your ADCs... A ver, gente, nunca va a haber un surrender, porque siempre confías en que ni que sea le explote el PC a uno y tengas que reiniciar, ¿sabes? No tiene sentido surrendear, gente. Esto no es una ranked, cabrón. Además, en ranked hemos aprendido que en este meta actual y en esta season actual hay una de comebacks increíbles, tío. Sobre todo cuando tienes una setup con muy buena defensa. Loki no es muy bueno en competi. Ya, pero el de Zony lo juega bastante. Stand right up next to the fire giant, you get to shred it down as fast as you can. So they both have slightly varying strengths, but you're right. I mean, both bringing ADC things. The other Gladiators, though, going back to I mean, maybe they're thinking game one was a little bit of a fluke. They felt comfortable with their draft. They want to try and have a better early game. They go back to some of these core picks, the Charon and the Ratatosker, another set of semi-global pressure for Kirmi to potentially run the map, and maybe they're thinking... No te creas que Loki es tan malo y no pierde tanto el early. La gente tiene a Loki en muy mala estima en sus peleas en early y no es un Thanatos, pero tampoco es un mal pick en early, Pega buenas hostias. Es una rata, gente. Ratatosker. Chavales. Have flipped over. Maybe it's different for now, but like I feel like a lot of the time that we've been in the Hex Mambo booth, there were smiles. Ganesha está guapo el pick, Mira que para ranked y eso no me gusta mucho porque pierdes early y demás. Me gusta más rollo Caronte, por ejemplo, aquí y demás. Pero Ganesha me parece un pick tan bueno. Morrigan Van me parece bastante bien, porque Morrigan puede tocar mucho la moral. Así que es un buen van. Van de Thor. Said this quite a few times, but you go back to the very beginning of the year, Aurora said it was going to be the year of the elephant. Tienen una obsesión con banear a Dezoni, tío. O sea, tú baneas a Dezoni lo que quieras. Va a jugar otra cosa y te va a ganar. Porque es Dezoni. Asúmelo. Asúmelo.
Te ha tocado contra de Zoni, vale, has perdido la jungla. Y ahora empieza a jugar a partir de ahí. ¿Sabes? Eso sí, eso sí. Ha perdido la jungla, ahora empieza a jugar de ahí. La jungla ya está perdida. No pasa nada. Asúmelo. Unfortunately, Frog, at least in the history that I've looked at, that's a hard thing to control, is Johnny's picks overall. They take out the Mercury. He's got a lot of picks. And yeah, he's La go pool de Zoni es: voy a jugar lo que esté open y te voy a ganar. Y ya está. O sea, no tiene más. O sea, tú puedes pensar lo que quieras, pero eso va a pasar. ¿Sabes? Tú crees que has baneado cosas. No pasa nada. No pasa nada. Ahora llegaré yo y te jugaré otra cosa que no sabía ni que existía y te ganaré la jungla. Es así. Es así. Wukongo, ¿eh? El Wukoncito. Para Julio, esta partida. Han baneado tu Agni, ya. Me tienen miedo, normal. Estoy ganando todas, estoy en 3400 de MMR ya, solo jugando Agni. Pues normal que lo banen, cabrón. Tienen miedo. You're the elephant you mentioned. I looked it up. We're in 2024 now. This is the year of the dragon, but we're coming off of the year of the rabbit. And so I think dragons are closer to elephants than rabbits. So Siempre y jungla. Y te gana. Yeah. And I I think we're think closer. to be like the difference between like a wyvern and a dragon is dragons have 4 legs, wyverns like their arms are the wings or something like that. What is a wyvern? Okay, I'm getting ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde posicionarías a Dezón en un top junglas? Tier de Zone. Jan López. Muchas gracias por el Prime. Muchas gracias por haber ganado. Thank you so much. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! Y vais a Sofiar con los 3 de mesazo, crack. Muchas gracias. Dice, buenas, me subo a la mamoneta. Bienvenido a bordo. Aquí hay sitio para todos. ¡Arturo! ¡Ojo, eh! Ojo. I'm going to call it consistency here in the Gladiators. You've got picks that do their jobs, and they can do it relatively easily in each fight. A ver, el Arturo es un poco rarete, pero es cuestión de pensar en por qué pillarías a Arturo por encima de cualquier otro solo laner. No, en serio, no está mal contra el Wukong, creo. Contra Wukong no está mal. Creo que lo ha pillado para tener una línea medio decente. Y ya está. ¿Sabes? Simplemente para tener una línea medio decente. Sí, es para línea, es para línea. Yo creo que simplemente no quiere perder la línea. Quieren sacar mucha ventaja y hacer el no-ball e intentar ganar por ahí. Con mucho early, Ratan y Arthur sacar a Julio de la partida y ganar por ahí. Porque no ven otra, ¿eh? Micro, muchas gracias por los 4 mesazos. Micro, muchas gracias, crack. Vamos ahí. Predicción. ¿Quién gana? Mambo, Gladiators, gente. Están los que van a ganar puntos y los que nos los van a regalar a los mamoners. Vamos ahí. Sí, pero como has visto, Gala, en realidad el Chuck no ha ganado tampoco al Wukong. Ha empatado. Con Arturo vas a ganar. Es la diferencia, yo creo. Tienes muchas skills si vas a presionar. Yo me pillaría un Aquiles over Arturo 27.000 millones de veces. Pero vamos, clarísimo, ¿sabes? Ya se ha hecho un DB, pero se lo hace porque piensa en el late Gala. No busca la presión de pillarse un Jotuns y reventar en la cabeza, ¿sabes? Buscas ser más útil en late, que es tu trabajo. No se puede arreglar eso, Takeda. Pues si lo has dado 10 puntos, no has perdido mucho tampoco. No pasa nada. Ahora estás baneado y ya está. Sé que te duele porque has votado por Gilded y eso duele, quieras que no. Pero bueno. A mí también me jodería, ¿eh? Early on, they had a good gold lead at the beginning of the game, but do you think that there's much they can change playstyle-wise
going into this game with this style draft, or do you think it's going to be a little later? Well, I think I am much happier with this draft just on face value. I think you go to a traditional mage, right? Morgan Le Fay coming to the Yo voto a los Gilded porque soy gafe. Bueno, entonces ni tan mal. Junior, ni tan mal. 2K personas, qué grande. Hay un montón de gente, ¿eh? Y en YouTube tenemos también como 500 personas más viendo también, ¿eh? 500 y pico tenemos en directo. Hemos estado hasta 600 y pico, ¿eh? En la mamboneta. Está muy, muy bien, gente. Muy, muy bien. ¿Y en Facebook a ver cuántos tenemos? 5. Bueno, poco a poco. Poco a poco. Esos 5 están siempre. En TikTok se me ha cerrado, gente. Porque en TikTok parece que no les gusta que salgan QRs y no les gustan mierdas raras, tío. Y me han baneado de TikTok. A tomar por culo. And show us what EU SCC has to offer today. The only way to find out is to jump down to the casters. Well, currently 1-1 with SCC as far as our sets go and qualifying further forward. No, no, en serio, en TikTok me han baneado. Te banean por un día, pero no les gustan cosas de que salgan QRs y cosas raras, tío. Pero no pasa nada. Ya he reclamado el ban. Mañana estaremos desbaneados, pero ya no haremos TikTok. No, no, en TikTok me banean muchas veces, pero reclamas y ya está. Pero esta vez me han baneado porque creo que como los putos de hi-rez meten cosas por pantalla raras y estoy viendo una retransmisión, eso a lo mejor no están muy acostumbrados a hacerlo en TikTok. A lo mejor no se pueden hacer, digamos, rebroadcasts, ¿sabes? Maybe one of the only picks that I would argue is more aggressive than a Wheelish, right? You take the level 5 on a Wheelish and you're like, all right, give me a little knock up and I'll pull him back towards me. Hace TikTok bailando esas cosas, claro, tío. Mi TikTok va de eso solo. De bailar, enseñar sin camiseta. Muy old school. Muy old school TikTok. So, a lot of potential for dive on the side of Hex Mambo's jungle. Kirby similarly has dive potential. That Rat had a good performance, and this time around having a more standardized mage should have some of that follow-up that he was lacking in a few of those left side engagements that we saw. We'll have to see how it plays out. Otherwise, Snoopy on something I think he's a little bit more comfortable on. That Chernobog was looking a little bit iffy in game 1. Hachiman, a bit easier to execute on. Ultimate, AoE, teamfight ultimate, very safe in lane. Should be able to hold his own. My concern lies in the jungle matchup, though. It just feels like Johnny and Kirmi are fighting back and forth to dictate pace. Me ha gustado la agresividad, ¿eh? Van a saco los cabrones, me gusta, me gusta. ¿Qué puede counterear a Aquiles? No lo sé, la verdad, que gana Aquiles, sinceramente. Very aggressive plays, fights over around the fire giant pit, ganks over to dual lane, constant dunks. ¡Vamos los Maukin! Bueno, muchas gracias por los pitazos, crack. Muchas gracias. To get some of those kills. We'll see maybe Kirmi come up a little bit more successful this time in game number 2. And I kind of want to pan over to Khan on the King Arthur, a god that we really haven't seen much of, I would say, almost this entire year. Exactamente, ese ha sido el problema, Z. Me han dado una rosa y me he dicho, gracias por la rosa. Entonces, cagada mía. Oh, I need more bullets. No, de zona he fallado una skill. Está flojo, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Yeah, I think King Arthur is an interesting topic of conversation. A ver. Están pasando cosas, ¿eh? El de Zoni se va a morir. Just bullying out. 1v1. ¡No! ¿Pero se ha llevado a hacer los de Zonia? Tiene que irse rápido. Joder. Se lleva a hacerlo, se celebra y ya está. Zoni no pelea algo que no sabe que no va a ganar, ya, eso sí. I wonder if he decides to, instead of trying to walk away, to just stand on the pool from his passive, of whether or not he would have had enough to survive that dragon fight from Jangaru. Regardless, it's still a phenomenal first blood for the jungler, and worth. Damos la first blood, that sí. will put Jangaru in a slight position of power, probably about a quarter of a level to half a level up as of right now, but that bounty going over to Johnny, I mean, I can't think of anyone else I'd rather have it on my team. Van a robar el blue, ¿eh? A ver. De hecho, está esperándole el otro detrás, en la esquinita ahí. Bueno, la verdad es que Kirmi tiene que ir con cuidado que se muere, ¿eh? Tiene que irse.
Se ha calentado, Se ha calentado mucho. Le ha pegado una paliza, claro, level 4. La has tompeado y el otro que ha quedado encima y la rata aún no, porque está reventadísima. Va a ir con una ruta mucho más rápida el de Zone y va a ir mucho mejor. Kirmi had already used so much in that fight, even using the dart for a little bit of additional damage, so I don't think it had anything left in the tank to fight around. And Kana, although is incredibly powerful right now, King Arthur, va a ir con mejor ruta. Aqualight con los 30 mesados, crack. Muchas gracias por ver el canal. Thank you so much. Muchas gracias. All of a sudden your chase potential is pretty high, but catching up in that situation was just about impossible. So catch and release for Johnny, as both junglers reset themselves back to neutral. But one just a little bit healthier than the other. Allowed to get involved, clears out red, clears out speed, and even makes a rotation over some neutral camps. Kirmi. Bueno, aseguran ahí el escudo. Simplemente no quieren dárselo a nadie. Y aquí el Julio tiene que aguantar. Esta línea es muy importante para él, El otro se está haciendo el Arturo también lo mismo que el Julio, ¿o qué? ¿El Tevez o qué? Capaz de que le copia, Wukong Downbringer, no, Wukong se va a hacer el mazo. El mazo de toda la vida. Que da un montón de HP5, el Runeforge. Eso es Gaia fijo. ¿Podría ser Gaia? O sea, no es malo el Gaia, pero da 0 defensa, Da 0 defensa. Y realmente no te lo proquea ni el... O sea, solo te lo proquearía el Julio entrando con el otro, ¿sabes? Same spot here where he's more single target focused to a backline. We might have to hold that as the 2v2 breaks out. Kana dashes away. Kirmi goes back in, says that's not enough distance. Se ha calentado el Kirmi, ¿no? ¿Está muerto o qué? No, de Zoni muere, Uf. No ha muerto por los pelos, Justito, justito. Man, these junglers are throwing haymakers at each other. Kirmi just disregarding Johnny in the fight. Says, I'll get my kill. I'll get up in the air. It's not going to be an issue. Unfortunately for him, no kill. Ha llegado muy bien counter gank, aún así. Creo que ha fallado el 2, el de Zoni. Que es muy clave, necesario. Next kill for either of these junglers might just be the pace setter for the rest of the match, especially if it's going to continue at this pace. That kill might just be on either of these junglers. But to answer your question about what exactly is King Arthur good at, it's stopping ADCs and stopping mages simply by dealing damage. Jake uses his ultimate to zone away for shield buff. Only taps Kha'Zix this time, but that's a team fight now down. On the side of the Gladiators, Jengaru trying to steal a buff away, gets back. De Zoni muere aquí, 100%. No tenía ulti para irse. Buen piqueo y qué daño hace la mierda esta, la Morgana, La ha reventado tú. Vaya burst damage tú la Morgana. Buena presión de los Gilded, tienen más early, las cosas como son. Ha sido Gaia para ganar la línea. Parece una castaña. La verdad, o sea, parece una castaña. O sea, te da buena línea. Ahora mismo da mucho sustain. Cuando te tira el toro te cura, por lo cual es imposible que te mueras directamente. Pero, uff. Just having that added layer of safety allows you to do so much more damage. You can utilize your leap more aggressively. If he goes in without it, that's what it's going to look like every time. That Camazot's es un Arturo. O sea, o estompea ahora, o lo que va a hacer el Arturo contra un Ganesha y lo que va a hacer el Wukong va a ser muy distinto. Os lo puedo asegurar, gente. Muy distinto. Pero tienen la setup de early. Y van ahora mismo un K y pico arriba. O sea, tienen que seguir así. Es su trabajo, O sea, esta partida tienen que acabarla ellos. Tienen que acabarla ellos. Esto es cuestión de Gilded. Sí, no, es lo que digo. A ver, pero Julio tira al toro porque lo tiras siempre para escapar. Y hace daño a la jungla, o sea, a la wave un poquito. Porque los dejas low y con eso los acabas de matar del todo, simplemente. Es aquí tira al toro, por ejemplo. Aquí no puede hacer nada. Ahora tiene que ir con cuidado Julio. Tiene que vaquear ahí. ¿Tiene TP? No, porque va con Blink. Uf, puede morir, Yo creo que está muerto Julio. No está respetando suficiente. Nah, parece que va a salvar. No está respetando, pero lo ha visto. No sé si lo ha visto o simplemente lo ha intuido. Por cómo estaba jugando el otro. Habrá intuido. Get additional healing anytime Kha'Zix hits you with remove obstacles. Get that additional healing as well.
A ver cómo sale esto. Bien piqueado. Sony ulti, pero el Ganesha muere 100%, yo creo, ¿no? Espérate, se salva, ¿eh? Salva. A ver, que la cosa está aquí. ¡Uy! Uf. Se la juega mucho el Kirmi ahí, ¿eh? Le podía haber dado 2 ultis y se lo cargaba Spudio, ¿eh? Maybe we'd see Spudio throw out the ultimate after he finds that CC there. Looks for it again, finds Kirmi, but auto's blocked out by Awesome Jake. Madre mía, tú. Should spell the end of this engagement. La están jugando un huevo, ¿eh? Looks to me like the Gladiators want this one. Kha'Zix is low. Jake's a good poke, but Johnny's wrapping back around. I don't think the Gilded Gladiators know they're about to fight another 3v2. Snoopy doesn't have ultimate, Jake doesn't either. Johnny spots him out. ¿No tiene ulti en el Snoopy? No tenía ulti, lo había gastado antes, de forma agresiva. Buen piqueo. Y a seguir. Man, another slept-on facet of Camazot's game is just how much sustain he's got in the jungle, healing from the leap, from. Aquí el Kirmi va a robar. Sí. Llega Julio, no sé si se lo conseguirá pegar. Nah, la roba free. Hostiazo, 200 de un básico, cabrón. So great stuff and great wherewithal from Johnny to realize that the Gilded Gladiators were in a position to look for that steal. Decides to rotate back through, makes the fight look real good, and puts himself in the lead now. Level 10 to the 9 of Kirmi on the other side, but there are still silver linings for the Gilded Gladiators, who are about 1,000 gold up as an entire team unit. About 1 level for Snoopy. No sé, a mí me da que como esta partida se alargue un poquito, es que el Arturo va a ser una mierda que flipas, cabrón, ¿eh? Vaya castaña de pick, tío. O sea, tiene que ir Bits TP casi o sea, Blink TP. O sea, Bits TP que diga. Porque va ya con el TP comprado y tienes que comprar un Bits casi seguro, tío. ¿Sabes? Julio está aguantando muy bien su línea. No está perdiendo de mucho. De algo de farm pierde por eso, porque se ha comido minions en torre y tal. Pero bastante tranquilito. Y es que lo que digo, lo que va a aportar un Gung y un Arturo es que no tiene sentido. No, tiene que ir Bits contra el Ganesha 100%. O sea, tiene que ir Bits 100%. Va a ser hiper previsible el pavo. Pero hiper previsible, loco. Buen poke ahí. Pasa que es mucho level, ¿no? El Jake, level 10. Va al mismo level que su AD Carry. Los otros también. Los support dichean mucho, ¿no? Aquí a la dúo, ¿qué pasa? ¿Por qué King Arthur está malo? No es solo malo, porque el pick en sí no es tan malo. El problema es que luego no aporta suficientemente daño y encima contra un Ganesha es criminal directamente, porque el Ganesha te silencia todo el rato, ¿sabes? Ese es el tema, sobre todo. Te silencia, pero vamos, que no puedes jugar directamente. Tienes que entrar con Bits directamente porque si no, no hacen nada. Vision via the Oracles is a good start for the Gladiators. We're about 40 seconds till that first beacon spawns up. I'm keeping eyes on Kana to see if he makes that rotation over from solo, whether it be with his own 2 feet walking over or he upgrades that teleport and jumps over right away. Qué pesados. Wait on that though, because we're still a few seconds. Los support, tío, carontes, ¿eh? Son muy pesados, tío. Es que es un support que se dedica a hacer eso, poke ranked, ¿sabes? No es como cualquier otro, que te tiene que saltar o tiene que arriesgar. Te hace poke de gratis y ya está. Esta partida es muy tranquila, ¿eh? Van ganando de un K y medio los Gilded. Si no consiguen hacer gol ni consiguen sacar ventaja, van a estar normalitos. Lo que pasa es que aquí se va a notar mucho, yo creo, y va a ser duro el momento TP, ¿eh? El momento de TP va a ser muy peligroso. Y Hex Mambo tiene que jugar eso muy sólido, ¿eh? Porque Arturo tiene TP. Como ahora, por ejemplo, que viene TP. A ver si viene a la derecha donde viene el TP. Viene a la izquierda, detrás de Spudio. Ahí está. Eso es de lo que hablaba. Simplemente. ¡Hostia, tú, la que le ha metido el de Sony! Bueno, está muerto el Kona seguro, pero bueno. De Sony se lo ha currado ahí bastante. Tiene ulti todavía, ¿eh? ¡Wow! ¿La ha silenciado? Sí, ha muerto silenciado.
Esto es el TP, gente. Esto es lo del TP. Y esto es lo peligroso. Aquí si hubieran sabido cómo estaban de low, realmente... hostia, están troleándolo. Podrían haber contestado esa gol, ¿eh? Probablemente. La cosa es que tienen que hacer esto. Esto tiene que hacerlo Gilded 100%, es lo que hablábamos, ¿no? Esto es lo que hablo, gente, lo que he dicho. O abusas ahora, o estás done, tal cual. O sea, el Julio no va con TP, va a Blink Beach. Va a ser mucho más útil en las teamfights de late. El otro tiene un TP que no sirve para absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo, si te tepea y te pones en ventaja numérica, pues ahí está la ventaja. Ha muerto igualmente el de Zoni. Justo silenciado, ha grideado muchísimo la ulti y acaba muerto. Si hubiera ulteado, no sé si salvaba tampoco por eso, porque había mucha gente por ahí. Pero tenía que haberlo intentado al menos. At least see a rotation from Snoopy that way, but it seems that he's content with sitting over in the left side of the map. Julio, we have under fire once more by the Gilded Gladiators, but half his HP down. He's still walking forward and just taking constant chip damage from Kana, from Kirmi, even with Kazakhs nearby. Julio's not entirely safe, but maybe if they can get one bit of CC on Kirmi could be great, but Kirmi, fast reactions up on the tree, out of the fight entirely. Hex Mambo. Ulti de la rata iba a gankear y acaba perdiendo la ulti. Julio tiene sustain, se la suda. Sí, pero Cubillos, no creo que te vaya a pasar eso con Arturo, por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea, no creo que vaya a pasar eso. And CC chain potential, the Gilded Gladiators, Kirmi and Kana, when they're together, I mean, there's so much CC. Jake's got some of it from absolutely the furthest depths of the map. Global taunts in as Johnny. He's got eyes for Snoopy. A ver, ha fallo de Zoni ahí, ¿eh? Ha sido unteada eso, ¿eh? Ahora va a morir. Ahí va a morir. Ha sido unteada de Zoni, ha fallado en la skill, ¿eh? Ha fallado la skill, ahí ha estado flojo. Ahí ha estado flojo. De hecho, si se hubiera girado, a lo mejor se salvaba directamente al otro. No lo sé. Pero ha llegado muy buena rotación de la rata, ¿eh? Ha llegado muy bien al counter gank, sin saberlo, ¿eh? Que era gank. No lo sabía. And maybe could have found the double kill himself. Instead, it's the Gilded Gladiators ahead once more, pulling the pyro. Rapio's nearby. Kazakhs has ultimate. This isn't a free pyro for the Gilded Gladiators just yet. Frenzy pop, ultimate by Jake. Dark Pillars. Se van los Gilded, a ver cómo sale eso. No pueden hacer mucho. Están sacando ventaja. 5K, ¿eh? 5K, gente. Típica ola random ahí que te llega y dice me cago en todo. Tiene pinta de llegar a late, pero eso lo decidirán los Gilded, sobre todo. Eso lo decidirán los Gilded, sobre todo. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen que forzar. Son ellos los que tienen que forzar. Maybe if the Hex Mambo can just slow things down, start to group up as 5, some of these engagements can start shifting ever so slightly back in their favor. So long as they don't allow this gold lead to balloon too much more out of control. Ahora mismo está siendo muy pesado el Caronte. 8000 de daño lleva tú. Cuarto en DPS de la partida. Otra gol que no van a poder defender aquí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tendrá el TP el otro siempre. Entonces, siempre que tengan TP, te viene un TP detrás y te jode. Entonces, ¿tienes que regalar la gol? Probablemente. Probablemente. Entonces, es más ventaja que das otra vez. Y sigues dando ventaja. Sigues dando ventaja. Y si llegas a late, ya se habrá acabado la ventaja. Pero si llegas a late 10k por debajo, o 17k por debajo, ¿no? Cambia la cosa. Rotate over to the left side and netted the Gilded Gladiators that first big team fight in that first objective. Wouldn't be surprised if the go button is Kana's rotation over. Yeah, the Hex Mambo are going to need Julio involved. Oh, qué pena. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! But here is Julio. Finally there to start ha llegado TP ya del otro. Seems to be the target of his ire, but a 5-on-5. Pero es que no pueden pelear esto, seguramente. Es que no pueden pelear ni esto.
Han forzado el TP del Arturo, que eso no está mal, pero aquí ahora van a forzar la Gold y no puedes pelear la Gold 4K abajo. No sé. No sé si van a poder pelear esta Gold, la verdad. Now it's all five of the Gladiators grouping up. Kha'Zix might just be caught out. He's got nowhere to run. Ha Rapio explotado. can't save him. It's Kana with one. Now it's a 5v4 for the Gladiators. Kirmi up on the tree, and his target is Rapio. Waits for him. The Thunder crash away. Gets the Aegis out. Waiting out on the beads. Ahí muere otro. Es que están troleando un poquito, la verdad. Se tiene que ir el de Zone y también lo de vida. No tenían que pelear esto. Han piqueado ahí al Ganesa sin que ultee siquiera. Ahí el Kha'Zix flojo. Tenía que haber ulteado instant. Y Rapio malos activos, sí, tenía que haber tirado la X a la ulti 100%. Al final la regala la Gold y 2 kills. Eso es terrible. Regala la Gold, vale. Gol y 2 kills no. Gol y 2 kills no. Jangaru absolutely dominating Johnny in the 1v1 there. Johnny trying his best to isolate mages. That's what assassins do. They jump on mages. Difference is, not every mage has got an instant knock-up that also pushes you away. Dragonflight just makes that so difficult. I think Johnny might be able to win. Esta partida es complicada. Y ahora mira, Fuerza en Fire, ¿veis? Esto es lo que digo yo, que va a durar la partida o va a ser larga según se vea. Han tirado el Frenzy ya. Buah, esto cae instant, ¿eh? No tienen buen secure, pero se lo han hecho. No tenían buen secure, podía haberle robado al Julio ahí tranquilamente de ese mazazo, porque con qué las han asegurado a ver. Ah, no, con la bomba, tenían bomba, entonces sí. Entonces sí. Digo, joder, sí que se la están jugando, ¿no? Pero si tenían bomba, entonces bien. Around that one as Kirmi rotates over to the right side to start split pushing with the Oni wave they got earlier. Guild of Gladiators, they're keeping their foot firmly on the gas pedal this game. Tier 2 burning quickly, no defense from Hex Mambo. No puedes hacer mucho aquí. Es que es un problema. Es que es un problema porque has llegado a este punto de la partida. Bueno, aquí tier 2 de. Bueno, va. Aquí me voy a tirar otra tier 2 por eso. Johnny still has something to say in the 1v1 though. Does get some damage, but it's returned back by Kirmi. Kirmi's got a couple extra levels. Jump over the leap by Johnny. We'll try and go for the chase on Kirmi. Blink is down for 20 seconds, but han tirado tier 2, pero los otros dos tier 2 worth it no es, desde luego. Así que ya se verá, ya se verá. No tienen, a ver, Rayin no tiene mala defensa. Morgana no tiene el mejor asedio. Pero es que ahora mismo no tienen daño para bajarlos. De Zoni va level 17 con 3 ítems. No hace daño directamente. El otro va con 4 ítems. La rata sí que hace daño. El cuarto ítem de diferencia se nota mucho. Se nota mucho. Que ahora mismo no tiene daño para matarlo. Igualmente la Morgana se ha comprado la build agresiva, ¿eh? No ha ido por starter de revivir, ha ido por starter de daño, por lo cual va a hacer más daño, pero come daño también. Has enough sustain in kit to just re-sustain, go back into the fight afterwards. So Kirmi's going to have to play that very smart. And it will be a 4-1 split. Kirmi on center. No sé, ¿eh? Pinta feo esto. Pinta feo. Es que mirad los levels de diferencia. Ya hay demasiados para este minuto. Julio's here as well, so it's not a 1v1. And Kirmi's maybe hoping for ult by Jake. Under the tier 2, it catches out Rapio. Ha tenido que tirar bits el Rapio y ahora Julio va a tener que hacer algo para irse y no sé qué es, pero... buen knockup. Tiene que chasearle porque va con Fire level 20, o sea, tiene demasiada ventaja. A ver cómo sale esto. Ya tiene el Bloodforge el de Zoni, pero un Camazor sin ulti es un poco truñaco, ¿eh? Tampoco tiene que pelear, solo tiene que pushear, ¿no? O sea que, lo que pasa es que si pelean en la derecha, por ejemplo, de Zoni no puede entrar bien, literalmente, ¿eh? Buen poke. Han defendido bien, buen poke. Those bounces between the players starting to stack up damage. You can see that already on Snoopy. He'll be able to resustain, thanks to the help of his lifesteal. And if they choose to go back to an objective, but
Poke is poke as long as you don't have any way to immediately Uf, Spudio tiene que correr, Jeremy up to the air. Spudio, no dash. We'll use Beads Aegis early. Good peel from Kha'Zix, but is it enough? Silence keeps them alive. Yo creo que va a ser suficiente, sí. Guau, el de Zoni ya lo han forzado todo. Lo que pasa es que el Snoopy tiene que morir ahí, Buen daño. Julio se tira agresivo ahí también. El Raijin! Va full demente, Ha proqueado ahí el Raiju. ¡Hostia! Se llevan la gol, gente, Y espérate que no se carguen este también. Se lo cargan. Dharmic Pillars boxes him up and delivers everyone to Hex Mambo. The Gilded Gladiators just grouped too much. Kha'Zix finds a disaster level ultimate. Johnny distracts. Rapio does infinite damage. And the Gilded Gladiators had no way to fight back. That is the most depressing chart I think I have ever seen. The SPL representatives, they had it all. 2 games in a row now. Experiencia ex-div, gente, ha pasado a ser a favor de los otros ahora, Que es relativo porque en realidad, bueno, aún no es del todo, pero se acaba de dar la vuelta a la partida completamente, No podían pelear absolutamente nada, ahora pueden pelear todo. 4 level 20 con 4 starters, el Raijin starter de revivir para tirarse full demente. Tremendo, chaval. Tremendo. Ahora totalmente distinta la partida, Nada que ver, gente. Nada que ver ahora. Nada que ver. Lo que acaba de pasar aquí, gente, es muy clave. Salen los titanes en la derecha. ¡Buah! Ahora se va a ver la diferencia de un King Arthur y un Wukong, gente. Va a ser muy clave esa diferencia. Lo que pasa es que no tienen activos todavía algunos. Faltan muchos activos. Any damage the Fire Giant does will stick. And the Good Gladiators still nursing a small gold lead. 3,025 minutes in doesn't mean nearly as much as what we were approaching around that 10,000 mark just a moment ago. Keep your eyes on Johnny. He's got the flank. Ojo, Julio ha entrado instant con Blink. Ha forzado un montón de cosas. Julio se tira full demente, Y el de Zoni entra con él. Está muerto Snoopy. Madre mía, es que se tira hasta el puto Raijin porque tiene starter de revivir, se la suda todo. Esto sale perfecto para ellos, De Zoni aguantando y como un campeón. Kona va a morir ahora. No, espera, cuidado, cuidado, que se tuerce. Nada, nada, sale mal. Espera, que se muere el otro. ¿Ha saltado el Raiju? Madre mía, tú. Se ha torcido, La torre ha hecho mucho trabajo ahí, Inteada, ¿no? Lo que pasa es que ahora llega el TP del Kona, Viene a revivir por eso, le han cortado el dash, qué putada. Le han cortado el dash, tú. Oh, qué putada. Bueno, ha muerto al final, pero ha sido putadísima, Si no hubiera sido por la torre, era GG, Esa tier 1, gente. MVP, te lo digo, Esa tier 1 ha sido MVP. Ha sido una muy buena entrada, Muy buena entrada. Ha salido al final mal por la gol, ya digo. O sea, por la tier 1, Que no podían tirar cosas. No podían entrar bien los otros a pegar y tal. Lo que pasa es que aquí a ver qué pasa, Es Fire. No es Fire del 30. No deberían... ¿Deben poder hacerlo? No lo tengo claro. ¿De Zoni tiene ulti? Sí tiene. Está cayendo muy rápido, Se lo llevan los Gilded. Se tienen que pirar, Tienen que defender esto. Ahora Julio a lo mejor tiene que forzar ulti o Blink, Bueno, Blink no tiene, así que a lo mejor fuerza ulti. Ya veremos. Pueden defender en Phoenix, sí. Antes lo hemos visto. Pero aún así... Uf. Close esto, Close que flipa, gente. Madre mía. Van a tener los Blinks.
Sobre todo se están cargando muy bien al Snoopy y tienen que seguir así, porque los críticos del Snoopy pueden ser muy clave para la partida. Lo que pasa es que el Rapio no tiene starter de revivir ahora para esta lucha, Va a tener activos para la lucha, pero el starter de revivir no, Rey es el mejor mago defendiendo. No el mejor, porque Vulcan es mejor y tal, pero es muy bueno defendiendo con el Raiju. El 2, cuando salta, hace mucho daño. Te da un 2 sin querer y ya te ha bajado media vida. Y se ha comprado Soul River ya. Rarete a esa ulti, O sea, tirar esa ulti para hacerse un verde cuando tienes que asediar, rarete, ¿no? Pero bueno. Van a cogerlo. Ahora creo que ya la he cogido. Nada, tiene que dar 60 o así. Lo que pasa es que, bueno, no van a asediar mucho. Van a asediar izquierda y como van con la calma, pues tienen tiempo aún. Ratas ha comprado un Discord, y el Camazotz a full daño. Distintas builds. So much of this time already eaten up. Only 2 minutes left on the Fire Giant power play. Probably another 20 or 30 seconds until we see them move in towards the Phoenixes proper. Hex Mambo, content. Where are the enemies? Where's the threat? There is none. Left side. Now starting to move over towards Hex Mambo's side of the map. We'll see how that defense starts to line itself up. Ahora empezarán a pushear y tal, pero... Bueno, es difícil asediar, da miedo. Yo entiendo que les dé miedo a los gladiators asediar. Quieren asediar y tal, pero con respeto, Es difícil de asediar esto. Muy difícil. Muy difícil. Tiene que tirar muy buen combo el Yangaru para poder asediar, porque es que a la mínima te entra una ulti de Ganesha con el blink de Wukong y es que te explotan, La han reventado, la ha saltado el Discord ya. No se puede tirar el mon, y lo saben. O sea, la rata, y lo saben. Bits de Kona, de Free. Están perdiendo aquí. Rapio se ha quedado muy low de vida en el otro lado por eso. Pero bueno. Han defendido ya, han defendido ya. De Zonic va por detrás, se cuela, Se cuela, ¿Ha visto a Yangaru? Yangaru está muerto, ¿no? ¿Qué? Llega el monito, llega Julito. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un sub! Está muerto, nice. Lo que pasa es que Star va a morir también, Pudio muere aquí, cuidado aquí. Uy, el Rayim full loco me gusta. Cuidado ahora con el Nupi, que va full agresivo. Buena Egis para ganar tiempo, mucho tiempo ha ganado, Se muere el Nupi. Nice, cabrón. Rapio se carga a ese tío porque no tiene suficiente daño. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ahora va a morir aquí el Arturo. Se cura con las pasivas el de Zoni. Y tira la ulti por si acaso ya, sin más. Bueno, 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 bueno. Fire defendido. 5 por 2. Se firma. Just decimates the 1v1, 2v2 even with the help of Julio up against Kana in the center of the map. There has to be a concerted 5-man effort. Jangaru cannot be isolated in the backline like that. Avoids Johnny to escape straight towards Julio, who is already in the Tiger transformation. There just needs to be an answer. O sea, el baiteo que le han metido en el medio, el Julio y el de Zoni, a esa gente se la ha comido doblada. Han dicho en plan, ¡guau! Solo está el Wukong, no aparece el Camazotz, no sé dónde está, pero da igual, no aparece. El Wukong les ha metido daño, les ha zoneado, le ha metido noca para que no pudiera meter presión. Ha llegado el de Zoni con el blinking y ha sido como hasta luego, ¿sabes? Ha sido muy, muy clean. Y Rapio jugando súper bien, Teniendo en cuenta que era main jungla hace nada, literalmente. Y está jugando muy bien, muy bien. Y ahora tiene el starter de revivir, ¡Y no te me trabes! ¡Cabrón! ¡No te me trabes! ¿Qué cojones es esto? ¿Hola? Hola, muerto. ¿Qué ha pasado? Su puta madre, ¿qué coño pasa aquí?
already. I mean, that's Ha big explotado esto, knowledge there cabrón. that Kana is no longer the tanky menace that you might think he ¡Cojones! is. You can lock him down. Rapio can melt him. Jake. Ojo, Jake, que está pillando bastante. Ulti de Jake. Así ulti de Julio también entra fuerte. Vaya daño a Yangaru, tú. Yangaru reventado. Buena ulti de Yangaru, por eso ha hecho muchísimo daño, ¿eh? De Zoni ultea. Vale, muerto. Kirmi super low también. No deberían poder pelear esto, ¿eh? Nice, nice. Clean teamfight, la verdad. Cuidado aquí que el Kirmi puede hacer alguna cazada, ¿eh? Esto va a ser Fire, FG con Fénix tirado ya, ¿eh? What I'm hearing is a massive communication difference as well. We listen into the Guild of Gladiators, Kirmi saying, guys, we could fight here. Guys, they're behind us. Guys, we're split. It's all Kirmi. I hear Hex Mambo. I can't differentiate their voices. They're all feeding in phenomenal information. Tank the tower. I've got dash in 2. Let's get aggressive. Get the Phoenix, reset, go fire. And now they're calling the fight. Cuidado con Julio, que le han vendido un poquito. Tiene ulti, va. Está bien en principio. Van a tener que ayudarle, ¿eh? Van a pelear aquí. Se cargan a ese. Lo que pasa es que está un poco low el Julio, ¿eh? Y el de Zoni también. Esto no es tan clean, ¿eh? Ha sido un poco baiteo, pero rarete, ¿eh? If Kirmi connects that dart, that's Julio's life. Unfortunate for the Guild of Gladiators jungler as Hex Mambo pull Fire Giant. Tienen que pirarse, tienen que pirarse, ¿eh? Julio's low, doesn't have teleport. If he resets, has to walk back to the Fire Giant pit all on his own. Four-man core of the Guild of Gladiators still hovering nearby. Tienen que irse, volver. El Kona está en 40, pero tiene TP, ¿eh? Tienen que ir con cuidado con eso, ¿eh? Está en 40, pero con TP. O sea, que está ahí. En cuanto respawne, está ahí. O sea, o baiteas instant. Encima no tiene... Bueno, ¿tiene crítico? Es que no... Sí tiene un poquito de crítico Spudio, no mucho por eso. Julio va a tener ya todo en breve. Elixir of power popped as well. Hex Mambo, lot of damage to play with. Fire Giant started by Hex Mambo. Jake near. Ultimate almost back up off a cooldown. Nearly everybody's ults. Makana's up in 1. Jake lets the ultimate fire to the Fire Giant. See if he can take it away. He cannot. Se lo lleva Mambo, es el Fire gordo, ¿eh? Ahí ha fallado todo el rápido, la verdad, ¿eh? Cuidado aquí. Vale, ha muerto Kirmi, nice. Esta pelea es un poco loca. Todo el mundo muy low, ¿eh? Viene el de Zoni ahí haciendo mucho espacio. El Wukong reventando también. Y el Rayin full de mente porque tiene el resucitar. O sea, le da igual. Le da igual. 4 por 0 de momento. The EU SCC on a warpath. Julio stops the back. Jangaru, so much work cut out for him. The base already broken. Hex Mambo, they're not healthy. Están todos muy low, pero tienen el Fire gordo, ¿eh? Simplemente con que se separen ya está hecho. O sea, no puede matarlos a todos, literalmente. O sea, no puede hacer más. Que se separen y fuera. ¡Puma! ¡Hasta luego! And the EUSCC strike once more. It just felt inevitable. Eventually, we reached a point where Johnny's winning the 1v1s, where this Kamazotz was just a massive threat, and there was never an answer to it. Anytime Johnny showed up in a ¿Cómo es el tweet de este pavo, tío? Tengo ni idea, la verdad. If Johnny's there, it's just gonna work for him. Early game, the answer was Dragonflight, Acorn Blast, we kill him. Late game, it's... ¿Alguien sabe cómo se llama este pavo? 2 sustain items, his ultimate's always available because of all the CDR he's stacked up. No one else can really lock him down. We're split on every single one of these engagements. And Hex Mambo have always been a team to punish mistakes. They do it again. And they're a team. Kirmi barra baja, they ok. play a much more aggressive early than a lot of other EUSCC teams have. They've still got a late game. They can still team fight. They're a team that will fight you at 20% health because they have that much confidence in each other to be able to stay alive during those. And the communication that we heard from that team, I mean, that was just beautiful calling. Tank the tower, someone get into the Phoenix, my dash is coming waiting up. Every bit for of the information when the CC's solo happening, kill when the damage is happening, was communicated properly, and it wasn't cluttered at all. I mean, it was all clear and concise. Much easier here for Hex Mambo to try and find their winning game number 2. It took them a little while to get there,
They're able to clean this one up and take a 2-0 over the Gilded Gladiators. Another win for the EU SCC. That's it for me and Miff here on the cast. We'll throw it back over to Des to break down game 2. Well, the EU SCC is 4-0 on the day, and Hexmom, you know, if I could, ¡Atachar! Hay que soltarlo, hombre. Synopsize this game with a Is that a word? screen cap. Yeah. Synopsize. Okay, sorry. You got a laptop. You're right, I do. Yeah, it would just be the screen cap of about, what, 23, 24 minutes in, where you get to see the graph that is so high. The Gladiators plummet on that siege or around the Phoenix line. And then not only that, the fights, it really did feel like it, you know, a little bit of an overextension from Hexambo, but that one defense, it feels like undid the Gladiators. Había que ponerlo, gente, había que ponerlo. And I think a brief summary of this one might be the 4-0 stat line of the EUSCC. ¿Hay más games o no? No, en principio creo que aquí acaba esto. Vamos a esperar por eso, por si acaso, porque ya sabéis que lo que pone en el schedule y lo que luego se cumple en hi-rez no suele ir de la mano, pero ahora nos lo dirán, seguro. Pero yo creo que sí que va a ser el último del día, ¿eh? Ha sido muy rápido, ¿eh? Si acaba aquí ya ha sido muy rápido. 2-0, 2-0, 2-0. Y a ver, lo más placentero de todo esto, gente, es ver cómo los puntos de los que votan a Gladiator se van a Mambo. Pam, pam. Y todos los que hablaban con su número 2. Todos los que hablaban con su número 2. Cuando iban 8 o 9 Ks arriba. ¿Qué ha pasado? ¡No se os ve! ¡No se os ve! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, tío? You start to see how impactful Johnny can be, even on a pick that I wasn't expecting him to pull out. I never thought he would play the Camazotz today, but he played the Camazotz. He looked brilliant on it. Hexmambo, I think, firing on all cylinders. There were so many moments, and you know, I think I have to De Zoni 12-5-10. Ha empezado 1-2 y luego 5-5. 12-5-10. Solo diré, bienvenidos a una nueva clase de cómo banear a Dezoni, no es buena idea. No podéis con él, cabrones. Nadie puede con Dezoni. El damas de Rapio, no, Rapio estaba desnudo el cabrón, ¿eh? Tirando full YOLO. Dashing al puto cooldown. Nah, me ha gustado, me ha gustado. And again, it is after like 20 minutes of, I'm not going to call it suffering, but kind of suffering, right? Like they were winning fights, but the gold wasn't going their way, and then suddenly they weren't winning as many fights, and they were having to fall back. Map state didn't feel like it favored them for too long, and all it took was one really good defense, and suddenly they're right back in the game, right back where they want to be, and playing in a way that we've kind of gotten used to seeing Hexmambo play. Even when they're down, they are not out. And that game showed it. They take that one 2-0. And of course, I'm sure they're feeling ecstatic about it. In fact, to find out for sure. No, el Rapio ha jugado muy bien. Ha jugado muy bien. Rapio, the mid laner for Hexmambo here. Rapio, I kind of want to start things off by, you're not traditionally a mid lane player competitively. You've been jungle more than anything else. What's it been like making that transition from the jungle role over to the mid role with this team? I'll be honest, I've kind of entered our scrims 0-10 every game because I just kind of have that jungle mentality of just dashing in. Trying to tone it down as much as I can, but it's just fun. I'm just playing ranked, really. And what's it like playing with this Hexmambo team? They've always kind of been the powerhouse ever since, the name establishment has come out with Hexmambo. You look back to Masters last year, it's the team to beat for just about everybody, and really over the course of these last couple of years. So what's it like getting to kind of squad with some of these players? A ver. It's a lot easier playing with Johnny than against him. That's the main thing I can say about playing with him. Yeah, I think that's what just about everybody's saying. If you can play with Johnny, it makes your life a whole lot easier. And kind of talking about, you two in this set, dominant performance by you guys in the first game. Rapio dijo, o sea, Rapio era jungla, ¿vale? Rapio era jungla, pero él quería llegar a lo más alto. Entonces, ¿qué decidió? Dejar su rol y meterse en el equipo de Zoni. Esa era la manera de llegar a lo más alto. You guys look great. Congratulations on your tour, Rapio. I'll let you get back with the team. Thanks for coming for the interview. Go back to the desk.
Well, they get the win, and they do it with the knowledge that they had, right? Just wait for them to overextend a little bit, get a little bit of damage, and then go all in. And it works out not only well for them, but well for EU SCC. No de rápido ni idea, Not la verdad. just Mambo, but the Scarabs finding their wins. We can take a look at the bracket and see how things are going to shake out. 3 of the first matchups played today. Scarabs, as just mentioned, took down the Kings earlier. For those wondering, Hounds and Wardens, they're going to be playing first thing tomorrow morning, right after we deal with... Yo el salseo en Twitter y vine, nah, es solo una chorrada, gente. No hay ningún salseo, de verdad, ningún salseo. Their elimination game, Kings will play the loser of Hounds Warden. And so now we actually know a little bit more because we have the 2 matchups from Group A figured out. So we know where everybody's going to be tomorrow. The Es por las risas. will be taking on Es por las risas. Mambo. That's not going to be tomorrow. That's going to be starting on Saturday. Best of 5. Winner of that match will go to the Smite World Championship. No, no, el Rapio a mí me está encantando, ¿eh? O sea, el Rapio me está encantando cómo está jugando. Evidentemente con Angry seguramente estaría mejor porque Angry es el mejor medio. Pero de verdad Rapio está jugando súper bien, ¿eh? Con Mambo, o sea, nada que recriminar, prácticamente nada. O sea, está jugando súper impecable. La verdad. Él ya lo dice que es mucho más fácil jugar cuando tienes a Dezoni en tu equipo, ¿no? Tiene a Dezoni y a Julio haciendo espacio. Es mucho más fácil jugar mid laner cuando tienes gente que hace buen espacio. Pero aún así, está jugando muy bien. O sea, la Shine al cooldown. O sea, podría ser yo con Agni, ¿no? Pero es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer. Tomorrow we'll final the second, third of the brackets, and then we'll start to move ourselves forward towards those qualification games, and it's already getting spicy. Bueno, está Angry. Competitiva estaba. Exclusiva con Julio Warcho. Pues no sé, puedo preguntarle, a ver qué dice, a ver. Puedo preguntarle si quiere, a ver. Nada, no puede venir. Están esperando ya al Uber y tal. Así que nada. Ya se vuelven para el hotel y tal. Pues nada, chavales. Mañana estamos aquí de vuelta. Así que muchas gracias por estaros. Muchas gracias por pasaros. Y mañana se viene el último partido de cuartos. Y luego loser bracket, ¿vale? Aquí están los... Aquí os enseño un poquito los partidos. Están aquí. Que van a ser estos partidos. Loser del match 1 contra loser del match 3, es decir, Ravens, no, digo, Xibalba contra Gladiators, que yo creo que va a ganar Gladiator bastante contundente, y el loser del match 2, que ha sido los Kings, contra el loser del match 4, que este lo veremos mañana mismo, que posiblemente sea los Wardens, pero a lo mejor sorprenden, ¿eh? El pavo el Gon, estaba jugando de lujo en medio y tal, vamos a ver si dan sorpresita. La verdad me gustaría ver una sorpresa, no voy a engañar, porque sinceramente... Con Scarabs y con Mambo ya íbamos. Aunque Scarabs me ha gustado mucho el nivel que han dado. Debo decir que han reventado fuerte a los Kings. No ha sido balanced. No ha estado close. Ha estado muy contundente. Así que nada, queremos ver más, ¿vale? Poco más, chavales. Poco más. Hasta aquí. Hasta aquí. Mañana más. Gracias por pasaros. A las 4 y pico empezamos de nuevo. Que empieza a las 5 el competi igual. Y nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. 3 partidos más mañana. A Bo 3. Y el sábado y domingo a Bo 5. 2 games. Chao.